Te acompaño, profe, entonces yo aquí para lo que necesites. Vale, perfecto. Muchas gracias, Estela. Ya estamos para empezar en el YouTube. Así que, eh, Arnaldo, estamos, ¿no? Un segundito más, ya, para que no quede cortada nuestro panel. Arnaldo, te esperamos. A veces los problemas técnicos nos juegan una mala pasada. Nos disculpan, por favor. Adelante, profesor. Ya estamos. Bueno, buenas tardes antes que nada. Gracias por darnos esta oportunidad de presentar este panel. Quería agradecer profundamente a Estela, que siempre ha sido el motor de, para que yo participara en este congreso, y también, por supuesto, a la profesora Canese, que también ha sido un apoyo total de algunas cosas que estamos preparando, y le voy a avisar cuando tenga noticias de lo que ya he pedido para Paraguay. De todas formas, como ya saben, el título de este panel es Migración y Paisaje Lingüístico, Visibilidades Políticas y Prácticas en Espacios Públicos, pero también con algún tipo, la última contribución o penúltima tiene que ver con la gentrificación de hablantes ecuatorianos. Copanel ombo Hawaii Yoayu oiva migración ha paisaje lingüístico en Betepe, oye Shakuaaba proceso ha materialidad ramo, omo ñeiva, oye Kwaa porabe pe yepishahawe, sociolingüístico, oye Saba ñande ñanduti wasurupi.
Esto solo para darle un espacio a nuestra lengua querida que es el guaraní. Pero también voy a decir en español que este panel aborda la intersección entre migración y paisaje lingüístico, entendidos como procesos y materialidades que hacen visible la diversidad sociolingüística en el espacio público. Tiene que ver mucho más la presencia de las lenguas en espacio público, pero también su contacto realmente, y esto se va a ver en en la última contribución. Yo voy a compartir mi presentación que tiene que ver con el paisaje lingüístico en Paraguay. Un momentito. Aquí está. Muy bien, creo que ya se puede ver, ¿no? Sí, profe, tenés que ponerlo Aquí en está. presentación completa. Muy bien, perfecto. Ay, Aquí está, sin embargo, aquí está todo. Entonces, como tenemos cada uno 15 minutos, yo quiero ir muy rápido. Este proyecto, o este proyecto, no es un proyecto, es una contribución, un artículo que dentro de muy poco va a salir en las revistas de la Complutense y tiene que ver con con un trabajo que se ha hecho con Carla Amorós Negre de la Universidad de Salamanca. Los dos coincidimos en Paraguay en 2022 y consideramos este tipo de proyecto que es un artículo realmente que va a salir. Tiene que ver con el paisaje lingüístico del contacto en el Paraguay. Em, las preguntas de esta investigación muy rápido eran: ¿qué explica la distribución? eh, Sí, ¿qué explica la distribución espacial y escalar de los recursos lingüísticos? ¿Hasta qué punto los hablantes son conscientes de la ausencia de las lenguas minorizadas? ¿Cómo convergen o divergen las políticas lingüísticas de jure y de facto? ¿Y cómo se relacionan las prácticas heteroglósicas con la reglamentación oficial? ¿Qué ideologías y discursos emergen en los actores del paisaje lingüístico? Y realmente muy rápido vamos a ver cuánto salga el artículo, pues se pueden ver muchos más detalles. Aquí en cuanto al corpus y la metodología, como dije, en 2022 nos reunimos con otros colegas y nos acogieron con mucho cariño en Paraguay. Entre otras cosas, hemos estado pues recoleccionando este tipo de signos, en total 175 en áreas urbanas: Asunción, en San Lorenzo, Caacupé, Aterá, Itá, Yaguarón. Sin embargo, yo tenía algunas fotos también del pasado y queríamos hacer una comparación con el pasado, pero esto a lo mejor va a salir en otro artículo. Por supuesto, aplicamos la metodología, es una etnografía crítica del paisaje lingüístico y analizamos los signos siguiendo Skolon, Kallen y Blommert en cuanto a su metodología de lo que es el paisaje lingüístico y hicimos para aproximación a participante y diálogo con los habitantes y productores del paisaje para saber, claro, para poder dar algún tipo de respuestas a las ideologías y qué es lo que ellos piensan con esta presentación de las dos lenguas en el espacio público e interpretamos los signos dentro de un marco escalar, observando cómo operan, como dice aquí, fuerzas locales, nacionales y globales en la producción del espacio semiótico. Para poder entender, todos nosotros lo entendemos, tanto los participantes de mi panel como toda la gente que está en Paraguay, pero el contexto sociohistórico del guaraní en Paraguay es muy importante para saber por qué es la situación hoy así también en el paisaje lingüístico. La fuerte presencia histórica del guaraní muy rápido tiene que ver con el bajo número de colonos, con la presencia de las reducciones jesuíticas y el aislamiento regional que ha experimentado Paraguay por mucho tiempo. Después, a partir de 1842, predominó la ideología de que hay que tener y evaluar, apreciar todo lo que es europeo. Entonces se marginalizó en algún sentido el guaraní, aunque se usaba por todos los hablantes realmente. Y la Constitución, sin embargo, viene en 1967 para darle el espacio o sea, reconocer al guaraní como lengua nacional,
que realmente es un paso hacia adelante, pero eh, en cuanto a la legislación, eso no dice nada, ¿no? Es una descripción muy bonita para algo que realmente no tiene vigor. Entonces, se excluyó de las esferas administrativas, judiciales y comerciales lo que era el guaraní, ¿no? Y durante la dictadura del último dictador Stroessner, persistieron ideologías que vinculaban el guaraní con, bueno, ruralidad, ignorancia, pobreza y todo esto. Desde los 90, por suerte, hubo muchos esfuerzos de educación bilingüe, pero las políticas, ahora tenemos la parte del de facto, siguen reproduciendo un orden lingüístico desigual para las dos lenguas. Y aquí el análisis basándonos, como he dicho, en la metodología de los que había nombrado al principio, lo que es misrecognition y deslegitimización del guaraní. Vamos a ver espacios diferentes, ¿no? Aquí vamos, o sea, presentando, por ejemplo, en la señalización urbanística y regulatoria, aquí predomina el castellano. El guaraní aparece muy marginalmente, incluso en zonas rurales, pero refuerza la idea de lo que lo estatal y lo oficial pertenecen al español. Y esto podría ser este signo que está abajo que dice Plaza Independencia, ¿no? En cuanto a portals o portales y accesos a instituciones, vemos arriba, es una foto que yo he sacado del aeropuerto, vemos que en estos edificios utilizan casi exclusivamente el español como espacios que funcionan como portales de autoridad y legitiman una sola lengua como vehículo de modernidad y legitimidad. Arriba, a mí lo que me sorprendió en la foto que está arriba. Claro, todo lo que está en castellano es mucho más grande, hay muchísimo detalle en la descripción, ¿no? Y después, claro, porque hay que meter el guaraní, lo tienen como, no sé, en un lugar muy marginalizado y con muy poca descripción de lo que hay que hacer, ¿no? Como en dos frases ya se dice todo lo que se dice arriba en castellano con un montón de palabras. Y esto no tiene que ver con el hecho de que con el guaraní, con pocos elementos podemos expresar más cosas que en las lenguas flexivas como el castellano, es otra cosa. Bueno, seguimos con el otro espacio, que son los organismos oficiales y públicos. Los nombres institucionales rara vez incluyen el guaraní, y esto lo vemos aquí muy abajo donde dice Dirección Departamental de Educación, Departamento Central, y dice cuando aparece suele ser en lemas o frases decorativas sin función informativa, y esto muestra el bilingüismo simbólico. O sea, tenemos bilingüismo, tenemos que ponerlo, pero realmente no hay un apoyo. Se ve que es solo porque hay que ponerlo. En cuanto al comercio, negocios y publicidad privada, aquí hay más dinamismo porque el guaraní aparece para indexar localismo, como digo aquí, humor, cercanía o identidad nacional, y lo vemos, como por ejemplo aquí dice empeños por A, etcétera. Sin embargo, el español sigue predominando para la información clave, porque todo lo de abajo vemos está en castellano. Solo hay una cosita ahí por A, ¿no? Que todo el mundo dice en Paraguay. Y dice aquí esto refleja Yopara y estrategias de marketing, porque sabemos que la realidad lingüística del Paraguay es el Yopara. Entonces, claro, juegan con este motivo porque la gente por la calle usa el Yopara. Pero son estrategias de marketing, como dice aquí, y no tiene un valor realmente tan fuerte comunicativo. Otro espacio es public statements, ¿no? Signs y activismo lingüístico. Aquí los actores comunitarios, dice, y activistas, y es la foto que tengo en la muy primera, dice, Ore Yucata si no haces. Aquí tenemos Yopara también, ¿no? Eh, Se usa el guaraní, por supuesto, en este tipo de murales, grafitis, se ve mucho más, o campañas sociales, y el guaraní se convierte en un recurso ideológico para reivindicar identidad y resistencia. En cuanto al ámbito educativo, la señalización en escuelas y colegios, y yo lo he visto varias veces, reproduce el bilingüismo asimétrico, mucho español, por supuesto, en lo administrativo, guaraní solo en mensajes motivacionales y culturales, como por ejemplo aquí tengo que es el auditorio, bueno, por lo menos, además está entre paréntesis el guaraní, yo no sé por qué, pero está entre paréntesis. O sea, significa auditorio, es la palabra clave y ahí está, digamos, la fuerza. Y ahí arriba también que es la traducción de un espacio de la universidad, yo me acuerdo, en la que estuvimos
para otro congreso. Bueno, como vemos rápido, he sido súper rápido para poder dar el espacio a los más ponentes que están aquí. Las conclusiones que se pueden decir es que el paisaje lingüístico paraguayo revela un bilingüismo profundamente asimétrico. El español ocupa casi todos los espacios de autoridad, de regulación y oficialidad. El guaraní se desplaza hacia bueno, usos simbólicos, identitarios y humorísticos también. Y aunque existe una política bilingüe de jure, o sea, hay legislación en cuanto a esto, la práctica es completamente diferente a lo que se ve todos los días en el espacio y reproduce una clara deslegitimación del guaraní. En suma, el paisaje lingüístico muestra la distancia entre la utopía de un bilingüismo simétrico y la realidad sociolingüística del Paraguay. Y aquí he puesto una foto porque realmente esta marca de cerveza de Paraguay, Pilsen, es una de las pocas compañías que mantiene mucho en sus comerciales el guaraní intacto. Incluso no he añadido la foto de esta compañía, que es ah, que era no sé, un cartel muy, muy grande que ponía en guaraní que nuestro idioma no tiene fronteras y lo tenía todo en guaraní sin castellano. Pero son muy pocas estas compañías que insisten en esto. Pero también alguien puede decir, pues es por marketing, porque claro, el consumo de cerveza, ¿no? Que la gente entonces no es para no sé, el consumo es para todos. Entonces la gente que también que usa perdón, y guaraní lo va a ver y se va a sentir muy, no sé, que es algo suyo. Además, ñande baete, te significa lo muy nuestro, algo así. Y con esto quiero dar las gracias a Weijé, a todos. Ha sido muy rápido porque, como he dicho, quiero dar el espacio a los otros tres. Muchísimas gracias y voy a dejar de compartir. Y bueno, voy a ver dónde estamos. Voy a abrir nuestro documento. Entonces, el que sigue es Hayden con el título Cartografiando Lexington, o sea, el lugar donde estamos se llama Lexington, el paisaje lingüístico como reflejo de vitalidad etnolingüística aquí en nuestra ciudad. Y Hayden es candidato doctoral en lingüística hispánica en nuestra universidad. Su investigación examina el bilingüismo español-inglés, el del desplazamiento lingüístico y los paisajes lingüísticos en comunidades migrantes, del programa agrícola temporal H2A. Su trabajo combina métodos etnográficos y sociolingüísticos para explorar cómo el lenguaje configura la identidad y la pertenencia en contactos transnacionales. Bueno, Hayden ha sido muy, no sé, muy, ¿cómo se dice? No ha puesto toda la información porque de repente me entero de que ha hecho tal cosa, está trabajando en esto. Bueno, me está informando, pero siempre pone muy poco. Pero con esto le doy la palabra. Muchas gracias. Ay. Pues gracias, profesor. Hola a todos. Bueno, déjame un momento a compartir la pantalla. A ver, creo que así funciona. Entonces, ¿eso se ve? ¿Se ve la presentación? Muy bien. Pues buenos días y muchas gracias por la oportunidad de presentar hoy. Pues como ven, ahí en la esquina tengo un código QR por cualquier persona que quiere en los slides de hoy. Y quisiera comenzar con un concepto breve, especialmente porque la mayoría del público quizá no esté familiarizado con la ciudad de Lexington, en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Lexington es una ciudad mediana conocida principalmente por la cría de caballos y por ser una zona mayoritariamente angloparlante. Sin embargo, en los últimos 20 años ha recibido un crecimiento acelerado de población hispana, especialmente de origen mexicano. Este crecimiento no solo ha transformado la demografía local, sino también el espacio urbano y las prácticas lingüísticas que lo rodean.
En medio de esta ciudad monolingüe surge un enclave cultural y comercial que los residentes llaman Mexington, un tramo muy específico de una calle, Alexandria Drive, donde aparecen supermercados, taquerías, panaderías, iglesias y negocios latinos, con una fuerte presencia del español, tanto en su señalética como en su estética visual. Sin embargo, aunque todo el mundo sabe, sabe más o menos dónde queda Mexington, nadie ha definido claramente sus fronteras, si hay, ni se ha estudiado qué comunica su paisaje lingüístico sobre la identidad de la comunidad, el público esperado o la relación entre este enclave y la ciudad en general. Por eso, a ver si funciona así. Por eso, el estudio se planteó tres preguntas. ¿Dónde se encuentra exactamente Mexington? ¿Con qué precisión se puede delimitar y qué tan delimitados son sus fronteras? ¿Qué refleja el paisaje lingüístico sobre la comunidad? ¿Quiénes son los esperados y quiénes son bienvenidos? Y finalmente, ¿qué refleja el paisaje lingüístico sobre la relación entre Mexington y Lexington? En lo sigue presentaré brevemente la zona, las dos áreas principales que la componen, el papel de las iglesias como fronteras simbólicas y finalmente lo que este paisaje lingüístico nos dice sobre la identidad, pertenencia y política lingüística local. Pues de marco teórico, una de las teorías más populares ha sido la teoría de la elección lingüística de los signos, construida por Spolsky y Cooper desde una perspectiva de alfabetización. Propusieron un modelo de preferencia con tres condiciones: habilidad de rotulista, presunto lector y valor simbólico. Pues también usamos en esta investigación el- la teoría de Spolsky y Cooper y también forma parte de la base teórica la afirmación de Sánchez Naranjo, de que el paisaje lingüístico ofrece información acerca de la situación lingüística y los límites de las comunidades, perdón, de habla de la zona y información metalingüística acerca de las relaciones sociales, culturales y políticas que se establecen en el territorio estudiado. Pues entonces se espera que el paisaje lingüístico de Mexington muestre, en respuesta a las preguntas de investigación, la ubicación de la comunidad, el lector esperado y el reflejo de la identidad de la comunidad y las relaciones políticas entre la comunidad y la ciudad. Pues para una hipótesis que podría ser mejor considerado como unas expectativas, am, la predicción inicial preveía que la ubicación de Mexington sería imprecisa, debido a que sus fronteras fueran difusas. Debido al contacto lingüístico entre el inglés y el español, también se esperaban ejemplos del Spanglish, la mezcla de los dos idiomas a través de préstamos o calcos, digo, entre las lenguas que comprendían el pasaje lingüístico español y inglés. Finalmente, aunque el dialecto mexicano era el más reconocido por la población angloparlante de Lexington, lo que le dio el nombre a la zona, Mexington, se consideró probable que se encontrara evidencia en el en la paisaje lingüístico de más de un dialecto español. Entonces, para investigar esto, recorrí toda la calle de Alexandria Drive. Manejé desde su extremo sur hasta su límite norte, tomando fotografías y registrando una muestra de las señales públicas visibles. El análisis reveló algo interesante. Mexington no es una zona difusa, ni una transición gradual entre inglés y español. Más bien está compuesto por dos distritos comerciales bien definidos, conectados únicamente por una iglesia situada en media de una área residencial. Estos dos distritos son el Gardenside Plaza al sur
y el distrito del I-60 al norte. El resto de la calle está formado por vecindarios residenciales donde el español prácticamente desaparece del espacio público. Pues primero llegamos al Gardenside Plaza, donde casi todo está escrito en los dos idiomas, español e inglés. Hay ejemplos de señales oficiales, carteles comerciales y letreros escritos a mano. Algo llamativo de este distrito es que varios negocios usan nombres en español como paletería, carnicería, etcétera, sin ofrecer traducción en inglés. Es el único lugar en toda la zona de Gardenside Plaza donde ocurre español sin traducción. En contraste, la oficina de correos de los Estados Unidos, que está ubicada en el centro de Gardenside Plaza, no muestra ni una sola palabra en español. Es un recordatorio de que se trata de una institución federal que no siempre adapta su comunicación al entorno local. En resumen, em, pues, bueno, también que incluso encontramos varios carteles escritos a mano que están siempre en ambos idiomas. En resumen, Gardenside Plaza muestra una mezcla rica de bilingüismo, pero también tensiones entre iniciativas comunitarias y la falta de traducción institucional. Entonces aquí tenemos algunas muestras de los señales de Gardenside Plaza. Como vemos a la derecha de la pantalla, la mayoría de los señales está como en la iglesia que dice bienvenido, welcome, servicio, service, domingo, Sunday, y está todo traducido justo al lado. Incluso no está arriba o abajo, la mayoría están al lado, así como la iglesia. Pero hay algunos como que tienen carteles solo en español, como la tienda de Verizon, que tiene lo del iPhone, de iPhone 13, solo llévate dos gratis. Em, y vemos a la izquierda de la pantalla que incluso los Cat Accepting ya aceptamos. También es interesante esta porque usa una abreviatura del inglés. WIC es un programa de Women, Infants and Children. Entonces se espera que incluso los hispanohablantes saben de esta abreviatura en inglés. Y abajo vemos las únicas señales sin traducción al inglés, que son los títulos de las tiendas, la Michoacana, Paletería y Nevería y el supermercado, ¿no? Entonces, también vemos algunas muestras del inglés sin traducción, pero normalmente son oficiales, son de la oficina de correos, del Postal Service, o también son estas carteles como Fire Lane, No Parking, que son generales por todo el país, ¿no? Y que no vienen con una traducción en español. Y también a veces hay uno, este único que dice Mexican Food, que era el único em, puesto que no desde arriba, que tenía solo inglés. Pero también tiene una flecha hasta un restaurante que tiene su título solo en español, pues que se considera todavía traducido. Pues pasamos al distrito I-60, el segundo distrito más al norte. Tiene características similares, pero con algunos matices. Aquí se encuentra el Hispanic Connections of Lexington Center, que tenía la mayor cantidad de carteles en español sin traducción en toda Lexington, pero aún así tenían un uso considerable de ambos idiomas. También se encuentra un Kroger justo en el medio con carteles de advertencia en español e inglés, pero con una excepción bastante visible, con una señal vacunas gratuitas contra la gripe, pero en inglés, flu shots available, sin traducción, que eso parece algo más o menos importante para la comunidad y dirigida a la comunidad, pero sin traducción. Solo Kroger es un supermercado, o sea, una cadena muy Sí, grande de supermercados. sí, es como Walmart o algo así, ¿no? Es un supermercado,
de todo el sur de los Estados Unidos. Em, en cuanto a las instituciones oficiales, desde arriba del gobierno, lo más cercano al distrito I-60 es la estación de bomberos. Se encuentra justo al final de la calle y de hecho refleja la comunidad. En este ejemplo, el camión de bomberos que se ve en el interior se parece a todos los demás camiones de bomberos de Lexington, excepto que tiene bomberos en español pintando, pintado en el frente en letras doradas brillantes, que es interesante. Al norte del distrito también aparece el centro de San Juan Diego, que marca un límite claro del español. Al salir de este edificio, el español desaparece casi por completo. Entonces tenemos unas muestras, primero de Hispanic Connections, que tiene casi todo en español, sin traducción, fuera de algunas, como los dos que se trata de los taxes, tiene arriba más en español y abajo tiene las dos, Hispanic Connections, Taxes, Insurance, Notary, que está en inglés, pero y abajo tiene todo en español. Estos son sus únicos muestras en inglés. Y parece que esto refleja la formación de grupos internos. Esto es Hispanic Connections. Está para conectar los hispanos, que se espera son hispanohablantes también, ¿no? También tenemos el centro de San Juan, que justo forma marca el límite de la zona, que tiene todo traducido, incluso en el Facebook, tiene todo traducido del inglés al español. Y aquí tenemos unas muestras más. Esto es el señal de Kroger, de Free Flu Vaccines, que era el único de Kroger, el único señal solo en inglés, que parece muy importante para la comunidad, esto de vacunas, pero tenemos algunos escritos solo en inglés, como 50% off your second jacket shirt. Um, y ahí en la esquina, una de mis señales favoritas, se ve el camión de los bomberos y se ven ahí enfrente bomberos escrito en el camión, en el camión. Pues pasamos a una marca muy útil, excepcional de las fronteras de México, que eran las iglesias. Las iglesias funcionaron como marcadores. Pues en Alexandria Drive hay cuatro iglesias principales, desde el norte hasta el sur. Pues empezamos con la iglesia Tabernáculo Fuente de Amor, pasamos a la iglesia Bautista Evangélica del Gardenside, la tercera es el Fuente de Avivamiento y la última Broadway Baptist Church. Y vemos que el Tabernáculo Fuente de Amor tiene todo en español, está al lado de Hispanic Connections. El Gardenside Baptist tiene todo traducido, que está justo en medio de estas dos zonas y es el único lugar que tiene carteles públicas porque todo lo alrededor es una área residencial, y tiene todo traducido. Entonces la conexión entre las dos zonas comerciales, eh, el Fuente de Avivamiento que está dentro de Gardenside, que tiene todo traducido, y el Broadway Baptist Church en verde al final, que tiene todo en inglés y que es un señal que ya se termina la esperanza de lectores hispanohablantes. Pues de conclusiones, pues como recordatorio, las preguntas de investigación eran: ¿dónde se encuentra exactamente Mexington? ¿Qué refleja el paisaje lingüístico sobre la comunidad? ¿Y qué refleja el paisaje lingüístico sobre la relación entre Mexington y Lexington? Pues en cuanto a la primera pregunta, se encontró los límites de Mexington en términos de espacio público. Están muy delimitados por estas dos zonas y el tramo de carretera entre ellas. El paisaje lingüístico no mostró evidencia de un desvanecimiento gradual del español al spanglish al inglés. Más bien, el cambio en el idioma dominante fue abrupto. Se acaba después de
salir de estas zonas, zonas comerciales. También en respuesta bueno, a la tercera pregunta, mejor, de la relación entre Lexington y Lexington, vemos que la prominencia de español en los carteles dejó claro que el público esperado era hispanohablante, pero no solo hispanohablante, y también quiere incluir tanta traducción al inglés como mensajes en español. Y hay dos ideas que nos da esta traducción tanto. Una es el reconocimiento de que Lexington existe dentro de la comunidad angloparlante de Lexington y la decisión de darles la bienvenida a todos. La segunda idea es la idea de que ser hispano o incluso mexicano no implica un requisito lingüístico y la aceptación de que uno puede identificarse con la comunidad sin hablar español. Pues la estación también vemos de reconocimiento oficial em, que el gobierno así federal y del estado no ha acomodado ni reconocido la comunidad de la habla hispana. Tampoco se ve muy acomodado por Kroger, que es más grande, pero por el gobierno regional de Lexington, la estación de bomberos es muy idiomático, es muy importante en señalar de que sí hay un reconocimiento, porque un camión de bomberos no es algo que se puede confundir fácilmente con otra cosa. Los camiones de bomberos se parecen en general desde México a México a los Estados Unidos. Por tanto, no hay necesidad de marcar el camión de bomberos en español, con español. Entonces, si los bomberos lo hicieron y el gobierno local aprobó hacerlo, entonces se convierte en una rama de olivo, un símbolo para conectarse con la comunidad, pero solo desde el gobierno regional, no desde nada más arriba. Y también no demuestra en Lexington otros dialectos. Hay un dominio total del dialecto mexicano. Curiosamente, esto se ve mucho a través de las traducciones al inglés también, que ponen en inglés Mexican Supermarket cuando en español solo dice Supermercado Aguascalientes. Y hay varios ejemplos de esto, de que en inglés quiere señalar que esto es mexicano, que no es nada más hispano. Y también es indicativo de la suposición de que los lectores del español ya forman parte de la identidad mexicana y no necesita este recordatorio de que eso es mexicano. Am, pues en fin, esto identifica un conflicto un poco en la identidad de la comunidad. Algunos participantes de la comunidad quieren identificar hablar español con ser mexicano, mientras otros participantes con notablemente el grupo de conexiones hispanas de Lexington, denotan a través de sus traducciones y el uso del inglés que hablar español no es necesario para ser ni mexicano ni hispano de ningún tipo. Pues en resumen, Lexington es un enclave lingüístico pequeño pero muy significativo. Demostró que la hipótesis de esta investigación era totalmente errónea. Lexington tiene fronteras precisas, no había Spanglish y en su gran mayoría solo había el dialecto mexicano representado. También se encontró que la comunidad de Lexington logra preservar su herencia cultural y mostrar su identidad a través del uso del español, pero sin alinear ni a los no hispanos que no leen español, ni a los hispanos que tal vez tampoco leen español. Pues muchas gracias. Estaré feliz en responder a preguntas. Bueno, muchas gracias, Hayden. Las preguntas las dejamos para final. Así que, bueno, bajando de Lexington, vamos a ir a
al Caribe para encontrarnos con Alira, que realmente está en Léxico, no digo así, pero su trabajo tiene que ver con el paisaje lingüístico de Puerto Rico. ¿Y quién más podría explicarnos más la situación, así mejor la situación ahí, que ella, que es originaria de Puerto Rico y es una estudiante graduada en nuestra universidad también, donde completó su carrera universitaria con una doble concentración en psicología y español? Ahora se encuentra en su cuarto año del programa doctoral en el programa de estudios hispánicos, en el cual actualmente trabaja su disertación sobre el paisaje lingüístico en Puerto Rico. Y se me olvidó decir que, bueno, tanto Alira como Hayden, como también Lilia, están trabajando conmigo para su doctorado. Y yo me siento feliz de tenerlos y poder presentarlos aquí con esos trabajos magníficos que están realizando. Bueno, gracias, Alira, te damos el espacio. Bueno, muchas gracias. Buenos días aquí, buenas tardes en Paraguay a todos. Voy a comenzar compartiendo mi presentación para hoy, que es principalmente una exploración breve el día de hoy del paisaje lingüístico en Puerto Rico. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos el día de hoy. Quiero comenzar hablando con el contexto sociopolítico y de ahí continuaremos con el resto de lo que es este trabajo. Entonces, para brevemente, ¿verdad?, hablar un poco sobre la situación en Puerto Rico. Desde el año 1898, la isla de Puerto Rico se considera como una propiedad de Estados Unidos, lo que trajo consigo la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1919 y más tarde, en 1952, logró convertirse en Estado Libre Asociado, impulsando de esta manera una larga historia y trayectoria de migración desde la isla hacia Estados Unidos y en muchas ocasiones también de regreso. Y en los últimos años se ha logrado ver que aunque hay una variación en el número de migrantes que disminuye y aumenta, siempre se tiene este flujo constante. Y es debido a esta situación sociopolítica que Puerto Rico tiene como lengua cooficial el inglés, el cual no se solía utilizar en el día a día de los puertorriqueños, sino en contextos más bien académicos, judiciales, gubernamentales, y lo que va a ser el enfoque de este estudio, la comercialización. Por lo que se puede inferir, ¿verdad?, que la presencia del inglés en Puerto Rico es sinónimo principal de la gran relación socioeconómica y sociopolítica con los Estados Unidos. Lo que hace, ¿verdad?, que motive esta investigación que actualmente pues, se encuentra en desarrollo, que es utilizar una de las muchas formas que existen en el campo lingüístico para analizar esta interacción que hay entre las lenguas y la mercantilización, o sea, lograr un alcance comercial y turístico más alto. Y eso es el paisaje lingüístico, la herramienta que estaremos utilizando. Entonces, para poder ver, observar si este hecho es cierto o no, ¿verdad? Me he dado a la tarea de recopilar el corpus de esta investigación utilizando las herramientas de Google Maps, ¿verdad? Por el momento fue lo que he utilizado. Pude situarme así en distintos puntos geográficos de la isla, los cuales fueron estratégicamente escogidos y ya vamos a ver por qué, con el fin de poder observar cuánta señalización está en inglés, cuánta está en español y cuánta está en ambas lenguas. Entonces, un poco de la metodología en la que me baso, utilizo diferentes trabajos existentes en el del campo del paisaje lingüístico, siendo las principales, primero la definición brindada por Laundrie y Boris sobre paisaje lingüístico, que lo explica como todo tipo de señalización encontrada, tales como en anuncios, nombres de lugares, carteles, entre otras cosas que combinan el lenguaje, que en este caso será el español y el inglés. En segundo lugar, utilizo también la teoría sobre la jerarquización de estas señalizaciones otorgada por Cullen en 2010, que explica dos perspectivas.
primero la perspectiva de arriba hacia abajo o top-down. Y al hablar de este tipo de jerarquía nos referimos a aquellas señalizaciones hechas por instituciones oficiales, del gobierno, corporaciones y las que se relacionan a sectores privados en general. Mientras que el segundo tipo de jerarquización, perdón, es de abajo hacia arriba, bottom up, la cual encapsula las señalizaciones que han sido creadas por la población en general, observadas también en pequeños negocios locales, en negocios quizás individuales, en hogares, entre otras cosas. Y en tercer lugar, con la teoría de mercantilización por Heller 2003, que explica las habilidades humanas, en este caso el lenguaje, y cómo estas habilidades pasan de a ser un intercambio comercial, incluso a pesar si en un inicio fue posible que no se tuviese ese valor. Entonces, por lo que teniendo, ¿verdad?, en cuenta estas tres teorías principales, podemos ver un extracto de lo que se compone el paisaje lingüístico en Puerto Rico y también analizarlo un poco. Y el día de hoy les mostraré esta selección de distintos pueblos en los que podemos encontrar señalizaciones tanto en inglés, en español, como en ambas lenguas. Y estos pueblos son San Juan, Río Grande, Culebra, Jayuya y Yabucoa. Y aquí en el mapa, verá, podemos ver en dónde se encuentran alrededor de la isla. Entonces, he dividido estos pueblos en dos grupos. El primer grupo son los lugares turísticos, así que vamos a comenzar con ellos. El primer pueblo que podemos mencionar cuando hablamos de lugares turísticos es, por supuesto, San Juan, que es la capital de Puerto Rico, la cual recibe miles de turistas a diario y es también el lugar donde, puedo decir, más señalización existe dentro de la isla. Y algunos ejemplos de ellos los podemos ver aquí, son The Mall of San Juan, que es un centro comercial que abrió sus puertas en 2015, así que apenas hace unos 10 años, captando la atención de muchas personas, principalmente por su nombre que sonaba un poco más sofisticado, un poco diferente a lo que las personas estaban acostumbradas a tener, ya que muchos de los centros comerciales dentro de la isla suelen tener nombres en español, como Plaza Las Américas, también en San Juan, San Patricio Plaza, en Guaynabo, entre otros centros comerciales. Y sobre este primer lugar, ¿verdad? Se puede entender varias cosas. Por ejemplo, que no solamente el nombre de la tienda, perdón, del centro comercial está en inglés, sino también los nombres de las tiendas y algunos otros espacios en este lugar. E incluso podemos ver aquí que hasta el área de seguridad está tanto en español como en inglés, evidenciando así la razón por la cual se pudo haber creado este espacio en primer lugar, siendo esta el atraer al extranjero a comprar allí. Es, por así decirlo, dar a entender que su público sí pueden ser los residentes puertorriqueños con el español, pero también lo son aquellos que vienen de otros lugares con el inglés, ya que cualquier residente de Puerto Rico que haya sido nacido, que haya sido criado allí, entendería sin algún problema la palabra seguridad, ¿verdad? Por lo que se puede inferir que no es dirigido a ellos que va la palabra security en inglés, sino a aquel otro público que se espera tener en este espacio. Y finalmente, ¿verdad? Tomando en cuenta los aspectos de jerarquía, algo que se puede añadir a este ejemplo es que el centro comercial ofrece una jerarquía de arriba hacia abajo, top-down, ya que se trata de una gran corporación que tiene tiendas del extranjero, que por eso están en inglés, en su mayoría, ¿verdad? Y en áreas consideradas oficiales como el caso de seguridad. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? De otra área es el Viejo San Juan en Puerto Rico. Al ser el Viejo San Juan un área histórica, es también uno de los lugares que más personas recibe a diario. Por tanto, no sería sorpresa que se pueda encontrar en inglés mientras las personas dan un paseo por este lugar. Como ejemplo, verá, podemos observar un cartel, este cartel que está aquí, llamado La Casa de la Piña Colada, en donde explica la historia de esta bebida. Y lo interesante aquí es que no solo muestran esta información en español, sino que también la tenemos en inglés, indicando así una vez más ese alcance que se quiere tener
a no tan solo el público local de la isla, sino también a los visitantes que seguramente no hablan esta lengua, el español. Y en cuanto a la jerarquía, al ser este un lugar local, podría ser clasificada como una de abajo hacia arriba, bottom up. Sin embargo, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que a pesar de ser un negocio local, está también tomando ese rol de querer tener un alcance a los angloparlantes debido al lugar de la isla en que está localizado, nuevamente un lugar histórico de esta isla. Luego también tenemos en Río Grande, y brevemente, ¿verdad? He escogido este lugar, el Yunque, que es un bosque nacional que está un poco más alejado de la capital de la isla, todavía está cerca, pero no está en la capital. Por ello, verás, varios de los letreros que se han encontrado hasta el momento son aquellos que son principalmente de índole federal, como lo podemos ver aquí, que es el letrero del nombre del bosque que dice National Forest, US Department of Agriculture. Entonces, índole federal y por eso está en inglés. Luego también tenemos eh, la isla municipio, como le podemos decir, Culebra, Playa Flamenco, que es un lugar que también vale la pena investigar por su carácter turístico, por ser una de las playas más famosas de Puerto Rico. Y normalmente, verás, sus aguas caribeñas, cristalinas y refrescantes llaman mucho la atención de muchas personas, tanto locales como de muchos otros países. Dicho esto, al adentrarme un poco en esta pequeña isla, también fue posible encontrar señalizaciones que fueran dirigidos a ambos públicos, como el nombre de algún bar, señales de tránsito, entre otras cosas. No obstante, existen algunos momentos en los que la señalización no está en ambas lenguas y tan siquiera está en español tampoco, sino que predomina el inglés, como lo podemos ver aquí. Principalmente este de aquí, que es una señalización sobre el estacionamiento, lo podríamos clasificar igualmente como una jerarquía de arriba hacia abajo, ya que es clasificado como una señal de estacionamiento, ¿verdad? Sin embargo, justo al lado se puede observar este letrero de la villa a la que pertenece este estacionamiento, que dice Culebra Beach Villas, que es un ejemplo de un segundo tipo de jerarquía, o sea, de abajo hacia arriba, ya que es una preferencia del dueño de este negocio, ¿verdad? Entonces es bastante interesante encontrar este letrero de estacionamiento completamente en inglés, ya que hay muchas personas en Puerto Rico, ¿verdad?, que no entenderían ni siquiera lo que dice este estacionamiento, así que va dirigido directamente a los angloparlantes. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, varios lugares que son turísticos y que podemos decir que esperamos que se vea señalización en inglés o en ambas lenguas, pero también existen muchos lugares en la isla que no son turísticos. Y hoy quiero hablar de dos casos en específicos. Primero tenemos el pueblo de Jayuya. Eh, este es un pueblo que está en el centro de la isla, a donde muchas personas no suelen llegar, ¿verdad? En parte porque pues está en el centro, habría que cruzar muchas montañas, está bastante alejado de la capital, así que no muchas personas suelen llegar a este lugar. Y es de esperarse, ¿verdad?, que quizás no sea tan fácil encontrar tipos de señalización en inglés. Y por el momento, ¿verdad?, se halló un área más o menos que es comercial, en el que el paisaje lingüístico se hizo presente a través del nombre de una boutique, como el que tenemos aquí. Siendo este, ¿verdad?, uno de los ejemplos en los que hasta ahora he podido encontrar de inglés en el pueblo de Jayuya. Y además está de igual forma un ejemplo de jerarquía de abajo hacia arriba, ya que es un pequeño negocio local que no pertenece al gobierno ni nada de esto, así que favorece, ¿verdad?, que existe eh, un favorecimiento del inglés en la isla. Y también tenemos el pueblo de Yabucoa, el pueblo de donde yo soy originaria, así que por eso quise también incluirlo, ya que incluso a pesar de ser un pueblo costero, Yabucoa no se considera un lugar turístico de la isla, sino que conforma parte más bien del campo.
Siendo este un pueblo pequeño en tamaño, el comercio que se puede hallar en su mayoría son comercios locales, con excepción de algunas cadenas de comida como McDonald's, Burger King, entre otros, y algunas pocas tiendas como Walgreens, ¿verdad? Y es por eso que no se espera, o por lo menos yo no espero, ¿verdad?, que sea común encontrar señalización que no sea en español. Aún así, fue igualmente posible durante esta inicial investigación encontrar algunas señalizaciones que no solo están en español, sino que también en inglés o una mezcla de ambas lenguas. Por ejemplo, tenemos aquí esta tienda local, una barbería, ¿verdad? Que dice Barber House, es el nombre de este establecimiento. Pues exclusivamente lo que se ha encontrado ha sido así en nombres de tiendas locales. Entonces, para brevemente concluir, ¿verdad? Basado en estos elementos que he encontrado, es interesante ver evidenciadas las ideas de cómo, dónde y por qué se puede encontrar el paisaje lingüístico dentro de Puerto Rico. Como es de esperarse, la mayoría de los lugares aquí presentados en donde se pudo encontrar gran parte de la señalización en inglés son áreas altamente turísticas como el pueblo de San Juan, aunque también fue posible encontrar algunas otras señalizaciones en áreas menos populares de la isla, como lo es Jayuya y Yabucoa. Y debido a estos hallazgos, se ha podido analizar que la mayoría de la señalización en inglés está en lugares frecuentados por extranjeros. Así se puede determinar preliminarmente que la preferencia que existe dentro de la isla por el inglés sí se debe en su mayor parte a la comercialización y globalización que se quiere tener, mientras que de igual forma los lugares provenientes o pertenecientes de Estados Unidos también tienden a inclinarse más por esta preferencia del uso del inglés. Sin embargo, no sin dejar pasar que existen muchos más lugares que tienen nombres y señalización en español, lo cual posiblemente favorece la preferencia que los ciudadanos tienen por, en fin, su lengua materna, que es el español. Así que vemos que el paisaje lingüístico en Puerto Rico está correlacionado con los pueblos que reciben más visitas de personas extranjeras con una presencia mayor del inglés en las señalizaciones en comparación con esas zonas que son menos turísticas o que no son turísticas. La señalización encontrada también en dichas zonas no turísticas fueron exclusivamente en comercio hasta el momento. Y estas son indicaciones claras de la manera en que se utiliza el lenguaje como método de mercantilización. Así que eso es todo lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alira, por esta contribución desde una perspectiva de la mercantilización en el espacio público. Entonces, ahora vamos a una contribución que tiene que ver con la migración sobre todo, con Lilia Rodríguez, que nos va a hablar sobre la gentrificación lingüística de los ecuatorianos en España. Lilia es originaria de Honduras y este ha sido uno de sus trabajos, pero el tema en general lo quiere trabajar para su doctorado, sobre todo para los hondureños. Eso es lo que yo tengo como en mi mente, Lilia, ¿no? Pero este trabajo es como la base cuando empezó a trabajar sobre este tipo de contacto en cuanto a la migración. Ella, como es originaria, como acabo de decir, de Honduras, es también estudiante doctoral en segundo año en el departamento aquí de Hispanic Studies de nuestra universidad. Obtuvo su maestría en artes en enseñanza de lenguas en la Universidad de Southern Mississippi, donde fortaleció su compromiso con la educación lingüística inclusiva. Su investigación actual se centra en los fenómenos y cambios lingüísticos relacionados con la migración, explorando cómo el contacto intercultural y las trayectorias migratorias influyen en el uso, la identidad y la evolución de las lenguas. Como docente de español y apasionada de la lingüística aplicada, Lilia busca tender puentes entre la teoría y la práctica para enriquecer la enseñanza de lenguas en contextos diversos, y esa es la gente que nosotros queremos también tener en nuestro ámbito. Muchas gracias, Lilia, te doy la palabra.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Me disculpo de antemano si mi voz se me va. Estoy un poco enferma, pero aquí estamos. Permítanme compartir un poco la presentación. Ok. Muy bien. Como bien dijo el maestro, este fue uno de los inicios de mis trabajos y la he llamado gentrificación lingüística de latinos en España, pero centrado en Ecuador. Quería explorar primeramente el contacto de lenguas y cómo, qué reacciones sociales existen o se permiten cuando hay un contacto de lenguas. Em, el objetivo de esta investigación, pues, es explicar lo que es la gentrificación lingüística y sus fenómenos, explicar los beneficios o las consecuencias, eh, cómo se desarrolla, cuál es el trasfondo de este contacto. Si bien esta investigación está basada en español, español con español, español de Ecuador y español de España. Más adelante sigo y quiero desarrollar un poquito más de distancia entre lenguajes, como por ejemplo, pues español con inglés y otro tipo de lenguas. Luego voy a dar mi hipótesis y el marco teórico, que sería la definición de gentrificación, luego el impacto cultural, luego las variantes que existen entre la variante de español en Ecuador y la variante peninsular, y luego la gentrificación lingüística, que afecta más a los hijos de los migrantes. La hipótesis: existen cambios culturales, sociales y lingüísticos por parte de los ecuatorianos en España que abren una brecha a la gentrificación lingüística y que se desarrolla desde el impacto cultural hasta las formas de adaptación necesarias para ser parte de una nueva sociedad. Y demográficamente pues, los países, la inmigración no cambia, no reduce, siempre es un fenómeno que cada vez hay más y las razones son variadas, puede ser económicas, políticas y de seguridad. Y vamos a seguir viendo este fenómeno. Entonces quise centrarme en las personas de Ecuador porque es una de las tantas culturas que llega a España y al tener ese contacto cultural y lingüístico da paso a cambios sociales y ese es donde me quiero centrar. De manera que estos cambios sociales crean un fenómeno cultural sociolingüístico que desarrolla otras formas de organización y le da paso a procesos drásticos como la gentrificación lingüística, la cual trae tanto impactos positivos como negativos que afectan a las generaciones posteriores y estos cambios culturales, sociales y lingüísticos por parte de los ecuatorianos en España abren esta brecha. Permítame primero hablar un poco o explicar, dar la definición de gentrificación. Y este es un concepto más de la parte de sociología. Solo el hecho de gentrificación, gentry, que tiene su terminología etimológica, gentry significa gente de nobleza y ficación que se define como acción y representa un estado parecido o convertido a. En otras palabras, se refiere a la acción de convertirse en gente de la nobleza o de la sociedad. Esta sería la definición de la parte sociológica. Y un ejemplo que podría dar, que es lo que realmente se desarrolló en España también, este concepto. Am, la gentrificación se da más en las áreas turísticas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el centro de España. Un apartamento, por ejemplo, cuesta 200 euros. Y el terrateniente viene y dice, no puedo sacar a estas personas, pero quiero ganar más dinero, hay más turistas y necesito más entradas de dinero. Eh, y en lugar de utilizar la violencia y decir, tienes que salir de este apartamento, viene e incrementa la renta y dice, bueno, ahora cuesta 500 euros la renta. Entonces la persona que vive en ese lugar es el que decide si se queda o se retira. Y en este momento, bueno, Gentry, bueno, me convierto, bueno, creo que sí puedo pagar estos 500 euros, si no, me tengo que retirar.
y este pues no utilizó la violencia, el terrateniente no utilizó la violencia para que esta persona tomara la decisión. Entonces la gentrificación es como un proceso de conquista y una forma de no utilizar, perdón, de usar, una forma de usar la fuerza sin necesidad de usar directamente la violencia, que presiona al individuo para hacer un cambio social que trae consigo cambios sociolingüísticos y más. Pero bien, vamos a, quisiera, ok, en cambio, para la gentrificación lingüística, ya aplicando este proceso, ya entendiendo qué significa la gentrificación lingüística, el término en el ámbito lingüístico sería adoptar por necesidad u obligación de adaptación social cambios lingüísticos de la lengua mayoritaria. Em, entonces yo he incluido o he analizado todas estas influencias y le he dado como un cierto nivel a cada uno de los fenómenos y he categorizado grado uno gentrificación lingüística en grado único, 1, que sería el hecho de que exista la necesidad de aprender obligatoriamente el idioma oficial del lugar de destino sin perder su lengua materna. Cabe decir de que los cambios o las variantes, si bien es español, hay varias variantes que ya vamos a ver en cuanto a léxico, fonética y entonación que permiten ver de forma, la verdad, notable la diferencia entre las dos variantes. Entonces, el grado uno de gentrificación no digamos que es negativo, sino es algo positivo, permite utilizar la variante del lugar dominante sin perder la otra variante de donde viene. Sin embargo, hay algunos efectos negativos a futuro que si no se abordan, hacen que la gentrificación lingüística llegue a ser negativa. Este lado negativo se puede categorizar como grado 2 y afecta sobre todo a los hijos de los inmigrantes, los cuales se enfrentan en un ámbito social más fuerte que es la escuela. En el caso de la gentrificación lingüística es más drástica en este momento, ya es que se corre el riesgo de perder la variante materna. Entonces, vemos este ámbito social en las escuelas donde los niños vienen con su variante de Ecuador en Latinoamérica y luego entran a las escuelas donde la variante peninsular obviamente es más dominante y no se sienten parte del grupo porque no pueden dominar el léxico o saben y se ven en la diferencia que existe entre estos dos. Y pues, ahí es donde se ve justo este fenómeno de gentrificación lingüística, donde por presión social necesitan utilizar la variante peninsular, en este caso. Algunas variantes para comentarles de las variantes que hay entre Ecuador y España. Tenemos en el aspecto fonético, se representa mucho el cierre de las vocales E en I y de O en U, y así la pérdida de vocales átonas, sobre todo las que van después de la S. Tenemos también muchas formas de las S aspiradas. Todos estos fenómenos también interfieren un poco en la comunicación. Cabe destacar también que en Ecuador hay mucha influencia del quechua. Entonces, este cruce de lenguas también quechua y español en el Ecuador, hay diferentes formas que también se adaptan. Por ejemplo, el quechua no tiene distinción de género. Entonces, cuando un hablante del quechua también está aprendiendo el español o aprendió el español, hay algunas situaciones que no se pasan, no se transfieren de forma correcta, como por ejemplo la distinción de género. Hay varios ecuatorianos que dicen, por ejemplo, la problema o el costumbre, la utilización del voceo como forma verbal donde se dice vos cantás o vos tenés. Y es otro ejemplo. En el español peninsular se usa el vos, pero de una forma completamente distinta. Y ahí es donde vamos viendo estas formas diferentes. En cuanto al léxico, hay una variedad de términos que son propios del indígena, que siguen utilizados mientras utilizan el español ecuatoriano o la variante en Ecuador.
pero que cada vez se va incorporando. Por ejemplo, tenemos la palabra mote, que es un tipo de maíz, y suco, que significa rubio. Am, entonces, a ver por aquí. Las personas más afectadas por la gentrificación, ya después de hablar de todas estas diferencias y qué es lo que distingue una cosa de la otra, son los hijos de los migrantes. Sobre todo los que son nacidos en España, hay muchos que ya nacieron en España y se encuentran en la situación en que en casa le escuchan y están en contacto con una variante del español y en la escuela, que es el momento más largo del día escuchan y están en contacto y en relación con la variante peninsular, la cual van dominando poco a poco, pero que es uno de los factores que puede afectar a estos estudiantes si no domina esa variante local, lo cual impedirá interactuar un poco y detendría el aprendizaje cultural. Sin embargo, si el tiempo de estancia es más largo, el estudiante puede ser capaz de encontrar más adelante una forma de utilizar lo que ha aprendido previamente. Las habilidades de una segunda lengua pues son muy importantes, ¿verdad? En un ámbito social y no es como tal una segunda lengua, pero como es una variante se toma como una segunda lengua porque ya luego tengo que aprender otro léxico que es completamente distinto al mío o en Ecuador. Hay palabras que significan una cosa, en el español peninsular significa otra. Entonces tengo que aprender otra forma lingüística, otra semántica, otro tipo de conceptos que no son propios de mi primera lengua. Sin embargo, para estos chicos que ya están en las escuelas y están en este proceso de adaptación, es más rápido y fácil para ellos que luego que dominan esa variante dominante, que de nuevo por obligación o por necesidad social han tenido que adaptar, pues es más fácil para ellos encontrar un trabajo. Em, También los inmigrantes ecuatorianos en España escogen por varios motivos, según Sancho Pascual, que es una de las disertaciones que estuve trabajando o que estuve leyendo, que es el motivo económico por la cual escogen España. Aunque ellos saben la variación de español, se hizo una entrevista para varios padres en español en España y muchos de ellos prefieren que sus hijos hablen el español de España o el español peninsular en lugar o quieren ellos que dominen más el español peninsular que el ecuatoriano, debido a que saben que esta presión social ellos necesitan esa necesidad de tener esa dominación del primer lenguaje. Am, y bueno, en conclusión, vamos a ir concluyendo porque creo que ya no hay mucho tiempo. Am, todos los días todos los días los idiomas están en desarrollo, están cambiando por el contacto lingüístico. El lenguaje es parte de la cultura y hay circunstancias por las que las personas cambian, al igual que el lenguaje. Debido a ello, surgen fenómenos como la gentrificación lingüística que obligan a adoptar sin necesidad de utilizar la violencia, la variante o la lengua local, eliminando así después de unas generaciones la lengua materna o de heredad. La gentrificación lingüística no necesariamente debe ser algo negativo si se puede conocer y combatir para no pasar al grado 2, que sería el perder la lengua materna. Un punto a favor de la gentrificación lingüística es que crea una situación bicultural que experimentan los ecuatorianos en España mientras están en casa, por lo que de alguna manera los hijos están adquiriendo experiencias de ambas variantes. La cultura es un espejo porque podemos vernos a nosotros mismos e identificar a nuestra gente con solo mostrar un poco de una parte de la cultura. La cultura y la comunicación están relacionadas porque el lenguaje es parte de lo que la gente hace. Cabe decir que si bien el español peninsular contiene muchas diferencias con el español latinoamericano, aún tanto hijos como padres logran comunicarse o los hijos manejan el cambio de variante en casa y hacen
el cambio de peninsular al latinoamericano. Y sin embargo, para mis futuras investigaciones voy a considerar otros contactos lingüísticos más drásticos, como por ejemplo los latinoamericanos en Estados Unidos, donde los códigos lingüísticos son mucho más distantes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Lilia y perdona a los organizadores si hemos pasado un poco, Estela. Tenga compasión. Lo que pasa es que, claro, también empezamos un poquito más tarde, pero perdón por los 5 minutos o 10 minutos que hemos pasado. Si hay preguntas, no sé si hay tiempo para esto, Estela, no sé. Pero yo Me sé que hay parece gente que está que esperando para presentar, ¿no? sí, que hay gente ya en la fila. Vale, vale. Pero yo creo que la mesa resultó súper interesante. Hay preguntas que de hecho podríamos hacerlas después. Lo que comentó Hayden, lo de Alira, lo de Lilia, que son espacios distintos, ven, y que van proyectando justamente casi lo mismo, ¿verdad? Mm. Cómo se proyecta el paisaje lingüístico en cierto modo y que va mostrando esa reunión cultural, ¿verdad? Y cómo la comunidad se adapta a ella y refleja esas prácticas lingüísticas, ¿verdad? Lo que viene de arriba dice una cosa y lo de abajo a veces supera lo de arriba, instalando justamente esa fuerza no visible, bien, pero que se impone con mayor naturalidad. Y lo de gentrificación me resultó súper interesante. Bien, si querés cerrar, Simeonís, te doy el Te quiero espacio dar y las nos veremos el año gracias. que viene. No, 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 no quiero abusar porque yo sé que hay personas que están esperando y sé cómo son este tipo de organizaciones. Lo sabemos Hayden y yo que llevamos lo del Kentucky Foreign Language Conference. Quiero dar las gracias otra vez por darnos el espacio, tanto a ti, Estela, porque como dije al principio, tú fuiste la que me llevó a este congreso, que cada vez se hace más y más grande y muy interesante. Y también, por supuesto, a Valentina Canese, que también está conectada. Muchas gracias y felicidades otra vez. Bueno, gracias y perdón por este tiempo tan corto que tenemos. Adelante, doy el paso a la siguiente mesa. Bueno, muchas gracias a la profesora Estela y también agradecemos al profesor Simeonidis y a todo su panel por este interesante panel que nos acaban de ofrecer. Nosotros vamos a dar continuidad a esta serie de ponencias en este grupo de ponencias número 3. Vamos a estar presentando 4 trabajos. Voy a ir citando ellos ahora con sus autores y luego, bueno, voy a dar paso a presentar individualmente a cada uno de ellos. Vamos a tener estrategias de simulación profesional en la formación de traductores e intérpretes de la profesora Marta Alicia Vela. Ella es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Filosofías y Letras de México. También vamos a tener el trabajo de comprensión oral y lectora de diferentes tipos textuales en la escuela con la profesora, los expositores serán la profesora Julieta Fumagalli. Ella es de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y también Camilia Katz de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También ese mismo trabajo expone Virginia Jaichenko del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Hurlingham. Otro trabajo que se va a estar exponiendo se titula Desarrollo de competencias lectoras en la universidad, enseñanza explícita, interacción y reflexión lingüística, de la profesora Ana Inés Calvo de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y también Ana María de Maución de Candé, Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, el trabajo de Karina Ibáñez de la Universidad de Lorraine, Francia, y también de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El trabajo se titula Investigar la pronunciación de lenguas adicionales en la formación superior, algunos problemas
teórico-metodológicos. Bueno, a ver. La metodología sería, bueno, sería, cada uno tendría un tiempo de 10 minutos, ¿sí? Y luego vamos a pasar de seguido, o sea, voy a ir presentando, al terminar uno le presento al siguiente, y luego hay un tiempo para la discusión, para las preguntas, si es que de repente hay algunas, ¿verdad? Si hay algunas preguntas. Em, quiero recordarles dos cositas. El trabajo, o sea, toda esta presentación, todo el día se está publicando en la página de YouTube del Instituto Superior de Lenguas. Eso está siendo grabado, luego se va a publicar para quienes quieran luego compartir, se va a publicar por día. Y luego, quienes quieran o quienes desean, esta ya es una opción nada más, quienes deseen publicar un video más extenso de su presentación, de repente pueden pasarnos por correo y eso también se puede publicar también en la página del Instituto Superior de Lenguas de YouTube. Y luego, bueno, como ya saben, el trabajo, bueno, el trabajo, el artículo de forma extensa, eso se puede publicar si es que ustedes quieren en la revista Ñimitirá. Va a haber un apartado especial para la revista Ñimitirá del Instituto Superior de Lenguas. Va a haber un apartado especial, como todos los años, acerca de los artículos del COMPLA. Y bueno, quienes deseen eso, vamos a estar pasándoles el formulario una vez concluido el COMPLA para quienes quieran publicar el artículo de forma extensa en la revista Ñemitirá, ¿sí? Bueno, voy a cederle la palabra entonces veo que ya está ahí presente, a la profesora Marta Alicia Vela, que nos va a presentar estrategia de simulación profesional en la formación de traductores e intérpretes. Sí, profesora Marta, es tuyo ahora el micrófono, como se dice. Gracias, buenas tardes. Un saludo a todos desde Monterrey, Nuevo León, México. Les comparto mi presentación y vamos a comenzar con nuestra exposición. El día de hoy, bien, estamos aquí. Pues vamos a compartirles lo que nosotros trabajamos en la licenciatura de Lingüística Aplicada con énfasis a la enseñanza y traducción e interpretación del inglés en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros utilizamos estrategias de simulación profesional para poder formar traductores e intérpretes. Y bueno, los pongo un poco en contexto. Llámese introducción, la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Facultad de Filosofía y Letras, pues está comprometida con una educación de excelencia, en donde la formación de futuros docentes de lenguas extranjeras, así como los traductores e intérpretes, sea de calidad y permitiendo un éxito profesional y personal en su alumnado. Esto pues nos lleva a nosotros como profesores, como planta docente, a comprometernos a dar educación con calidad y excelencia. Por lo tanto, preparamos a nuestros alumnos en entornos de simulación profesional, lo más cercano a la realidad de lo que ellos cuando se gradúen puedan ejercer. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra introducción. Tenemos una perspectiva educativa en donde constantemente se están actualizando y preparando a los alumnos en su área de especialidad. ¿Ok? En este caso sería traducción e interpretación, en donde se les exige a ellos tener al finalizar un nivel C1 o C2. El C2 es lo ideal en cuanto a su nivel de inglés. Dentro de esta preparación profesional, ellos tienen materias obligatorias y optativas en donde ellos van a ir eligiendo su especialidad. Todo esto dentro de el marco de una formación
integral, en donde ellos también tienen actividades no nada más académicas, sino culturales, deportivas, artísticas, entre muchas otras cosas que ellos deben de concluir para poder graduarse. Y también tenemos seminarios de formación. Estos seminarios de formación se hacen a nivel semestral. Cada semestre hay un seminario de formación en donde se exponen diferentes conferencias para el enriquecimiento profesional de nuestro alumnado. Entonces, pues bueno, en el contexto formativo, tenemos aquí que el aprendizaje de el inglés como lengua extranjera es de donde partimos para que ellos puedan formarse con una licenciatura en lingüística aplicada. Obviamente, están muy inmersos en el bilingüismo y la biculturalidad, que sabemos que la lengua y la cultura pues van de la mano, ¿verdad? No hay una sin la otra. Después de que ellos sean bilingües y biculturales, ahora sí van a empezar a formarse de manera con las bases y los fundamentos de la traducción y la interpretación, utilizando Realia en cuanto a la traducción y también en la interpretación. Todo esto es un modelo basado en tareas y en proyectos y a su vez algunos trabajos son colectivos en equipo y otros son individuales para que ellos puedan fortalecer estas diferentes áreas de formación profesional. Dentro de las estrategias de simulación profesional en la traducción, pues bueno, comenzamos con las bases y los fundamentos en la traducción y tenemos diferentes áreas en donde nos enfocamos para que ellos puedan tener una idea general de los diferentes tipos de traducción que existen para que ellos después de que se gradúen puedan especializarse en alguna modalidad o en algún área en especial, como por ejemplo lo es la traducción legal, la traducción literaria, la traducción audiovisual, la traducción científica y técnica, eh, los textos especializados, la traducción comentada, las revisiones que se hacen entre pares y la perspectiva general de la profesión. En todos estos, pues cada semestre van cursando diferentes áreas de especialidad en la traducción y ellos van adquiriendo estas competencias en cada una de estas áreas. Después tenemos las estrategias de simulación profesional en la interpretación, en donde se abarca las bases y fundamentos de la interpretación, pero también en diferentes semestres tenemos lo que es la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea, así como la interpretación bilateral, en donde ellos van utilizando conferencias, videos o hacen interpretaciones en el momento, ya sea en las conferencias que se dan aquí o con sus mismos compañeros. Tenemos equipo de receptores y transmisores, softwares que tenemos para que ellos puedan utilizar y se formen con estas estrategias de simulación para que ellos puedan hacer sus grabaciones y difundir sus prácticas, entre muchas otras cosas también que tenemos para ofrecerles y formarlos dentro de la interpretación y la traducción. Y las técnicas profesionales que utilizamos dentro de la traducción, pues bueno, aquí tenemos en que los alumnos se enfocan mucho en la maquetación. ¿Por qué? Porque estamos en un área muy industrial en donde muchas de las cosas o traducciones que nos piden son legales, entonces tienen que tener la misma maquetación, la edición, el uso de softwares o de CAD tools como lo son WordFast, Trados, MemoQ, entre otras,
Los formamos con mucho análisis textual para que ellos puedan llegar a una transmisión de ese significado de un idioma a otro en la traducción, pero también los hacemos muy conscientes de que puedan utilizar ellos el FODA, saber cuáles son sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, para que ellos sigan trabajando y puedan fortalecer estas competencias de traducción y de interpretación. También los enseñamos a que todas las traducciones deben de tener una justificación, ¿sí? ¿Por qué decidieron traducir tal cual una cosa, un concepto, un significado, para que ellos puedan estar muy conscientes de esa ética y profesionalismo que necesita tener una traducción y un traductor en este caso? Después tenemos que las técnicas profesionales en la interpretación, pues son las prácticas diarias en los laboratorios. Tenemos cabinas especiales con herramientas y equipos de cómputo especiales para la interpretación. Hacemos ejercicios de modulación de voz, de memorización, de respiración, de concentración, de dicción, traducción a la vista, ediciones, softwares, accesibilidad de todos estos eh, pues digamos, archivos de audios y de video, en donde pues esta simulación de estrategias profesionales los preparan a ellos para que puedan enfrentarse al mundo. Y pues bueno, ya para concluir, se forma en los alumnos y tenemos este compromiso educativo, la formación profesional, que pues esto les va a abrir muchas puertas para poderse formar o para tener un futuro laboral. Y asimismo, fomentamos la formación continua y la capacitación estudiantil en ellos. Y pues muchas gracias. Aquí están las referencias de donde nos basamos para hacer este abstract y este artículo que posiblemente, como nos decía ahorita el compañero, a futuro se pueda publicar. Y les dejo aquí también mi contacto y estamos a la orden y al pendiente, agradeciendo estos espacios para poder compartir estas experiencias, estas investigaciones y esta academia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marta Vela. A continuación, presentamos el trabajo titulado Comprensión oral y lectora de diferentes tipos textuales en la escuela, de las investigadoras Julieta Fumagalli, Camila Katz y Virginia Jaichenko. Eh, Creo que están presentes. Sí, ahí le veo a la profesora Julieta. Bueno, el micrófono es de ustedes, profesora Ahí Julieta. está. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a exponer yo, tanto Camila como Virginia no van a estar presentes. Hago como una breve introducción del proyecto. Este proyecto, digamos, este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que apunta a la evaluación de los procesos lectores de comprensión y de fluidez lectora en chicos desde quinto grado, del nivel primario, a alumnos de tercer año del nivel secundario. En esta oportunidad voy a mostrar datos que tienen que ver con las habilidades de comprensión oral y de comprensión lectora de chicos de sexto y séptimo grado, es decir, que están finalizando su escolarización de nivel primario, y chicos de primero y segundo año que están comenzando su proceso de escolarización en el nivel secundario. ¿Por qué nos interesa trabajar esto? Bueno, sabemos que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, em, la comprensión lectora, ¿no? Y el aprendizaje de la lectura y la escritura son fundamentales en la trayectoria escolar
de niños, niñas y adolescentes en general, porque esto va a tener consecuencias en su posible inserción en una educación superior, ¿no? Una vez finalizada la escolarización secundaria. Y además, tanto durante la trayectoria del nivel primario como en el nivel secundario, si nosotros no tenemos buenas habilidades lectoras, difícilmente podamos aprender a partir de los textos. Y para poder aprender a partir de los textos, necesitamos comprender esos textos con los que nos enfrentamos. En relación a la comprensión de textos, podríamos pensar, por un lado, que en el contexto escolar estamos expuestos a textos tanto orales como a textos escritos, ¿no? Por un lado, cuando estamos en una clase, estamos frente a textos expositivos, ¿sí? Que tienen ese formato y que son orales. Y por otro lado, en paralelo, nos enfrentamos a textos expositivos escritos cuando tenemos que abordar alguna temática específica. Lo mismo pasa con los textos narrativos, ¿no? Eh, Leemos textos, escuchamos narraciones de textos narrativos y al mismo tiempo, como decía antes, también leemos textos narrativos. Las investigaciones que se llevan adelante sobre comprensión de textos lo que plantean es que los procesos implicados tanto en la comprensión del texto oral como del texto escrito son equivalentes. No exactamente iguales, pero son equivalentes. Los mismos procesos se ponen en juego. ¿Por qué? Porque para comprender nosotros tenemos que elaborar una representación del significado del texto. Para esto comprendemos vocabulario, comprendemos estructuras sintácticas, elaboramos o digamos, generamos inferencias, recuperamos información literal, y esos procesos que se ven atravesados por el tipo textual también, y bueno, la modalidad, ya sea oral o lectora, son comunes. Y lo que se observa en las investigaciones sobre desarrollo de la lectura o aprendizaje de la lectura es que cuando los chicos están aprendiendo a leer, los procesos de comprensión de textos escritos se ven limitados por las habilidades lectoras a nivel de palabra. Entonces, se supone que en algún momento, plantean los distintos trabajos sobre comprensión de textos, las habilidades de comprensión oral y de comprensión lectora se van a equiparar. Y la pregunta sería, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo estas habilidades de comprensión lectora y de comprensión escrita van a equipararse? Uno de los modelos más aplicados a educación, ¿sí? En relación a las habilidades de comprensión, que después fue transformándose con aportes de otros investigadores y de otros modelos, es el modelo de la visión simple de la lectura. Este modelo plantea que la comprensión lectora es el resultado de la comprensión oral, o sea, todas estas habilidades que nombré antes, generar inferencias, comprender vocabulario, comprender estructuras sintácticas para poder extraer el significado preposicional de una oración, generar inferencias, más las habilidades lectoras, es decir, poder leer palabras de manera rápida y eficiente. Este modelo de la visión simple se aplica fundamentalmente a los niños más pequeños, ¿sí? Porque, como les decía antes, las investigaciones plantean que cuando los chicos están aprendiendo a leer, las habilidades de comprensión lectora van a ser más bajas que las habilidades de comprensión oral. Sin embargo, se observa que los chicos de nivel primario, que están finalizando la educación primaria y de nivel secundario, muestran grandes dificultades para comprender textos escritos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se originan estas dificultades? ¿Estas dificultades están asociadas a los procesos lectores en general o a los procesos de comprensión? Entonces, a partir de estas preguntas o de estas ideas, y bueno, y de otros modelos que surgen, como es el modelo de la cuerda propuesto por Karborov, o el modelo de la visión activa de la lectura, que suma eh, otros aspectos relevantes, ¿no? Para analizar y pensar el proceso de comprensión de textos en la escolarización y en la vida en general, nos preguntamos esto. ¿En qué momento se empiezan a equiparar estas habilidades de comprensión oral y de comprensión lectora? A esto se suma
que cuando los chicos ya están promediando la escolarización primaria y durante toda su escolarización de nivel secundario, se enfrentan a diversos tipos textuales que van incrementando las demandas, tanto de complejidad a nivel temático como de complejidad a nivel de la redacción de esos textos, ¿no? Se vuelven textos cada vez más complejos y más acordes a la edad de ellos. Entonces, para seguir esta presentación vamos a tener en cuenta distintos aspectos. Uno es la relación entre comprensión oral y comprensión lectora, y por otro lado, la diferencia entre textos narrativos y textos expositivos. Y por otro lado, también la diferencia entre procesos de recuperación de información literal y procesos inferenciales, ¿sí? De generación de inferencia. ¿Qué es lo que vemos? En general, durante la escolarización, el uso del texto narrativo es predominante. De hecho, los textos narrativos son las primeras formas de texto que producimos, incluso en el nivel inicial, en el jardín, ¿no? Cuando los nenes son muy chiquititos o parvulario. La lectura de cuentos, novelas cortas, es muy frecuente durante todo el inicio de la educación primaria. Entonces estamos muy expuestos a los tipos narrativos. Y los textos expositivos quedan un poco más relegados. E incluso podemos preguntarnos cuántas son las situaciones de trabajo en el aula en las que se plantea un trabajo específico con este tipo textual. Las investigaciones nos dicen que para que nosotros podamos comprender un texto narrativo, necesitamos solamente nuestros conocimientos previos, nuestro conocimiento de mundo. Y con esto vamos a poder generar las inferencias necesarias, ¿sí? Según obviamente nuestro estándar de comprensión que nos planteemos, acerca de estos personajes que van a aparecer y que van a llevar adelante acciones. Vamos a poder organizar cómo se suceden en tiempo y espacio los sucesos, las relaciones causales de estos hechos o motivacionales de los personajes y poder inferir acerca de los estados emocionales, ¿no? Como decía antes, de los personajes. En cambio, eh, los textos narrativos no tienen todos la misma estructura. Hay algunos que son descriptivos, otros son más informativos, hay relaciones lógicas, los contextos son más abstractos, el vocabulario es más complejo e incluso podemos pensar que el vocabulario de los textos expositivos procede del mismo texto. O sea, una gran parte de la lectura del texto expositivo implica poder comprender ese vocabulario, ¿no? Entonces, no solo necesito mis conocimientos previos, mi conocimiento de mundo, sino también un conocimiento específico de ese dominio en el cual se mueve ese texto expositivo. Y, como decía antes, voy a estar aprendiendo sobre eso mientras estoy leyendo, sobre todo en el caso de los estudiantes de nivel primario y de nivel secundario. En, en nuestro trabajo presentamos eh, vamos a presentar el trabajo que llevamos adelante con chicos de sexto grado, que fueron 23 chicos con una edad de 11 años y 4 meses, chicos de séptimo grado, que fueron 18 con una edad de 12 años y 3 meses, promedio, ¿no? Chicos de primer año, que fueron 14 con una edad promedio de 13 años y 3 meses, y de segundo año, que también fueron 14 con una edad promedio de 14 años y 4 meses. Estos chicos, como les contaba, respondieron otras tareas, entre ellas una tarea de lectura de palabras y pseudopalabras, de un test estandarizado, que es el test PROLEX-CR, que nos permite saber si estos nenes, nenas o niños, niñas y adolescentes tienen un nivel lector acorde al de su edad. Entonces, todos los participantes respondieron esta tarea y se encontraban o tenían un nivel lector esperado para su edad cronológica.
Pasa la diapositiva. A ver. Uy, pasaron todas juntas. Ahí estamos. Bueno, eh, ¿qué hicimos? Diseñamos textos narrativos y expositivos de una longitud similar y con un índice de legibilidad similar. Hubo textos narrativos y textos expositivos. Los chicos de sexto y séptimo grado leyeron y escucharon 2 textos narrativos y 2 textos expositivos, y lo mismo sucedió con los chicos y chicas de primero y de segundo grado, segundo año, perdón. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar las características de los textos para que vean que son similares. Pero hasta que me pase la diapositiva, les cuento que los textos narrativos fueron adaptaciones de mitos clásicos, y los textos expositivos toman temáticas que están presentes en los libros de texto, o sea, los textos escolares de ciencias naturales de los distintos niveles, ¿sí? Hay una. Uy, ¿no me pasa? Ahí está. Em, Bien, entonces, los chicos de sexto y séptimo grado leyeron o escucharon un texto que se llama Los gigantes, que habla sobre la historia de los gigantes, Medusa, y los textos expositivos Las arañas y el sistema solar, mientras los chicos de nivel secundario leyeron o escucharon Eurídice y Orfeo, Rómulo y Remo, y los textos expositivos sobre el ciclo del agua y las abejas. Se utilizó un criterio contrabalanceado, es decir, la mitad de los chicos, o aproximadamente la mitad de los chicos, leyó Gigantes y Arañas y escuchó Medusa y el sistema solar, y la otra mitad a la inversa. Lo mismo en el caso de los chicos de perdón, de primero y de segundo año. Esto decidimos hacerlo de esta manera porque tal vez alguno de los textos era más complejo que el otro, para evitar eso, ¿no? ¿Qué tenían que hacer? En la tarea de comprensión oral, los chicos escuchaban un texto narrativo y un texto expositivo. Luego de escuchar el texto narrativo, respondían preguntas de opción múltiple que requerían generar inferencias o recuperar información literal, y en el caso del expositivo, lo mismo. Y en la tarea de comprensión lectora, leían de manera silenciosa el texto y luego, sin texto presente, respondían las preguntas, ¿sí? 4 literales y 4 inferenciales. ¿Qué encontramos? Acá tenemos una serie de códigos. Tenemos, en el caso de sexto grado, tenemos comprensión lectora de texto expositivo, comprensión oral de texto expositivo, comprensión lectora de texto narrativo y comprensión oral de texto narrativo. En negrita, ustedes ven los datos que fueron relevantes. ¿Por qué? Acá tenemos la media de rendimiento en la tarea de comprensión, es decir, cuánto fue el porcentaje de acierto, ¿sí? En el caso de los chicos de sexto, séptimo y primer año y segundo año. Y las marcas que están en negrita son las que fueron significativamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros comparamos cómo rindieron los chicos de sexto en comprensión lectora o en comprensión oral de los textos narrativos y los textos expositivos, vemos que no hay diferencias de rendimiento estadísticamente significativas. En el caso de séptimo lo mismo. En el caso de primero solamente rinden mejor cuando tienen que leer textos narrativos, y en el caso de segundo rinden mejor tanto cuando leen como cuando escuchan textos narrativos. Entonces acá lo que vemos es que el texto expositivo para los chicos de secundario resulta más complejo, y en el caso de sexto y séptimo no habría diferencia. Em, Acá tenemos el estadístico, ¿sí? Las diferencias en el caso de sexto no fueron significativas, y en el caso de primero solamente la diferencia entre comprensión lectora de texto expositivo y texto narrativo fue significativa a favor del narrativo,
Y en el caso de segundo, tanto la comprensión lectora como la comprensión oral fue significativa a favor de el texto narrativo. Profe, Luego, disculpame que te sí, moleste, profe, si podemos ir cerrando un sí, poquito. ya redondeo. Dale, profe, te Comento agradezco. esto y ya redondeo. En este caso, en esta tablita, lo que muestro o lo que podemos ver es qué pasó con la recuperación de información literal e inferencial en cada condición y según cada proceso. Y lo que ven acá en negrita es que hubo cosas que no resultaron significativas. Por ejemplo, en el caso de sexto, solamente hay diferencias significativas a favor del texto narrativo en la recuperación de información literal, y en el caso de séptimo, en el texto narrativo, tanto en la información literal como en la inferencial, tanto al leer como al escuchar. Y en el caso de secundario, vemos que las diferencias nuevamente se posicionan más fuertemente en el texto narrativo y en los procesos inferenciales. Entonces, ¿qué nos dicen estos datos? Por un lado, como adelantaba, que los textos narrativos son más sencillos de comprender que los expositivos, ¿sí? Y esto es probable que sea porque estamos más expuestos a este tipo textual. Y en relación con los procesos implicados, se observa que em, los textos narrativos, ¿sí? Recuperar información literal cuando los escuchamos es un poquito más difícil, pero sí recuperamos toda la información literal. Y en cambio, en los textos expositivos tenemos más dificultades para generar inferencias, pero sostenemos más la información literal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablábamos de los tipos textuales, vimos que cuando yo leía un texto narrativo, con mis conocimientos previos era suficiente para poder poner en juego los recursos para comprenderlo. Entonces, yo escucho un texto y puedo elaborar las inferencias necesarias para comprenderlo, pero no necesito sostener información literal para comprenderlo. Cuando lo leo, ambos tipos de información las puedo sostener de la misma manera. En cambio, cuando me enfrento con un texto expositivo, dada la complejidad del tipo textual, no logro generar las inferencias o genero menor cantidad de inferencias y sin embargo la información literal la sostengo más. Cuando vimos las características del texto expositivo, vimos que necesitábamos el conocimiento específico y el conocimiento general. Los chicos y chicas que están terminando el primario y que están empezando el secundario, tal vez no tienen conocimientos específicos sobre las temáticas de los textos expositivos. Entonces se apegan a esa superficie del texto donde están las definiciones, el vocabulario específico o secuencias específicas, pero no logran establecer relaciones entre distintas partes de ese texto. ¿Por qué? Porque todavía no pudieron, eh, digamos, eh, ir más allá de la información literal de ese texto expositivo, ¿no? Entonces nos podemos preguntar o podemos hacer dos críticas. Por un lado, una crítica en relación a cómo se trabaja el texto expositivo en la escuela, y por otro lado, en relación al tipo de preguntas, ¿no? Que nosotros generamos como docentes cuando pedimos que los chicos y las chicas trabajen con los textos expositivos. Tal vez estos resultados lo que están reflejando es esas dinámicas, ¿no? Por un lado, ¿cuánto se trabaja con el texto expositivo y cómo se trabaja con el texto expositivo? ¿No? ¿Qué les pedimos a los chicos cuando se enfrentan con un texto expositivo? ¿Hacemos preguntas que los eh, convoquen a la generación de inferencias o ese tipo de preguntas están en la superficie del texto y por eso ellos están entrenados para comprender textos expositivos de esa manera? Bueno, el trabajo obviamente está en proceso y bueno, tenemos que seguir ampliando la muestra, tanto con los chicos más chicos del nivel primario como con los más grandes del nivel secundario.
para ver, bueno, si estos resultados se sostienen o se van modificando en función del tamaño de la muestra y logramos establecer en qué momento las habilidades de comprensión oral y lectora terminan por equipararse. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, profesora Julieta. Vamos a dar paso entonces ahora al trabajo denominado Desarrollo de competencias lectoras en la universidad, enseñanza explícita, interacción y reflexión lingüística. Este trabajo le tiene como expositoras a la profesora Ana Inés Calvo de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y Ana María de Mausión. Perdón por por la, si es que no está bien dicho, ya es de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina también. Les cedo entonces el micrófono, profesoras, de ustedes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, yo soy Ana Calvo y mi compañera Ana de Moción. Vamos a presentar nuestro trabajo, bueno, titulado como bien lo han dicho, Desarrollo de competencias lectoras en la universidad, enseñanza explícita, interacción y reflexión lingüística. A ver, se puede ver bien, ¿verdad? Este trabajo es una experiencia que hemos llevado a cabo, parte de un trabajo de investigación-acción que hemos llevado a cabo en este último cuatrimestre en nuestra facultad, que es la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y específicamente hemos trabajado en la Cátedra de Gramática Inglesa 2, que es una materia, es una materia que se ubica en tercer año de las carreras de grado de los profesorados de inglés y los traductorados de inglés y las licenciaturas de inglés también. Está como en el medio de la carrera. Hemos notado como docentes de esa asignatura que nuestros estudiantes presentan eh, dificultades al abordar los textos que se leen en inglés, precisamente en una lengua extranjera, por lo cual, bueno, hemos decidido en este segundo cuatrimestre eh, eh, contribuir para salvar esas dificultades y ayudarlos a desarrollar estrategias de comprensión lectora mediante unas intervenciones didácticas que ya vamos a pasar a comentarles. Específicamente fueron 4 talleres de lectura. El marco teórico que sustenta nuestro trabajo es Leer para Aprender, que es una pedagogía eh, basada en la reflexión lingüística andamiada y explícita, que puede ser aplicada en diversos contextos de enseñanza. Inicialmente surgió como una pedagogía para ser utilizada a nivel primario, pero luego, bueno, fue extendiéndose en sus aplicaciones, se aplicó en nivel secundario y ahora ya estamos, bueno, en nuestra facultad, en distintas cátedras, la estamos poniendo en práctica a nivel superior. Esta pedagogía presenta distintas secuencias didácticas con diferentes niveles de apoyo para el trabajo, para el trabajar con la lectura y con la escritura. Nosotros nos hemos dedicado para estas intervenciones únicamente en la lectura, pero en los ciclos, todas las secuencias didácticas, se presentan 2 instancias, una primera instancia de interpretación de los textos y una segunda instancia de producción. Nosotros hemos trabajado con la deconstrucción de los textos antes y durante de la lectura, no con la escritura en esta oportunidad. Entonces, durante el primer cuatrimestre realizamos un relevamiento de los textos del material de lectura de la materia para poder identificar los géneros más recurrentes que
que leían los estudiantes, identificamos, bueno, un predominio de los géneros informes clasificatorios y explicaciones. Entonces, analizamos las características de estos géneros para el diseño de los talleres de lectura que llevamos a cabo en el segundo cuatrimestre. Antes de la implementación de los talleres, diseñamos instrumentos de investigación que fueron los siguientes. Los talleres estaban a cargo de una profesora y otra docente acompañaba completando grillas de observación, porque nuestra intención era ver cómo resultaba la aplicación de esta pedagogía en el nivel universitario y bueno, analizar si si necesitábamos hacer ajustes o adaptaciones. Entonces, una docente completaba una grilla de observación. No sé si es muy simple, no sé si acá puedo acceder para mostrarles la grilla de observación, donde podemos ver las estrategias que utilizamos en los talleres, el tiempo dedicado a las estrategias y los comentarios que se iban haciendo, bueno, a lo largo de la implementación de los talleres. Bien. Ay, perdón. Ahí estamos. También realizamos encuestas a nuestros estudiantes, a todos los estudiantes, luego de los 4 talleres, para tratar bueno, analizar cuán novedosas les habían resultado las estrategias utilizadas, cuán novedosas o útiles, y cuáles de ellas podían o podrían seguir usando de manera independiente. Y a los estudiantes que asistieron a la mayoría de los talleres, a ellos los entrevistamos de manera más personal, en una, bueno, entrevista personalizada. Los talleres de lectura fueron 4. Aquí, bueno, pueden verse los textos que se trabajaron en los talleres, que son textos que son parte de la bibliografía obligatoria de la materia, que comúnmente, bueno, son asignados a los estudiantes para que los lean de manera independiente, pero bueno, habíamos estado observando serias dificultades en la comprensión de estos textos. Entonces seleccionamos 2 informes clasificatorios, una explicación para el taller número 2 y para el taller número 4 seleccionamos un texto que combinaba estos géneros que fueron los más recurrentes. Y la secuencia didáctica que seguimos para los talleres fue la siguiente. Como comentamos, trabajamos con estrategias de lectura, por lo que antes de la lectura del texto llevábamos a cabo una preparación para la lectura, dedicándole tiempo a esta parte, digamos, tan importante, donde se explicitaba el campo, el propósito del texto, antes de la lectura, antes de saber lo que íbamos a leer. Esto es todo por parte de la docente, explicitando bien el campo, el propósito del texto, activando conocimiento previo necesario para establecer relaciones con otros contenidos. Mencionábamos el género, el tipo de destinatario para el texto, que generalmente son estudiantes, la relación entre el escritor y el destinatario. También anticipábamos la estructura genérica, las distintas etapas y fases que iban realizando el propósito del texto. Entonces, todo esto es una preparación para establecer conexiones con otros contenidos, con otros temas estudiados, para preparar a los estudiantes antes de la lectura del texto. Luego llevábamos a cabo una lectura en voz alta por parte de la profesora y a veces por parte de los estudiantes, y a medida que leíamos el texto en voz alta, íbamos realizando en la pizarra un esquema de la estructura del texto, con las distintas etapas y las fases, tratando de identificarlas en el texto, y a medida que las íbamos identificando, los estudiantes las marcaban en los márgenes de sus copias. Luego de realizar esta estructura en voz alta,
donde se podía identificar toda la estructura genérica, seleccionábamos diferentes pasajes del texto para poder enfocarnos en el metalenguaje, en ciertos patrones de lengua, resaltar algunas palabras clave y poder elaborar estos conceptos clave. Entonces, esta lectura detallada también demanda una preparación previa por parte del docente y la llevábamos adelante realizando preguntas bien guiadas para que los alumnos puedan identificar estas palabras clave y una vez identificadas realizábamos la fase de la elaboración. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a seguir yo. Ana también es mi nombre. Eh, como les comentaba Ana, esta pedagogía utiliza el enfoque leer para aprender que proponen Martin y Rose. Ellos son lingüistas de la Escuela de Sydney y realmente esta pedagogía se aplicaba en nivel primario y luego eso es como el gran trabajo que ha realizado la Escuela de Sydney. Ahora también se está empezando a aplicar en universidades ya hace un tiempo. En Buenos Aires nuestros colegas lo aplican en español bueno, nosotros acá estamos haciendo estas intervenciones para aplicarlo en el estudio de una lengua extranjera. Entonces, es necesario realizar algunas adaptaciones de esta pedagogía. Por ejemplo, las estrategias que, que trabajamos, como la preparación para la lectura, que implica la gestión del campo y propósito del texto, la activación de conocimiento previo y la anticipación de la estructura genérica de las etapas y fases que son características de un género específico, cuando se trabaja en niveles primarios y secundarios, se proyecta el texto en el aula y se trabaja de manera como concreta, digamos, a partir de como nosotros trabajamos en nivel universitario, tenemos textos más extensos, eso es posible. Entonces, bueno, los alumnos trabajaban con el texto papel y nosotros sí realizábamos la estructura genérica en el pizarrón a modo de guía. En cuanto a la estrategia de lectura en voz alta, la pedagogía de leer para aprender propone la lectura en voz alta de todo el texto, que puede ser de diferentes modos, o que la lea el docente, que haya una edición entre docentes y alumnos, y también que se pueda leer por párrafos en los que el docente hace una preparación del contenido del párrafo, luego lo lee y luego hace una elaboración de ese contenido. Por los mismos motivos, porque trabajan alumnos universitarios, porque los textos son extensos, más complejos, por la limitación de tiempo en los talleres, solo leímos algunos fragmentos que consideramos que era relevante leer en voz alta, y el resto del texto lo leían en silencio, los estudiantes lo leían en silencio. Nosotros como que integramos la lectura en voz alta y la lectura detallada. La lectura detallada es una estrategia que se utiliza para resaltar aquellos elementos claves o lenguaje técnico específico para que luego los chicos puedan realmente realizar una comprensión lectora de los contenidos trabajados. También se realiza para poder modelar las estructuras textuales. Y nosotros realizamos lectura detallada, resaltado de palabras y frases clave, como les dijo Ana, y aprovechamos también para hacer una reformulación de conceptos y conectar el texto que estábamos trabajando con textos trabajados sobre la misma en la clase anterior, bueno, con otras lecturas y para enriquecer, digamos, la respuesta. Encuestas
a los estudiantes, lo que intentamos observar allí, ya que nos concentramos en lectura, y muchas veces es difícil palpar qué es lo que los alumnos comprenden, estudiantes. Entonces nos concentramos como en tres aspectos: en qué les resultó más novedoso a los estudiantes de estas estrategias que presentamos, qué consideran que fueron las estrategias útiles, y cuáles pensaban que podrían traspolar a otros usos, a otras materias, a otros textos, a otros géneros también. Entonces, dentro de estas 7 estrategias con las que trabajamos, resultaron más novedosas el resultado de palabras y frases claves y la elaboración de conceptos. Las que resultaron más útiles, como pueden ver ahí en negrita, son de conocimiento previo sobre el tema del texto, resaltado de palabras y frases claves y elaboración de conceptos. Esas fueron las que los alumnos consideraron más útiles. Un 91, casi 90% de los alumnos encuestados eligieron estas estrategias, y un 75% hizo referencia al resaltado de palabras claves. Pero ahí enumeramos casi todas las estrategias porque en general tuvieron como una gran aceptación. En porcentajes era que un 60% de los alumnos consideraba útiles todas las estrategias trabajadas. Entre las menos novedosas, que podemos ver en la diapo siguiente, y las menos útiles, encontramos la lectura en voz alta, que aunque no hicimos una lectura de texto, bueno, los alumnos, los extractos que elegimos para leer, se ve que consideraban que no era tan valiosa la lectura en voz alta por, por el textual y por el nivel, la dificultad, quizá un leer, esta estrategia resultó de las menos útiles. Experiencia porque han manifestado los estudiantes que valoran este trabajo de estrategias para abordar la lectocomprensión, la lectura. Y en cuanto a las estrategias que indicaron que podrían traspolar a otros géneros, a otras áreas, lo que resultó más importante para ellos fue el resaltado de palabras claves, elaboración de conceptos, poder realizar estas conexiones con materiales ya trabajados eh, sí, con géneros ya trabajados. Entonces, nos quedamos ahora con esta primera impresión que tenemos. Estamos recién comenzando a trabajar, pusimos estos talleres a prueba y nos falta hacer ajustes, analizar las encuestas que hemos podido hacer a algunos estudiantes, y bueno, y seguir trabajando. Pero bueno, este primer paso es el que traíamos hoy para mostrarles. Gracias. Muchas gracias, profesoras Ana Calvo y Ana. Eh, Vamos a dar paso ahora para terminar nuestro ciclo de ponencias. Luego, si es que existe, hay tiempo, o si hay alguna consulta, o alguna pregunta, se puede hacer. Eh, el siguiente tema, o sea, la siguiente presentación se llama Investigar la pronunciación de lenguas adicionales en la formación superior. Algunos problemas teóricos metodológicos. Es de la profesora Karina Ibáñez de la Universidad de Lorraine, Francia, y la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesora Karina, te cedo el micrófono, es todo tuyo y bueno. Muchas gracias. Profe Karina, ¿está apagado tu micrófono? Perdón, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que decía que estoy muy agradecida y muy contenta por poder participar del Congreso.
La verdad que la posibilidad de hacerlo online nos acerca en cierto modo, así que muy contenta y muy agradecida. Bueno, como decías, mi nombre es Karina Ibáñez, yo soy co-coordinadora del grupo Focus, Fonética, Fonología, Contexto y Uso, que estudia la pronunciación de lenguas adicionales. El grupo está radicado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y trabaja sobre la pronunciación del francés, del inglés, del portugués, que son las lenguas cuya oferta educativa tenemos en nuestra facultad. Bueno, y además soy doctoranda en la Universidad de Lorena y formo parte de un grupo de investigación allí también, referido también a la pronunciación, pero en ese caso relacionado con los ámbitos profesionales de contratación de personal. Bien, la investigación o bueno, las reflexiones que traigo surgen en el marco de nuestra actividad investigativa en el grupo Focus en la sección francés. Para contarles un poquito, la sección francés del grupo Focus tiene 7 integrantes que son docentes del nivel superior en Argentina, y cubrimos, mis colegas y yo, 3 institutos superiores de profesorado y 5 universidades nacionales, lo cual cubre 5 provincias de la Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y este grupo ya ha llevado adelante 2 proyectos de investigación del programa de incentivos de las universidades en Argentina. Em, los temas de la investigación son básicamente estos, en un primer momento, o al menos fueron en un primer momento estos: la caracterización fonético-fonológica del francés como lengua adicional por parte de nuestros estudiantes del nivel superior, y el examen de la relación sonido-grafía en francés como lengua adicional y su tratamiento por interfaces de inteligencia artificial también. Las problemáticas que surgieron en este ámbito, bueno, las problemáticas sobre las que yo reflexioné y que traigo en este trabajo son o conciernen la delimitación del objeto de estudio, la definición de categorías de análisis y criterios de elección de insumos de análisis. Y el marco teórico sobre el cual me baso para las reflexiones que van a venir está conformado por las nociones de localidad y de resemantización. Bueno, la localidad y la resemantización tienen que ver con el modo en que conceptos o aparatos conceptuales que se creen universales se resignifican y se aplican en contextos particulares de investigación o de formación. Burroughs 2018 habla de catacresis en el sentido de aquellos conceptos que, bueno, nuevamente, ¿no? Aparentemente son universales y son uniformes para cualquier ámbito de aplicación, y del modo en que esos conceptos o en que ese andamiaje teórico se aplica y los contornos que abarcan las terminologías y los andamiajes teóricos en contextos particulares. Vemos acá entonces que hay tensiones propias de la coexistencia de una mirada local con una mirada global. A esto se agrega el concepto de colonialingüismo o colonialingualism de Megan 2023, por el cual justamente el autor concibe el colonialingüismo como una prolongación de las miradas o de la actitud o de la situación colonial, una situación colonial que puede haber sido erradicada y ser histórica ya, pero bueno, el colonialingüismo es como una especie de proyección de aquella, y se mantiene vigente en la actualidad y permite pensar nuestros contextos. Nuevamente también las epistemologías del sur y las perspectivas decoloniales. Cito a Miñolo 2016, pero bueno, también podemos citar toda una serie de autores argentinos y latinoamericanos que refieren a las epistemologías del sur y las perspectivas decoloniales.
Y también las proposiciones transepistémicas, nuevamente cito a Megan, en este caso 2025. Estas epistemologías y estas perspectivas epistemológicas son interesantes para mí por cuanto permiten pensar o dar la posibilidad de una nueva manera de entender cualquier objeto de estudio, pero a su vez también nuestras posibilidades de conocer o nuestras posibilidades de acción científica sin de ninguna manera desestimar la tradición científica y la tradición investigativa europea y moderna, sino integrándola. Miñolo dice, por ejemplo, desde las fronteras, desde una mirada en los márgenes, pero bueno, es una mirada que no descarta, si bien critica, no descarta las tradiciones científicas, sino que las integra desde otras perspectivas. Este posicionamiento se conjuga con lo que propone Megan, que son proposiciones transepistémicas, es decir, proposiciones que no van a posicionar ninguna manera de conocimiento científico por sobre otras maneras de conocimiento o conocimiento científico, sino que justamente tienden a integrarlas en forma no jerárquica. Entre los estudios que llevamos a cabo en Focus francés se puede citar la recolección de datos de investigación, que fueron grabaciones a estudiantes en dos ejercicios de lectura, uno previo y uno posterior a la escucha de un modelo de francés como L1, como lengua 1, los análisis perceptivos y acústicos de las producciones y análisis de producciones no conformes a la norma de referencia relacionadas con la relación sonido-grafía de la lengua 1 y de la lengua adicional. Sí, posiblemente les suena que cuando yo hablo de producción no conforme a la norma, efectivamente hablo de lo que se consideran errores en otros marcos teóricos, ¿sí? O desviaciones, ¿sí? El socioconstructivismo en educación, específicamente para el análisis de la pronunciación de lenguas adicionales, propone producciones no conforme a las normas de referencia. Y lo que se hizo con este material, con este corpus de datos empíricos, fue, por un lado, la tipificación de producciones no conformes a la norma de referencia. Se analizaron particularidades en los patrones acentuales de las grabaciones provenientes puntualmente de la provincia de Córdoba y también se analizó el tratamiento de la pronunciación por interfaces de inteligencia artificial y su potencial en el trabajo con la pronunciación. Bueno, básicamente estos son algunos de los casos que yo traje para ilustrar mi punto de vista. Voy a pasar al primero. El primero es el de análisis de los errores. Lo que se llevó a cabo fue, mis colegas y yo, se trató de establecer grillas de análisis de clasificación de errores de producciones no conformes a la norma en el nivel segmental, esto es, producciones de sonidos que no corresponden al sistema fonológico del francés. Y como marco teórico se tomaron, por ejemplo, los aportes de Alexopoulos y de Desbaert et al. En cuanto al tratamiento de errores. Alexopoulos, por ejemplo, habla de un criterio descriptivo y da algunos conceptos como adición, omisión, elección falsa, forma errónea o colocación falsa. Y especifica a su vez que este criterio descriptivo tiene que ser completado por un criterio etiológico que permitiría dar cuenta de las razones de estos errores. A su vez, de Baert et al. Habla de errores fosilizables y de interlengua de los hablantes. Nosotras, bueno, mi reflexión en este caso es que las terminologías que yo cité no permiten atender al carácter motivado de las producciones no conformes a la norma. Es decir, tratar de dar un ejemplo sencillo. En francés el verbo hablar se escribe parler con una R al final y se pronuncia parler. Cuando un alumno pronuncia parler, de acuerdo con Alexopoulos, eso sería un caso de adición. Es decir, Alexopoulos considera que cuando se pronuncia un ítem, un segmento que no debería ser pronunciado, que no existe en el plano oral de la lengua, es una adición. El problema es que usar el concepto de adición no nos dice nada del proceso cognitivo por el cual el estudiante o la estudiante
dijo parler. Por ejemplo, no nos dice nada de la lógica de lectura del castellano, en la cual, no sé, en mi experiencia personal, la maestra cuando me enseñó a leer en la primaria me decía que la forma correcta de leer era pronunciar absolutamente todas las letras escritas. Eso nos habla de una lógica de lectura de la lengua castellana que está interviniendo en la pronunciación del francés. Entonces, hablar nuevamente, repito, hablar de adición no nos dice absolutamente nada de esos procesos cognitivos. Lo mismo ocurre cuando se postula la existencia de una interlengua, que presupone justamente que la interlengua es un sistema inestable entre dos sistemas estables, cuando en realidad sabemos que el sistema de la lengua uno de todos los hablantes, tanto así como el sistema de las lenguas meta, no son sistemas estables. Eso para el caso de los análisis de errores. Entonces, se pone de manifiesto en este caso la necesidad de repensar algunas categorías y algunos conceptos. Em, el segundo caso es colegas justamente de la provincia de Córdoba que trabajaron con producciones no conformes a la norma en el nivel suprasegmental. Detectaban que los estudiantes de Córdoba decían, en palabras de mis colegas, hacían muchos acentos de insistencia. Lo que ocurre es que la lengua francesa es una lengua con acento fijo, con acentuación fija. La acentuación no es una acentuación móvil y por ende no permite distinguir contenidos proposicionales, como sí lo permite en castellano. Y cuando un hablante alarga una sílaba no tónica o la efectúa prominente en términos de intensidad, de alargamiento de intensidad, se percibe como un acento de insistencia. Entonces, en la investigación se saltaba que los estudiantes de la Universidad de Córdoba, los estudiantes cordobeses, hacían más acentos de insistencia que el resto de los estudiantes de las otras provincias grabados. Pero justamente, nuevamente, si nosotros atendemos al marco teórico que fue usado, como por ejemplo a textos de Marouzeau, de Lucky, de Rossi, y entre muchísimos autores, estos autores hablan del acento de insistencia desde una perspectiva franco-francesa, desde una perspectiva francófona, lengua uno, que indica que las personas que efectúan prominencias en sílabas pretónicas están intentando insistir en un ítem. Esto no era justamente la intención de nuestros alumnos cuando estaban leyendo. Eso tiene que ver, presumimos, aunque no con certeza, presumimos que tiene que ver con la variedad del español de Córdoba. Pero lo que sí se pone de manifiesto es que usar la categoría o el rótulo acento de insistencia no nos está diciendo nada acerca de la intencionalidad comunicativa y del sentido del fenómeno que estamos examinando. Entonces, nuevamente en este caso hay una necesidad de repensar categorías de análisis y de denominaciones de una forma descentrada. Creo que por razones de tiempo no voy a tener tiempo de presentar el tercer ejemplo, el tercer caso, que era referido a la inteligencia artificial, pero se los dejo a disposición por si a alguien después le interesa. A modo de conclusión, destaco a partir de estas reflexiones la utilidad de la perspectiva local como parámetro para la descentralización crítica de la actividad investigativa. También la utilidad de explicitar resemantizaciones que podemos operar en las categorías de investigación. Destaco también la importancia de atender a la especificidad del ámbito en el que se desarrolla la investigación. En nuestro caso, la enseñanza de lenguas europeas en un país considerado en la periferia del conocimiento, como lo es la Argentina, respecto de Europa o de Estados Unidos, es un elemento que no es sin consecuencias, por el contrario, trae consecuencias en las categorías de análisis y en las ideas de corrección que estamos, con las que nos estamos manejando. Y finalmente, destacó la importancia y la trascendencia de las miradas decoloniales y transepistémicas para observar la apropiación de lenguas y agregaría a su evaluación en el nivel superior. Bueno, básicamente ese era mi trabajo. Les agradezco muchísimo. Ahí, si quieren, en los datos me pueden pedir la bibliografía, porque la tengo a continuación, pero bueno, no es muy legible así tan rápido. Así que bueno, si quieren, les dejo mis datos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Karina, y muchísimas gracias también a todas las demás expositoras, a la profesora Ana Calvo, a la profesora Ana de Emoción,
también a la profesora Marta, que creo que ya no está presente. Por cuestiones de tiempo les pido disculpas y la parte de preguntas podemos, bueno, vamos a tener que omitirlas y de todas formas tengo que recordarles que si desean presentar el trabajo de forma completa y escrita, está la posibilidad de publicarlo en la revista Ñemitira del Instituto Superior de Lenguas. Una vez concluido el congreso, vamos a estar enviándole el formulario a todos los investigadores que deseen publicar el trabajo de forma final y, bueno, de forma extensa, ¿verdad? También. Y también les recalco a las profesoras que presentaron y a quienes van a presentar también ahora que si desean presentar su video de forma más extensa, o sea, hacer su presentación más extensa, pueden enviarnos el video al correo del Congreso y eso va a ser publicado también en el perfil de YouTube del Instituto Superior de Lenguas y de vuelta también les recalcamos que todo esto está siendo grabado, o sea, está siendo transmitido por YouTube, eso se graba y luego se va a volver a publicar de forma ya extensa también en la página de YouTube. Les agradecemos mucho, les pedimos disculpas por el tiempo. Yo sé que el trabajo es muy extenso, el tiempo es muy corto para presentarlo, pero bueno, tenemos más oportunidades de ir publicando nuestros trabajos e ir presentando también. Bueno, el chat está abierto ahí para ustedes si es que de repente quieren interactuar o quieren enviarse las presentaciones o sus ponencias para, para los demás participantes, los demás profesores que están también ahí. Y bueno, ya con esto damos por concluida este ciclo de ponencias número 3 y pasamos con el siguiente ciclo de ponencias que va a estar moderado por la profesora Valeria, si es que ya estás ahí presente. Sí, Profe estoy, Valeria, muchas buenas gracias. tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, tenemos en este espacio de ponencias tenemos cuatro ponencias. Vamos a dar aproximadamente 15 a 20 minutos para cada ponencia. Y va a haber un espacio de preguntas si es que hubiese necesidad después de cada ponencia. Y la última de nuestras ponencias va a ser un video porque los profesionales no pudieron estar aquí y esto va a quedar a cargo del profesor Juan Amarilla, mi colega. Bueno, entonces paso a anunciar la primera ponencia prevista. em, con, de nada, eh, que lleva como título El discurso de la civilización y barbarie en los cronistas tardíos, un análisis del discurso de la obra lexicográfica, Impresiones de un viaje a América, tomo 13 de José María de Gutiérrez de Alba. Nos van a presentar este título em, los profesores Elimelet García Zapata de la Universidad de Antioquia, Colombia, y el profesor Wilfer León Arias Loaiza, también de la Universidad de Antioquia, Colombia. No sé si alguno de ellos está en la sala. Parece que no. Sin embargo, no están. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar a la segunda ponencia. Creo que la profesora Daniela Márquez está aquí de la Universidad de Antioquia, Colombia. Muy buenas tardes, profesora. Su compañero Carlos Mario Pérez Pérez está presente también. Está con el micrófono apagado. Profesora Daniela.
Hola, buenas tardes. No, el Bueno, profesor Carlos Mario está dando clase, pero yo voy a hacer la presentación sola. perfecto, es sobre la terminología del color. Bueno, quedamos con Sí, usted. señora. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Dianela Márquez, candidata a magíster de la Universidad de Antioquia en la maestría en lingüística. Y el día de hoy, en compañía pues, de mi asesor, el doctor Carlos Mario Pérez Pérez, vamos a presentar el trabajo de investigación titulado Terminología del color. Como mencioné de antemano, excusas para el doctor Carlos Mario Pérez Pérez, que está dando clases en la universidad el día de hoy y pues no puede estar presente durante esta presentación. A continuación, socializo rápidamente la agenda con la que voy a realizar la presentación, que incluye el problema de investigación, el marco teórico, el marco metodológico, los hallazgos, la discusión, las conclusiones y las referencias. Es importante señalar que este trabajo hace parte del proyecto de variación terminológica horizontal y vertical en español, que es un macro trabajo radicado por el Grupo de Investigación de Traducciones y Nuevas Tecnologías de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, y este trabajo también es producto de ese proyecto. Ahora bien, entrando al problema de investigación, el color es un factor interesante en lo que respecta a cómo entendemos las realidades. De hecho, se cruzan las percepciones sensoriales, los símbolos culturales y la comunicación especializada, y así se convierte en un objeto de estudio. Es a partir de esta realidad en la que nosotros nos formulamos la pregunta de investigación que guió todo el proceso, y que es cuáles son las características terminológicas y lingüísticas del color como término y de su red léxica en un corpus especializado de física y de arte. Vale aclarar que no solamente trabajamos con el color, sino que también trabajamos con su red léxica asociada. En lo que respecta a las bases teóricas, este estudio estuvo fundamentado en dos perspectivas. La primera, que fue la perspectiva terminológica, en el que retomamos conceptos como el de terminología, color, término, nombre terminológico, y el de enfoque terminológico, para entender a profundidad el fenómeno del color desde los diferentes constructos terminológicos trabajados. Y también el de unidades complejas, porque no solamente trabajamos con términos simples. Y por otro lado, trabajamos con las perspectivas lingüísticas. Esta la realizamos a partir de los niveles del lenguaje. Entonces, desde el nivel morfológico retomamos conceptos como el de derivación, prefijación, sufijación y el proceso de composición en lo que respecta a la formación de palabras. En el nivel sintáctico retomamos conceptos como el de adjetivo y el de sustantivación. Y en el nivel semántico, el concepto de denotación, connotación, resemantización, sinonimia, sinonimia parcial, antonimia, hipónimos, hiperónimos y campo semántico, toda vez que estos fenómenos se vieron dentro del corpus que compilamos y que nos sirvieron para realizar los posteriores análisis. Y finalmente, en el nivel pragmático, retomamos conceptos como el de acto comunicativo y el de potencial social. En lo que respecta a las bases metodológicas, este trabajo estuvo desarrollado en tres fases. La primera fase, que consistió en la construcción del corpus de trabajo, y para esta construcción se partieron de tres criterios fundamentales. El primero fue el criterio de países. Se intentó incluir a la mayor cantidad de países hispanohablantes, y no solamente nos limitamos a España, sino que intentamos recopilar la mayor cantidad de artículos científicos de los países hispanohablantes, siempre que encontráramos la disponibilidad de estos. Así, terminamos consultando en 21 países, que incluyen, entre otros, Argentina, Colombia, México, Guatemala, El Salvador. En lo que respecta al segundo criterio, que fue el criterio de áreas del saber, decidimos trabajar con dos áreas: una que fuese ampliamente estudiada y por tanto estuviese consolidada, y otra que, si bien no tuviese una gran cantidad de estudios, sí generara impacto. Por eso decidimos trabajar con física, y particularmente con óptica, y con arte, particularmente con diseño gráfico. Y en lo que respecta a la tipología textual, decidimos trabajar con artículos científicos indexados en español, de acceso digital gratuito para descarga y consulta. Finalmente, entonces, nuestro cuerpo quedó integrado por 114 artículos, de los cuales 69 pertenecen a física y 45 pertenecen a arte. Una segunda fase fue la extracción de los candidatos a términos, y para esto se utilizaron herramientas
de extracción semiautomática como termostat, pero antes de cargar todos los datos a la herramienta, se procedió a hacer una limpieza y organización de los datos. Esto consistió en la eliminación de información no relevante, como los resúmenes, los conflictos de intereses, las referencias, los agradecimientos, entre otros, de cada uno de los artículos compilados. Finalmente, se unificaron todos los archivos de cada corpus en uno solo para poder proceder a cargarlo a la herramienta Thermostat. Una vez los archivos fueron procesados por la herramienta, llegamos a la fase 3, que fue la consolidación de la muestra de análisis. El extractor arrojó un total de 9.405 candidatos a términos, que son unidades léxicas con potencial terminológica, que debían ser revisadas de manera manual por los investigadores, tratando de encontrar o de seleccionar aquellas unidades que eran color o que pertenecieran al campo semántico del color. Así que de los 9.405 candidatos a término, la revisión manual arrojó un total de 268 candidatos a término que pertenecían al color o que pertenecían a a su campo semántico. En consecuencia, estos 268 candidatos a término fueron validados a través del protocolo de validación de Quirós y Burgos, y que contiene, entre otros criterios, el de diccionario, consultado en diccionarios generales y diccionarios especializados, el de corpus, propiamente del corpus compilado, con una ventana de 30 tokens, el de corpus externo, se hizo una revisión en el CREA, y el de contextos complementarios. Para esto se hizo necesario recurrir a repositorios, glosarios, manuales y a la validación por expertos pares del grupo TNT al cual yo pertenezco, para la validación y consolidación de la muestra final. Así, de los 268 términos que se habían considerado inicialmente, finalmente la muestra de análisis con la que trabajamos y con la que vamos a presentar las conclusiones y demás quedó conformada por 114 términos, simples y complejos, en las áreas seleccionadas. Entonces, en lo que respecta a los hallazgos, encontramos que de estos 144 términos validados, 94 son términos simples y 50 son términos complejos. De estos 94 términos simples, 63% pertenecen a nombres, el 20% pertenecen a adjetivos, el 15% pertenecen a verbos y el 2% pertenecen a adverbios. Son ejemplos de cada una de estas categorías extraídas directamente del corpus en nombre terminológico: café, gris, rojo, verde, violeta; de adjetivos terminológicos: amarillento, blanco, celeste, verde, negro, claroscuro; de verbo terminológico: azular, dibujar, colorear, teñir. Y aquí es importante señalar que azular fue el único verbo que logramos compilar de este corpus, por lo menos, que era color en sí mismo y no que pertenecía al campo semántico del color, como en el caso de dibujar, colorear y teñir, que hacen parte de la construcción del área del color, pero no son color en sí mismo. Y en el caso de los adverbios terminológicos, encontramos artísticamente, visualmente, difusamente y espectralmente, que siguen perteneciendo a la construcción temática de las áreas trabajadas. En lo que respecta a los términos complejos, 50 términos complejos de los 144 se encontraron estructuras predominantes, donde nombre adjetivo fue la más común con un 75%, nombre preposición nombre ocupó el segundo lugar con un 23%, y la de nombre preposición nombre adjetivo con un 2%. Ejemplo de estas estructuras del corpus: en nombre adjetivos tenemos añil americano, azul oscuro, color frío, ruido blanco, entre otros. En el caso de nombre preposición nombre, encontramos el de imagen en blanco, psicología del color, tono de azul, azul de bromofenol, sensación de amarillos; y el de nombre preposición nombre adjetivo, infrarrojo de onda corta y mecanismos de color oponente. Ahora, en lo que respecta al nivel morfológico, encontramos que predominan dos conceptos de formación, dos procesos, perdón, de formación de palabras fundamentales. Eh, por una parte, encontramos el de composición, y este se realiza a través de la utilización de la sufijación, que se evidencia que los afijos pueden generar matices cromáticos precisos, por ejemplo, en el caso de coloración, que deriva de color. Y aunque el sufijo ción, generalmente, en la mayoría de los casos, suele ser deverbativo,
Aquí, en este caso puntual, conserva un valor procesual, pues designa una acción vinculada a la presencia de color. Y también los sufijos evaluativos como ento, iso, oso, que producen términos como rojizo o verdoso y que suelen ser intensificadores o que marcan un matiz puntual del color o que permiten establecer contrastes relevantes dentro del campo terminológico. El proceso de derivación por prefijación, como en el caso de ultravioleta, donde ultra significa más allá de y violeta hace parte del espectro visible de colores. En este caso, los prefijos aportan un sentido especializado del discurso. Y en el caso de la composición, con las estructuras complejas lexicalizadas, como en el caso de azul de mata o de azul claro oscuro, en donde se observa que los términos de color contribuyen a una precisión conceptual propia de cada disciplina, demostrando que el color no solamente tiene una percepción visual, sino que es un componente clave de la terminología técnica, dependiendo del área del saber en la que esté inmerso. También encontramos que prototípicamente el color se comporta como un adjetivo y cuando lo hace, entonces modifica sustantivos agregando una precisión visual perceptivo-cualitativa, como en el caso de fondo amarillo, donde amarillo nos precisa de qué color es el fondo, es decir, que limita el color del sustantivo. Pero también encontramos que cuando funcionan como adjetivo, en este corpus por lo menos, suelen no variar en género cuando funcionan como adjetivos calificativos. Pero si se sustantivan, sí pueden variar su comportamiento, como en el caso de blancas o negras, que sufrieron un proceso de sustantivación y sí cambian su flexión de género. Pero el color no solamente se comporta como adjetivo, también puede comportarse como sustantivo terminológico y en este caso funciona como núcleo de conceptos, como en el caso de el azul, que tiene una función como núcleo y en este caso adquieren una carga terminológica anclada a significados disciplinares específicos. Cuando funcionan como sustantivos, predominan los nombres concretos, los nombres simples y los nombres derivados para referirse a realidades específicas de cada campo, bien sea de la física o bien sea del arte. Como mencioné, también puede comportarse como verbo en el caso de azular, que expresa un proceso de cambio cromático, azular, teñir de azul algo, pero también pueden estar relacionados con el campo semántico del color, como en el caso de teñir, que es agregarle color a algo. Y en lo que respecta a los adverbios terminológicos, suelen modificar a los verbos para añadir un contexto explicativo o procedimental, como en el caso de visualmente, que es el ejemplo que apreciamos en la diapositiva. Ahora, en lo que respecta a la caracterización semántica del color, encontramos que esta varía según el dominio disciplinar. Por ejemplo, en la física, el color suele tener un significado denotativo y referencial, es decir, que se conceptualiza como una propiedad medible, cuantificable de la materia en función de cómo la luz interactúa con los objetos, como en el caso de luz blanca, que blanca pertenece a un espectro puntual dentro de la gama o del espectro de colores medible, cuantificable, mientras que en el arte adquiere un significado más connotativo, más simbólico, que puede estar asociado a rasgos emocionales, culturales, espirituales o ideológicos, como en el caso del capitalismo verde, donde el capitalismo es un constructo económico, un concepto económico, pero verde está asociado a políticas relacionadas con el agro, con el medio ambiente, con cuidar el medio ambiente, entre otras. Entonces se carga de esos significados culturales que se le dan a los colores. También encontramos casos de sinonimia parcial, donde el color demuestra donde los términos demuestran sus cambios o su sinonimia al diferenciarse por las magnitudes de onda, por las longitudes de onda, por la saturación o el brillo, como en el caso de rojo, carmesí, bermejo, escarlata. Si bien todos pertenecen al mismo espectro de colores, el empleo del uno o del otro depende precisamente del matiz que se le quiera agregar a cada contexto técnico en el que se use. Encontramos casos de antonimia, colores opuestos, blanco-negro, caso de hiperonimia e hiponimia, donde el color actúa como un hiperónimo en el que se agrupan todos los hipónimos, azul, rojo, verde, blanco, entre otros.
y encontramos casos de resemantización. Esta estrategia se emplea, por lo menos en este corpus con frecuencia, en lo que respecta a la especialización. Entonces vemos el caso de pastel, donde pastel ya no es una comida, sino que ahora es una técnica de pintura o incluso un matiz de color. Y en lo que respecta a la caracterización pragmática del color, encontramos que el color puede tener una intención comunicativa y que busca transmitir desde el saber específico precisamente eh, lo específico de cada área, como en el caso de blanco potencial, donde estamos hablando de una medida medible, cuantificable desde la física, o en el caso de blanco terapéutico, que ya cambia su connotación por el contexto de uso en el que está inmerso. También encontramos que la estrategia comunicativa permite señalar que el color no se elige arbitrariamente o no solamente con un fin estético, sino que busca establecer conexiones emocionales, como en el caso de elegir un azul para un logo bancario, porque el azul se asocia con frecuencia a la confianza y a la estabilidad, y que puede variar en su carga simbólica el color dependiendo del significado cultural, ideológico o funcional del mismo, como en el caso de rojo, que en la literatura está asociado a la pasión, mientras que en la medicina suele estar asociado con la urgencia. Así, llegamos al color como término, puesto que este estudio nos permitió caracterizar el color interdisciplinariamente en español, mostrando cómo varía su uso entre la física y el arte. En física, entendido siempre, por lo menos en este corpus, como una propiedad objetiva de la luz, medible mediante parámetros claros, mientras que en el arte funciona como un recurso que puede estar asociado a una carga semiótica, expresiva o simbólica y que puede estar cargado de valores culturales y emocionales. Así, esta variación horizontal entre ambas áreas o disciplinas dan cuenta de cómo un mismo término puede redefinirse en los conceptos epistemológicos en los que esté inmerso. El estudio también evidenció una variación categorial, puesto que el color no solamente funciona como adjetivo, perdón, sino que también puede funcionar como nombre, como verbo, como adverbio y que adquieren un valor dependiendo de cómo se integren a estas redes conceptuales de cada disciplina. También encontramos que el color funciona como una especie de lengua de tránsito entre la lengua común y la lengua especializada, puesto que sigue conservando sus implicaciones del uso cotidiano, pero mientras se usa en los conceptos técnicos, adquiere una precisión conceptual. En lo que respecta a las conclusiones, entonces, esta investigación demostró que el color tiene una alta plasticidad formal y funcional en cuanto al significado, dependiendo del campo disciplinar en el que esté inmerso. También se evidenció que el color participa en los procesos cognitivos y culturales, pues integra metáforas y categorías perceptuales y representaciones sociales. Sin embargo, entendemos que este estudio es un primer acercamiento sistemático a la descripción lingüística y terminológica del color en español, puesto que hasta la fecha no habíamos encontrado ningún análisis de manera integral del color como término dentro de las redes léxicas interdisciplinares. Y por lo mismo, también este estudio presenta limitaciones como el de la escasa profundización en la dimensión pragmática del color, así que queda abierta la posibilidad a seguir investigando en cómo se comporta en este nivel particular. Al trabajar nada más con dos dominios, reconocemos que se quedaron por fuera colores como el turquesa, el ocre u otros colores que no pudimos encontrar particularmente en este corpus compilado. Entonces, la posibilidad de ampliar el corpus e integrar otras áreas nos va a permitir realizar una caracterización más completa del fenómeno del color como término. Y otra limitación que encontramos fue la escasez de los diccionarios de los recursos lexicográficos en español, por lo que a veces en algunos casos para hacer la validación tuvimos que consultar a fuentes en inglés para así poder validar los términos bajo este criterio. Finalmente, en lo que respecta a los aportes, encontramos que este estudio fortalece la investigación en el plano teórico de la caracterización lingüística y terminológica del color, que amplía la comprensión de este fenómeno en los dominios especializados. Por acá les dejo la referencia y pues muchísimas gracias por permitirnos esta participación. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, sí, muy interesante tu presentación. Si es que hay alguna pregunta por parte del público, ¿cómo estamos de tiempo
poco apretado, sería el espacio para una pregunta del público. Pueden escribir en el chat también. Bueno, si no existen preguntas por el momento, entonces podemos pasar a la siguiente presentación a cargo del señor Carlos Eduardo Díaz Loyo de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y de la señora Úrsula Cunha Anacleto de la Universidad Estadual Feira de Santana de Brasil. Ok, Señor Carlos voy a Eduardo, intentar, voy a compartir de una vez. sí. Nos va a hablar sobre géneros y prácticas de lectura académica digital en estudiantes venezolanos de educación media, reflexiones desde la teoría de la acción comunicativa y la literacidad académica digital. Ok, estoy buscando aquí, está abierto, pero no me aparece como, ya, creo que es aquí. Ya, Debería ser posible compartir. ya lo vi. Voy a encender la cámara. Sí. Ujú, está bien. Ahora sí es posible, ¿se ve? Sí, se ve perfectamente. Ok, bueno, muchísimas gracias. Para mí es muy grato participar aquí en este evento virtual. Primera vez que participo en un evento en Paraguay. Espero que la próxima vez sea en un evento presencial. Me gustaría conocer Paraguay. Como ya mencioné, bueno, soy venezolano, pero estoy radicado en Brasil. Eh, realicé el doctorado aquí en estudios lingüísticos y hoy en día eh, soy líder del grupo de investigación y pesquisa sobre letramiento y educación y tecnología. El día de hoy, disculpo a la profesora Úrsula y a la profesora Iglesias que en este momento por compromisos académicos no me acompañan, pero estoy responsable de presentar esta investigación. Esta investigación titulada Géneros y prácticas de lectura académica digital en estudiantes venezolanos de educación media es una investigación que se desprende de mi trabajo doctoral. Particularmente me llevó a reflexiones desde la teoría de la acción comunicativa y la literacidad académica digital. digital. Mi trabajo de investigación surgió de mi experiencia como docente venezolano en instituciones de educación media. Aquí en Brasil, la educación media es apenas los últimos 3 años de la educación básica. En Venezuela es a partir de los 12 años, es decir, tenemos educación primaria y educación media. Aclaro esto a fin de que quede claro el uso de la terminología. Eh, Previamente mis investigaciones eran centradas en la lectura como proceso cognitivo, pero esta experiencia en la revisión de la literatura me permitió ver la lectura como una práctica social y específicamente en la experiencia de la educación media, cómo los estudiantes usaban los diferentes textos para aprender. Este vínculo del texto escrito y la aparición de las nuevas tecnologías en Venezuela se desarrolló el proyecto de la colección bicentenaria que cada estudiante recibe los textos impresos, pero también fueron facilitados los textos en digital. Entonces, a partir de esa experiencia, mi trabajo de investigación intenta describir los géneros discursivos y las prácticas de lectura académica digital de estudiantes específicamente del cuarto año de educación media de la Unidad Educativa Nacional Don Rómulo Gallego en el estado Falcón, Venezuela, a partir de sus propias experiencias. Entonces, una de las cosas necesarias primero para realizar esta investigación fue reconocer el marco teórico referencial que me permitía interpretar el proceso de lectura como una práctica social. Entonces, para eso consideré los nuevos estudios de literacidad que tienen una perspectiva mucho más sociocultural e ideológica y que consideren la lectura como una práctica social. Además, consideré necesario la teoría de la acción comunicativa, puesto que esta teoría permite analizar esa racionalidad en la sociedad contemporánea, moderna, pero centrada en la comunicación como el motor de integración social.
A partir de esos referentes teóricos, además de el constructo teórico que emergió de mi tesis, que es la lectura académica digital, pude visualizar tres diferentes tipos de lectura. Una lectura de cuño técnico instrumental, una interpretativa y una perspectiva crítica reflexiva emancipatoria. La instrumental se centra en la búsqueda específica de cierta información para cumplir un propósito estratégico. La interpretativo busca la comprensión del texto a su profundidad en todo su significado. Pero la perspectiva crítica intenta ir más allá de eso, intenta que el estudiante o el lector se posicione y cuestione los argumentos, los intereses, los propósitos que están vinculados a esos textos que ellos leen. En esta investigación me basé aquí. Esta investigación de paradigma interpretativo y de un enfoque cualitativo, usé la hermenéutica crítica, que es la hermenéutica habermasiana, que se centra o que incluye cuatro momentos hermenéuticos. El preconcepto, que es la primera parte en la investigación en la que destaco la opinión sin el juzgamiento crítico. Posteriormente, el entendimiento que trata de aquellas de la captación de significado de los actos comunicativos y simbólicos, es decir, tomar la decisión de cuáles serían aquellas unidades de análisis que serían necesarias para luego llevarlas a una interpretación. Y esa interpretación viene dada por esa revelación de los verdaderos significados y establecimiento de tales relaciones. Al final de cada una de todas esas ideas me llevó a la autocomprensión, reflexión que trata de cuestionar de manera crítica y reflexiva esos conceptos representados. Todos estos movimientos hermenéuticos se presentan en el trabajo escrito y que se pueden evidenciar en la redacción. Para obtener todo este tipo de información, desarrollé tres grupos de discusión con los estudiantes en los que se hacían ciertas preguntas generadoras y los estudiantes podían manifestar su opinión a partir de la experiencia con la lectura de los textos. Y aquí podemos ver los principales hallazgos. En esta tabla se agrupa la información obtenida o la categorización de la información. Dentro de las prácticas de lecturas que pudimos ver con los estudiantes, que ellos tienen dos momentos en la lectura académica digital. Una que es la navegación y es la que comúnmente realizan en línea, y el otro momento es la lectura y que puede ser online, offline. Sabemos que Venezuela atraviesa por diferentes dificultades, pero en muchos casos los estudiantes de esa escuela que se ubica en una zona rural no tenían el acceso directo al Internet o no tienen acceso directo a Internet. Por lo tanto, los estudiantes desarrollaban prácticas totalmente diferentes de aquel tipo de estudiante que está ubicado en la zona urbana. Ellos prácticamente primero ubican la información, navegan en Internet a través de cualquier dispositivo digital y luego tienen un momento de lectura que puede ser en otro espacio y puede ser de manera offline. Aquí visualizamos tanto las prácticas de lectura, de navegación y lectura desde los diferentes puntos de vista o de las diferentes perspectivas de lectura, desde la perspectiva técnica, de la perspectiva interpretativa y desde la perspectiva crítica. Por ejemplo, desde la navegación, desde la perspectiva técnica e instrumental, el estudiante busca optimizar el tiempo y el esfuerzo para alcanzar sus objetivos, utilizando herramientas y funciones que faciliten la navegación. En cambio, la lectura, desde esa perspectiva, busca que el estudiante desarrolle una lectura con una lógica instrumental que prioriza la obtención de resultados concretos y específicos mediante el uso de herramientas y estrategias de lectura rápidas para identificar información relevante. Es decir, que desarrolla ciertas prácticas, acciones durante el momento de navegación, a diferencia del proceso de lectura. En cuanto a la perspectiva interpretativa, el estudiante navega por Internet interpretando y generando ciertos significados a partir de su experiencia. Y son esas mismas experiencias que le van ayudando
a desarrollar otro tipo de prácticas de navegación, buscar en un site específico, utilizar ciertas estrategias. En cuanto a la lectura, desde esa perspectiva, el estudiante busca comprender el mundo digital a través de la lectura, estableciendo la comunicación de experiencias con otros para construir conocimientos y significados colectivos. Por último, en la perspectiva crítica, específicamente en el momento de la navegación, el estudiante busca cuestionar la situación actual, ampliar su horizonte y desarrollar su potencial crítico en la navegación mediante la reflexión y la autoconciencia. Y esto se ve mucho cuando el estudiante está buscando específicamente páginas que para él considera confiable. Muchas veces vemos estudiantes que inmediatamente colocan cualquier término en el buscador e intentan la búsqueda de una información y la primera página es la que aparece. Bueno, el estudiante desde una perspectiva crítica y reflexiva es aquel estudiante que primero ve cuál es la fuente, cuestiona si la información que se presenta es totalmente creíble o puede ser verdadera. Y finalmente, la lectura desde esta perspectiva, el estudiante puede acceder a fuentes alternativas y críticas de información, leyendo textos que desafían sus creencias, valores y produce contenido en línea que expresa sus ideas y sus interpretaciones. Otra cosa de las que fueron consultados los estudiantes fue a los tipos de conocimientos necesarios para la lectura académica. Y de esa intervención o de esos grupos de discusión, pudimos obtener dos tipos de conocimiento. El conocimiento de los medios digitales, que se representa con el cómo saber usar el dispositivo, por ejemplo, cómo saber usar un teléfono, un smartphone, o cómo usar un computador, a cómo saber buscar en línea, qué buscador utilizar, ese tipo de conocimiento y que mayoritariamente lo vemos vinculado a lo que es la alfabetización digital, es decir, cómo apropiarse de las herramientas tecnológicas. En cambio, ellos también manifestaron que para ellos también es relevante el conocimiento sobre cómo buscar y comprender información. Es decir, ya aquí vemos una terminología, un tipo de conocimiento mucho más vinculado a lo que es la literacidad digital, que implica el desarrollo de las prácticas de lectura y escritura, específicamente en el contexto digital. Ahora bien, con respecto a los géneros los géneros discursivos utilizados por los estudiantes. Eh, una de las cosas que me cuestioné mucho cuando desarrollaba esta investigación, no es que me cuestionaba, sino que generaba había poca información sobre ella, es que la alfabetización académica o la literacidad académica, como se quiera, siempre se centra en investigaciones desarrolladas en el contexto universitario. Pero haciendo mi investigación yo encontré algunos autores que hablan sobre ese tipo de prácticas académicas que también se desarrollan en la educación media. Mi investigación confirmó que los estudiantes de educación media para realizar sus actividades académicas se valen de páginas web, de libros digitales, de artículos científicos, aquellos que se presentan específicamente en soportes como archivos PDF, en enciclopedias digitales como Wikipedia. También percibí que no solamente ellos desarrollan un tipo de lectura de un texto escrito, sino también de audiovisual. En varias oportunidades los estudiantes manifestaron que ellos investigan en YouTube las temáticas que ellos consideran complejas abordar desde el texto escrito y primero visitan el video y posteriormente van a un texto escrito con mayor profundidad, puesto de que ellos consideran que el video le presenta la información como mucho más práctica, mucho más rápido y mucho más conciso. Además, ellos presentaron también como textos los libros de la colección bicentenaria y también diferentes tipos de diapositivas que encontraban en la red y que les servían a ellos para tener una idea de las disciplinas o de los contenidos que ellos debían investigar de las diferentes disciplinas. Bueno, por último, a partir de esta investigación queda claro de que los estudiantes desarrollan una distinción entre navegación y lectura. Es decir, los estudiantes separan esos procesos de búsqueda de información, esa navegación predominantemente online y que está enfocada
principalmente en la recolección y en el filtrado rápido de información, para luego desarrollar una comprensión profunda, una lectura que frecuentemente es offline y que se presenta después o tras la descarga de materiales. Otra de las características que emergen en esta investigación es la gestión activa de entorno. Es decir, el estudiante desarrolla capacidades para saber cómo manejar o cómo desarrollar una lectura digital, online y offline. Y lo que refleja ese uso instrumental para optimizar las posibilidades de tiempo y de recolección de información. Otra de las características o de las consideraciones finales de esta investigación es que se visualizan esos tres intereses de lectura y son ese tipo de lectura técnico-instrumental, práctico-interpretativo y crítico-emancipatoria que desarrollan los estudiantes y no se manifiesta em, consecuentemente el mismo tipo de lectura en el mismo estudiante. Es decir, el estudiante a partir de los propósitos y los intereses que él se propone, pudiera desarrollar los diferentes tipos de lectura. Obviamente, nuestros sistemas educativos eh, ubican o tratan de que nuestros lectores sean de tipo crítico emancipatorio, que intente cuestionar todos los aspectos socioculturales que están involucrados en el texto. Y por último, los estudiantes interactúan con un dominio académico compuesto por géneros discursivos análogos y digitales, entre los que puede mencionar página web, enciclopedias virtuales, repositorios, y obviamente que se priorizan aquellos que ofrecen un rápido acceso y facilidad de comprensión para la elaboración de tu tarea, que es una característica del estudiante de hoy en día. El estudiante de hoy en día se centra más en la búsqueda de ahorrar tiempo, de agilizar los procesos para obtener los propósitos o las actividades listas. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Bueno, están invitados a seguir el Instagram del grupo de investigación. El grupo de investigación pertenece a la Universidad Estadual de Feira de Santana, en Feira de Santana, Estado Bahía, Brasil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por esta presentación tan excelente e interesante, tanto en el tema como en los resultados. Eh, Abrimos ahora un pequeño espacio para preguntas si las hubiera. ¿No hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Hay una pregunta que se escribió después cuando ya empezaste sobre la ponencia anterior, pero no sé si la persona, Daniela, está todavía presente en la sala. No, aparentemente no. Ujú. Ya. Parece que no hay preguntas por el momento, Carlos. Te agradezco mucho la presentación, muy interesante. Muy Gracias. interesante, sí. Y También. esta es una de las ramas de mi investigación. Yo creo que ya aproximadamente de mi trabajo doctoral salen, creo Sí, que 5 artículos, sí, porque fueron fragmentándose. Es decir, sí, un trabajo de doctoral se fracciona para generar esos diferentes artículos. Ya creo que ya van claro. dos artículos y un capítulo de libro. Que bueno, Qué después interesante. eh, lo divulgar. Creo que aún estamos en proceso de actualización del website del grupo de pesquisa, pero ya posteriormente ya estarán Sí. disponibles para acceso libre. ¿Qué te llevó a hacer esta combinación de estos paradigmas en tu referencial metodológico, el interpretativo, el cualitativo, la hermenéutica crítica, la escuela de Frankfurt con Habermas? Bueno, Cómo hiciste esto? ¿Cómo armaste bueno, este? bueno, yo realmente no conocía, bueno, sí conocía a Habermas,
estando en Venezuela, pero lo conocía como un referencial normal. Es decir, Sí, no era de mi área, porque mi primer doctorado es en ciencias de la educación y nunca lo vinculé sí, con, nunca me vinculé con esa parte. Pero al sí. llegar aquí a Brasil, al hacer el doctorado, mi orientadora me mostró un poco de Habermas y obviamente fui tejiendo los nuevos estudios Mm, de literacidad con la perspectiva crítica y obviamente a medida que uno va leyendo va como vinculando, casándolos y yo dije, bueno, a partir de esta vinculación pudiera generar un producto un trabajo muy fructífero. Y fue tan fructífero que durante esta semana fue el trabajo macro, mi trabajo doctoral obtuvo el primer lugar en el área de lingüística en un evento de Habermas, en un qué simposio espectacular. internacional de Habermas. No coloqué la imagen del premio, pero ese Qué trabajo bueno. tuvo reconocimiento en el área de lingüística, porque Habermas es un referencial que no solamente contribuye al área La social, sino que sociología, se habla sí, de la sociología, pudiera ser aplicado al campo lingüístico, sí. al estudio de los derechos humanos, a la democracia, en aspectos políticos. Tiene mucha, mucha tela que cortar. Es decir, Muy yo sugiero interesante. por eso los momentos hermenéuticos fue una interpretación que yo realicé a partir de esa. Habermas no es fácil, es un No. poco complejo, pero a medida que uno va Sí, leyendo, viendo videos, uno va como organizando y esos momentos hermenéuticos aparecen en mi tesis doctoral y fueron momentos que fui describiendo progresivamente hasta visualizar como esos momentos, esa metodología, seguir esa secuencia. Y en el trabajo escrito, obviamente se presentan los diferentes momentos. Trato de que la escritura, el portugués sí. me está jugando aquí. Mm. eh, que la escritura lleve una secuencia de acuerdo a los diferentes momentos hermenéuticos. Tengo una pregunta que tal vez no esté directamente vinculada con esto, pero bueno, vinculada sí está. En estos tiempos que vivimos de inteligencia digital se escucha bastante, no inteligencia digital, inteligencia artificial, la IA, se Artificial. escucha bastante que algunas competencias, por supuesto, es fascinante ese mundo de las posibilidades que nos da a todos la inteligencia artificial, pero una voz crítica sugiere que nos vamos perdiendo competencias. Es decir, que esta capacidad de lectura, por ejemplo, disminuye porque, claro, la inteligencia artificial hace eso por nosotros en parte. Si no la usamos bien o si la usamos muy cómodamente, ¿qué, qué, acabo nos hablas de que existen como posibilidades de aumentar, de que esa lectura, esa literacidad Ujú. digital alcance un estrado, un Stufe, se diría en alemán, un lugar de mayor crítica? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra en los estudiantes? Para que alcancen ese nivel más alto de crítica, de lectura crítica digital. Bueno, ¿Y qué rol juega ahí? ¿O cómo ves vos, verdad, la cuestión de la inteligencia artificial en este esquema? Bueno, obviamente las inteligencias artificiales llegaron y llegaron para quedarse. Y yo Sí. creo que lo que debemos hacer como docentes es promover un uso ético y responsable de esas inteligencias. Ujú, Yo particularmente uso las inteligencias como una herramienta que me va a ayudar a agilizar un proceso. Por ejemplo, mm, en el proceso investigativo, yo puedo colocar en la inteligencia artificial qué autores definen tecnologías digitales. Él me va a ujú, dar una información. Tal vez sí. algunos autores estén vinculados, otros no, los sacó de su imaginación. Pero lo que sí es cierto es que de ese autor que me menciona, yo inmediatamente busco y profundizo
y verifico si esa información, si ese texto existe, si ese libro existe y me ha dado cierto, me ha salido bien Mm, mm, esa estrategia. Entonces, yo creo que en este punto ya lo que como profesionales y docentes, mm, ¿cómo debemos promover una lectura crítica? Obviamente enseñándolos a ellos a ser críticos, mm, enseñándoles a ellos que existen fuentes confiables en Internet y que también existen fuentes que no son confiables, que hay información que es verdadera, no verdadera, que hay información que se acerca a un área específica. Por ejemplo, cuando hablamos de un término que puede ser muy amplio y entrar en el campo de la lingüística y de la educación, bueno, puede ser un término muy amplio, pero si somos docentes le vamos a enseñar desde el área de lingüística, obviamente enseñarle a ellos que existen diferentes campos de conocimiento y que para precisar mucho más la información que deben buscar, es recomendable reconocer el campo de conocimiento donde debería buscar la información. Yo creo que son muchas acciones que deberíamos estar enseñando y creo que la UNESCO hoy en día emitió un documento creo que habla sobre eso, sobre esas competencias sí, sobre las críticas competencias, sí, en los exactamente. entornos online. Exactamente. Muchísimas gracias. Acá hay muchos comentarios, excelentes ponencias, dice la directora del Instituto Superior de Lenguas, la doctora Canese. Esperamos que puedan enviar sus artículos completos para la publicación en la revista. Si usted Perfecto. puede, uno de sus artículos sería Voy a mucha ver. riqueza para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Las ponencias fueron muy interesantes, interesantísimo profesor, excelentes ponencias, donde podemos leer su tesis doctoral. Ok, Qué déjenme placer. buscar Sí, dónde, déjenme buscar el link del trabajo aquí. ¿Dónde está? Ya, estoy buscando el link. Atención. muchísimas gracias. Si nos va a dejar el link. Aquí está el link. Copiar enderezo. Listo. Voy. Ahí está mi trabajo. A ver. Ay, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá el profesor nos está siendo tan bondadosamente, nos está poniendo el link de su tesis doctoral. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, Siempre para contribuir. bueno, Espero que la pronto próxima ir vez sea en para... persona, sí. Que la Exactamente. próxima vez sea en persona. Bueno, Perfecto. volvemos a, entonces a seguimos con nuestro programa. em, el discurso de la civilización y barbarie, aparentemente los profesores Limenet García Zapata no están, de Antoquía, Colombia, no están. Así que creo que lo que queda ahora es pasar el video sobre terminología de la verdad, porque el profesor Carlos Mario Pérez Pérez de la Universidad de Antioquia, Colombia, y la profesora Giovanni Díaz Lainez o el profesor no podrán estar presentes. No sé, Juan, si vos podés Que pasar el video ahora. ahora voy a... Acá compartí con ustedes el link de la revista de manera que ahí puedan tener información sobre las publicaciones. Ahora empiezo el video, a reproducir el video. A todas. Un placer saludarlos, saludarlas.
En primera instancia, agradecer al comité organizador del Sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada Perdón, por la Juan, aceptación no se de está trabajo reproduciendo la imagen. y la presentación en este espacio de diálogo académico. No, todavía no se comparte el video, solamente el sonido. Este trabajo en curso está siendo elaborado por el profesor Giovanni Díaz Lainez. No sé qué está pasando, pero no comparte tu pantalla, Juan. Sí, ahora voy a solucionar, por favor. Ahora sí. De la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer saludarlos, saludarlas. En primera instancia, agradecer al comité organizador del Sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada por la aceptación de nuestra propuesta de trabajo y la presentación en este espacio de diálogo académico. Este trabajo en curso está siendo elaborado por el profesor Giovanni Díaz Lainez de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y quien les habla, Carlos Mario Pérez Pérez, profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la misma universidad. En primera instancia, quisiera presentarles lo que va a ser nuestra agenda de trabajo, hablar un poco sobre las generalidades de la investigación, algunos conceptos teóricos básicos, las bases metodológicas, los resultados preliminares y algunos elementos de discusión y algunas perspectivas de trabajo futuro a raíz de estos primeros momentos de las etapas iniciales de nuestra investigación. Hablaremos entonces sobre los términos de la verdad, un análisis terminológico del informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, en aquello que hemos denominado la terminología de la verdad. Nuestro punto de partida entonces propende hacia una caracterización terminológica de este informe, de la producción escrita de esta comisión, en la cual nos anclamos en el contexto del posconflicto colombiano a partir de la firma del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Teóricamente, entonces, como les acabo de mencionar, nos anclamos en el contexto de los acuerdos de paz firmados hacia el año 2016 y que ponen fin a un conflicto interno de más de 50 años en el contexto colombiano que dejó alrededor de 9 millones de víctimas. De allí entonces que surge la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad como una entidad estatal cuya finalidad era pretender buscar el esclarecimiento de los patrones y las causas explicativas del conflicto armado interno, de manera que se pueda satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y precisamente a la reparación y la no repetición. Comisión que fue establecida bajo el marco legislativo, lo que a su vez también permitió que toda la producción fruto de sus investigaciones, de sus hallazgos y de sus análisis fueran de consulta pública
para cualquier tipo de público en cualquier entorno, no solamente académico, sino también de la vida en general. Teóricamente nos anclamos en los principios de la terminología social, una teoría o un enfoque mejor de la terminología por la cual se pretende describir la manera como a través del discurso de especialidad se logra ideológicamente estandarizar la información en contextos principalmente políticos y sociales. Y de allí que toda esta producción del posconflicto, toda esta producción de la Comisión de la Verdad, pues se ancla de forma adecuada a los principios de la terminología social, lo que nos pone ante la posibilidad de lograr caracterizar precisamente cómo se ha estandarizado este discurso de la verdad en los medios oficiales. Algunas investigaciones que han retomado la terminología social, el proyecto Polame, Pobreza, Lenguaje y Medios, donde precisamente se logró estandarizar ideológicamente las formas como se ha trabajado el discurso de la pobreza en diferentes contextos latinoamericanos, en especial en nuestro contexto colombiano, y allí pues algunas investigaciones subsidiarias en análisis de opinión, donde se analizó también el tema de la pobreza a través de estructuras, por ejemplo, como el verbo más los objetos directos. Nos anclamos en un concepto de término en el cual se entiende el término como todo tipo de unidad léxica simple o compleja, que en función de cada discurso de especialidad contiene y materializa los saberes propios de un campo del conocimiento a través de diferentes mecanismos inherentes al lenguaje natural. De allí que logramos identificar cómo el discurso de la verdad puede matizarse como un discurso de especialidad que subyace a diferentes áreas del saber, las cuales estamos caracterizando y presentaremos en una segunda etapa de nuestra investigación. La posibilidad también de introducir en nuestro estudio los principios de la teoría cuántica del término y lograr identificar si precisamente en el discurso de la verdad podemos lograr anclarnos bajo estos postulados por los cuales precisamente un término representa un objeto dinámico y multidimensional en torno a un conocimiento de especialidad. Estos conceptos han sido presentados en este manual de terminología que ha sido publicado en el año 2024 por la editorial Routledge y que está disponible para su adquisición precisamente en el portal web de la editorial. Compilamos un corpus que hemos denominado el corpus de la verdad. Hay futuros y hay verdad. Corpus que o en el cual hemos logrado compilar 25 volúmenes documentales, fruto de la producción escrita de la Comisión de la Verdad, un aproximado de 3.700.000 palabras en español, quedando pendiente también observar el análisis y la posibilidad de análisis de la producción escrita por la Comisión también en algunas lenguas originarias de nuestro contexto colombiano. Ahora, para los propósitos de esta presentación y la primera etapa de investigación, hemos analizado el volumen denominado Convocatoria de la Paz Grande para lograr identificar las formas por las cuales iremos trabajando o iremos proyectando metodológicamente los análisis en todo lo que es el compuesto de estos 25 volúmenes del corpus de la verdad. Utilizamos Thermostat como nuestra herramienta para la extracción terminológica y preliminarmente logramos observar que contamos con un aproximado de 1.127 candidatos a términos en esta primera etapa de investigación, en este, digamos, ensayo piloto, ensayo preliminar, el cual nos empieza a reflejar algunas realidades en esta matización de la verdad o en esta materialización de la verdad. Tenemos algunas estructuras nominales, tenemos algunas unidades simples, no solamente nombres, sino también verbos y adjetivos, lo que nos permite también corroborar la visión amplia que tenemos de la concepción del término y por ende la terminología. Algunos hallazgos preliminares en lo que les he comentado, hemos denominado en conjunto la terminología de la verdad. Tenemos algunos términos que ya han sido validados bajo unos protocolos metodológicos que hemos implementado, protocolos que subyacen a esa visión amplia de la terminología y que se han ido matizando también en la investigación sobre el término en español y allí que tenemos nuestra ruta de aplicación metodológica, la identificación de aquello que podemos considerar como término y aquello que puede ser considerado no como término, sino con unidades con características de especialidad. Allí podemos observar ejemplos como interno, en lo que son los términos simples, paramilitar, guerrilleros, insurgentes,
excombatientes, matar, bombardear, esclarecer, sanar, lo que nos va permitiendo identificar precisamente esas formas en las cuales se va denominando y se va conceptualizando el discurso de la verdad. Algunos términos complejos como conflicto armado interno, como crímenes de guerra, erradicación manual, la paz grande, paz integral, conflicto armado, suelo campesino, reparación integral, de manera que vamos completando no solamente el panorama de los términos simples, sino también de las estructuras complejas que se denominan o que hemos denominado también como términos complejos. Algunas conclusiones preliminares, al mismo tiempo lo que sería una mirada al futuro, los desafíos que subyace en este camino de investigación en torno a la verdad, en torno a esa terminología del posconflicto, y en primera instancia logramos identificar que precisamente es factible lograr no solamente desde el plano lingüístico, sino también desde el plano terminológico, una caracterización de la terminología de la verdad. Es decir, a través de el estudio completo de los volúmenes documentales, consideramos será posible lograr caracterizar terminológicamente el discurso de la verdad en el posconflicto colombiano. Una apuesta hacia la consolidación de la terminología social y sus principios. Recordemos las formas como se estandariza ideológicamente el discurso de especialidad, observar hasta qué punto la teoría cuántica del término también aportará desde sus principios fundacionales en la construcción de estas realidades en cuanto a las denominaciones de la paz, las denominaciones de la verdad y todo aquello que viene asociado a la realidad del posconflicto. Un análisis ideológico discursivo. eh, Teóricamente nos anclamos también en esa concepción del análisis del discurso, lo que nos permitirá no solamente explorar esas formas como se nombran los fenómenos, sino también las posibles categorías y la lectura histórica, ética y política del conflicto armado. Una comparación intertextual, no solamente desde el ámbito de la producción estatal, sino también esas otras formas en las cuales se ha logrado esquematizar en diferentes entornos, no solamente sociales, sino también culturales, políticos y demás, todo aquello en torno a esas formas en las cuales nos referimos al conflicto. La prensa, el día a día, los diálogos, digamos, desde entornos orales, desde entornos, digamos, no tan estatales, sino desde otras formas de acercarnos a esa otra materialización del discurso. Algunas dimensiones socioterminológicas en cuanto a la aceptación y la percepción de estas materializaciones y mirar cómo ha circulado y cómo se ha apropiado, se ha resistido el público en general y aquellos implicados en todo este tema del posconflicto, aquellas formas en las cuales se ha denominado. Algunas referencias bibliográficas en torno a nuestra investigación y muchísimas gracias por su atención. Bueno, esta muy interesante ponencia fue la última de esta mesa de ponencias 4. Si existiesen preguntas sobre ella, pueden dejarse formuladas acá y de alguna manera podemos hacer llegar al expositor, ya que él no está presente en este momento. Muchísimas gracias a todos por su participación y por sus comentarios. Y espero que puedan seguir disfrutando y aprovechando de las excelentes ponencias con las cuales contamos en nuestro congreso. Muchas gracias. Me despido ahora de ustedes. Muchas gracias, Valeria. También quería avisar nomás a los que están participando que volvemos en 20 minutos. A las 5 empieza la siguiente ronda de ponencias.
que es organizado por la Asociación Nacional de Investigación en la Graduación y en Letras, y en este caso en colaboración con el INAES. Es un evento que tiene tres ejes principales: discutir los caminos de la investigación de grado, dar a conocer la investigación realizada por los estudiantes de grado y enseñar cómo realizar una investigación. ¿Cuándo se celebró el FALE? El FALE se celebró en el INAES, el Instituto Nacional de Educación Superior, antiguamente conocido como ICE, Instituto Superior de Educación, el 9 y el 10 de octubre. En, este es un espacio en el que los estudiantes de grado presentan investigaciones que están realizando, y el espíritu del FALE es que la investigación se inicie desde el primer año de la cursada, es decir, no esperar a los últimos años, al tercer o cuarto año para realizar una investigación como un trabajo final de grado, ¿verdad? Sino que ya desde el primer año los estudiantes estén inmersos en lo que es investigar, tendientes a publicar ya sea artículos o quizás también desarrollar temas para su trabajo final de grado, ¿verdad? El FALES en ese sentido es un lugar para aprender, aunque alguien no tenga una ponencia, uno puede inscribirse como oyente o participar de las actividades programadas. Lo que estamos viendo acá son los logos de las instituciones que participaron, y vamos a mencionar en detalle cuáles fueron estas instituciones. Todas estas instituciones son universidades de renombre a nivel internacional, y eh, hemos tenido la oportunidad de poder interactuar con docentes y estudiantes de estas universidades. El FALE se originó en el Brasil, comenzó en el año 1990, y siendo sus referentes el profesor Barsotto y la profesora Claudia Riolfi, que ahora son docentes de la USP y de la Universidad de San Pablo, ¿verdad? El FALE a nivel Brasil ha recorrido casi todas las regiones del Brasil, norte, sur, y ha sido realizada tanto en universidades federales, estaduales, públicas y privadas. En cuanto al FALE internacional, se ha tenido ediciones internacionales tales como las realizadas en Honduras, en Argentina y en Uruguay, y este año, por primera vez en Asunción, en el Instituto Nacional de Educación Superior en Paraguay, ¿verdad? Y básicamente ahora vamos a centrarnos en esta tercera circular, que nos muestra cuáles fueron las instituciones que participaron de este evento. Y podemos nombrar al Instituto Nacional de Educación Superior, que fue la institución anfitriona, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Nacional de Itapúa, ambas de Paraguay, la Universidad Estadual de Maranhão, la Universidad Federal de Maranhão, la Universidad de San Pablo, la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, la Universidad Estadual de Mato Grosso do Sul, el Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, la Universidad del Estado de Mato Grosso, la Universidad Federal de Bahía. También tuvimos todas estas universidades previamente mencionadas son del Brasil, y también tuvimos la participación de las universidades de La Plata, la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Pedagógica Nacional, estas tres últimas de Argentina. En total participaron 14 instituciones de educación superior, y fue un momento bastante interesante para el intercambio de cómo se realiza la investigación a nivel de grado, por un lado, y también cómo se realiza la investigación a nivel de posgrado. Lo que sigue es el programa que consistió en la división de los 2 días del foro académico de letras, eh, en mesas técnicas. ¿Verdad? La primera mesa técnica tuvo como eje las políticas de inversión para investigación a nivel de grado. Acá lo tenemos en verde, a la profesora Mirta Lugo, quien nos va a hablar de esta experiencia. Luego, en el día 9, siguiendo con el día 9, tuvimos la segunda mesa en la que se abordó el tema de experiencias de investigación y publicación en disciplinas en nivel de grado. Lo que siempre se trató fue que en cada mesa estuvieran representantes de diferentes universidades, tanto de Paraguay, de Argentina y de Brasil.
en tanto que en la mesa técnica número 3 tuvimos las experiencias de trabajo de investigación de los estudiantes. Esto desde la perspectiva de los docentes que acompañan a los estudiantes en los procesos de investigación que van realizando. Es decir, los docentes investigadores que ayudan a los estudiantes en sus trabajos de investigación a nivel de grado, ya como habíamos mencionado, desde los primeros años de la cursada. En el segundo día tuvimos los siguientes temas: la documentación de las lenguas indígenas, el guaraní, la diversidad lingüística y materiales educativos, el uso de diferentes tipos de diccionarios académicos para el análisis del discurso. Y acá tenemos la ponencia que me tocó presentar, que era la enseñanza de la lengua extranjera en contextos bilingües y multilingües. También hablamos de la evolución del uso del guaraní en la narrativa paraguaya, de Casaxia y Roa Bastos a Cabrera y Venegas. Y continuamos con lengua en uso, pragmática y variación lingüística. Ya podemos ver la presencia de, la- de las colegas de Argentina, de la Universidad Nacional de Moreno, de la Universidad Nacional de La Plata. Em, También tuvimos la participación de la pesquisa en adquisición de la lengua escrita, colegas de la Universidad Federal de Maranhão. eh, También pudimos tener el análisis pragmático como técnica de investigación de la narrativa paraguaya a cargo de una colega del INAES, la investigación en lingüística textual a cargo de una colega de Brasil, la investigación en literatura latinoamericana contemporánea a cargo de dos colegas del Brasil y una colega del Paraguay, la investigación en literatura brasileña a cargo de dos colegas de Brasil, y lo que tenemos acá resaltado en verde, la metodología de investigación en educación, al cual se va a referir Marcelo Díaz, quien es uno de los que nos acompaña en esta conferencia de la Universidad de San Pablo de la USP. Y también hablamos de rasgos principales de los trabajos finales de grado de los estudiantes de letras de la Universidad Nacional de Asunción. Algo muy importante: esta serie de nombres que ustedes observan acá, que corresponden a diferentes universidades que participaron en el Foro Académico de Letras, corresponde a la presentación de trabajos de investigación individuales de estudiantes de grado. Es decir, aquí en esta sección fueron los estudiantes quienes presentaron, quienes se refirieron a los trabajos realizados en sus respectivas universidades. En total se presentaron 19 trabajos correspondientes a diferentes áreas que hacen a la lingüística, la lengua y la literatura. Entonces, básicamente, ya concluimos con los logos de las diferentes universidades que participaron en el FALE, y esto ha sido básicamente eh, una introducción a lo que nuestros compañeros, tanto la profesora Mirta como el profesor Marcelo, nos van a explicar acerca de cómo investigar en grado con los estudiantes desde los primeros años, y también referirse a las investigaciones realizadas en posgrado. Entonces, le paso la palabra a la profesora Mirta. Bueno, muchas gracias, Remigio, muchas gracias también al COMPLA, a la organización, a la Universidad Nacional de Asunción, al Instituto Superior de Lenguas, que nos viene dando estos espacios desde hace 6 años. Entonces voy a presentar también mi pantalla con un poquito de paciencia. Creo que aquí ya se debe estar visualizando. Si me dicen, creo que sí. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a Remigio por el espacio que ha generado en el COMPLA para que podamos compartir también nuestras experiencias
en el Foro Académico de Letras. Ahí pueden ver que nos encontramos caras comunes otra vez. Así como mencionaba Remigio, el Foro Académico de Letras que se realizó en el INAES es el fruto también de esta comunicación interinstitucional que se da entre los referentes, de alguna manera, del área de lengua o del área de las letras que últimamente nos estamos sumando a las posibilidades de trabajo conjunto y en especial aquí hoy vamos a referirnos al trabajo que hacemos dirigido de alguna manera por el Instituto Nacional de Educación Superior. Bueno, la participación nuestra como Universidad Nacional de Itapúa en el Foro Académico de Letras que se realizó en octubre en el INAES tuvo dos espacios. Uno en el primer panel que, digamos, compartimos varios colegas sobre las políticas institucionales relacionadas a la enseñanza, a la investigación en grado preferentemente. Y bueno, ven ahí los compañeros, justamente estuvo también la doctora Valentina en esa mesa, otros compañeros de otras universidades. Y la mesa técnica uno que correspondía a políticas de inversión para la investigación en las carreras de grado. Pudimos darnos cuenta de que tenemos muchas experiencias y muchas, mal o bien, paralelas y muy comunes entre las instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay, en este caso las que estuvimos compartiendo esta mesa, ¿sí? Y bueno, básicamente yo quiero hablar un poquito de la Universidad Nacional de Itapúa, que para los que nos están viendo de otros lugares y de otras latitudes, es una universidad pública que se ubica en el sur del Paraguay. Somos una institución que justamente va camino a los 30 años y una de las carreras que, digamos, es la que nos lleva a estos encuentros es la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano, que es una propuesta académica surgida en el 98. Luego tenemos otra propuesta académica que ha surgido también ahí, que es la licenciatura en lengua inglesa. Ambas carreras tienen ahora la acreditación de ANEAES. Y bueno, en el marco de las relaciones interinstitucionales y la internacionalización, también yo creo gracias a esta carrera inicialmente, nos hemos relacionado bastante con distintas instituciones del Mercosur. Especialmente podemos hablar de algunos proyectos en los que nos hemos involucrado entre el 2011 y 2013 para fortalecer la movilidad interinstitucional. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el programa de movilidad Mercosur, que propició cursos intensivos de castellano, portugués y cultura guaraní entre el 2011 y 2013 y luego un proyecto piloto que se llamó Formación, Investigación y Extensión Lingüística para la Integración. Alrededor de 9 universidades trabajamos en ese tiempo, justamente para tratar de integrarnos en la movilidad, que es justamente un recurso que tenemos las instituciones para poder aprender cómo trabajar también la investigación y la extensión y la formación. Así, rápidamente. Hablamos de algunos convenios con Corrientes para desarrollar cursos de lengua guaraní, si bien la licenciatura en bilingüismo abarca la formación de los estudiantes en ambas lenguas. Hay una fuerte impronta hacia el guaraní, hacia el fortalecimiento también de esta lengua como lengua oficial, obviamente, ya que así justamente ha surgido esa carrera. Formamos parte de algunas redes, la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe, la RECIM, en su momento. Luego también hemos desarrollado algunos trabajos conjuntos con otras universidades como Formosa, con
en el área de traducción que han realizado los compañeros del Departamento de Lenguas y de la carrera, pedidos que suelen hacer las instituciones. También seguimos formando parte de la Red Universitaria de Idiomas. Esta es una iniciativa que en el 2018 lanzó la Universidad Nacional del Litoral. Se había organizado un encuentro de centros universitarios de idiomas y ahí surgió esta posibilidad de relacionamiento y normalmente 2 a 3 veces por año nos reunimos, aunque luego de la pandemia nos cortó un poquito nos cortó el relacionamiento presencial, pero no así la posibilidad de encontrarnos por lo menos una vez por año en espacios de diálogo sobre las realidades de cada institución. Em, sí, también trabajamos en espacios de movilidad a través de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. En otro panel estuvieron las compañeras hablando de la red que hoy conformamos también como Cátedra Guaraní dentro de la UGM. A primera hora de la mañana también las compañeras acá en el COMPLA, las compañeras Celia Godoy y Carolina Gandulfo estuvieron hablando de una interesante experiencia que se realizó también gracias a este relacionamiento que se da entre las instituciones y por supuesto, la creación de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, yo creo que es un hito importante dentro, que obviamente también nos permite reunirnos en este congreso. Y por supuesto, el motivo de este espacio, que es justamente hablar un poquito más de la cooperación entre el INAES y la UNI, que desde el 2019 mediante un convenio interinstitucional, acordamos ahí al menos 3 actividades. Realizar algo de investigación, gestionar los registros de los traductores, que en este caso nosotros tenemos los perfiles de ambas carreras, se orientan también hacia la traducción, entonces los compañeros del INAES se comprometieron ahí para hacer esa gestión. Y digamos, el proyecto que sigue un poquito más son las jornadas de lengua y literatura, que también, así como el COMPLA, se viene realizando desde el 2010, y en este caso 2018, pero desde el 2019 se integra el INAES. Y ahí tenemos este espacio que nos permite también eh, mm, a ver, intentar que los estudiantes de grado se atrevan a participar y a presentar también los resultados de sus trabajos de extensión, de investigación, sus experiencias de aula en algunas de las asignaturas y trabajamos ahí, ven algunas imágenes de las jornadas, primero del convenio, de la firma del convenio que justamente se realizó también a través de la formalización, digamos, se realizó a través de una videoconferencia. Tuvimos también dentro de estas jornadas la primera conferencia en Paraguay de Daniel Casani, que para nosotros los que estamos en el área de las didácticas, pues especialmente las didácticas de la lengua y literatura, y en esa línea lo tenemos también como referente. En pandemia, en el 2021 fue esa conferencia y bueno, este trabajo que hacemos en conjunto con el INAES ha permitido lograr esos espacios, ¿verdad? Y también, obviamente, el intercambio entre nuestros docentes y estudiantes. Y reitero lo que ya también se habló en otros paneles, los antecedentes comunes de la promoción y difusión de la lengua guaraní que ha propuesto la Cátedra Guaraní. Aquí no entra el INAES precisamente, pero de alguna manera se relaciona, ¿no es cierto? Y bueno, en investigación, si bien no trabajamos con el INAES precisamente, pero sí yo creo que es oportuno mencionar que contamos con una revista académica y de investigación que la venimos sosteniendo también con tropiezos y empezamos con una publicación ya esto en el 2013, 12-13, una publicación impresa, que bueno, los recursos dieron para 3 años de
publicación impresa, luego no lo pudimos mantener de esa manera, sí fue saliendo igual nuestro material en PDF colgado en la página de la facultad y desde el año antepasado, de 2023, gracias a un tremendo esfuerzo aquí de nuestra compañera Liz García, de la encargada de investigación de nuestra facultad, tenemos todas las versiones en el formato JS digital en el portal de la universidad, ¿verdad? Aquí también tenemos ese espacio para intercambiar eh, investigaciones en general, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquito de la formación, porque recordemos que el FALE fue un espacio justamente para compartir qué tenemos nosotros en cuanto a la promoción, a las políticas de formación para la investigación en grado. Y bueno, en la UNI tenemos al menos dos experiencias de haber trabajado en proyectos con financiamiento del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre el 2014, que fue la postulación entre el 2015 y 16, que se nos adjudicó hasta que pudimos desarrollar el trabajo, un relevamiento de la situación sociolingüística del departamento de Itapúa. Creo que eso terminó con las publicaciones y difusión en el 2019, pero este fue un espacio que nos permitió involucrar a estudiantes de grado. Nosotros aquí hicimos un llamado, ¿verdad? Un llamado, una convocatoria a estudiantes. En ese momento se sumaron para el relevamiento que cubrió los 30 distritos del departamento de Itapúa. Hicimos una convocatoria a estudiantes y bueno, se presentaron estudiantes de bilingüismo, estudiantes de psicología que nos permitieron formar un pequeño grupo y bueno, especialmente aquí el profesor Dionisio Fleita fue el que hizo la mayor recorrida a todos los distritos del departamento, pero con otros colegas como Ernesto López, Gloria Arias, Sebastián Araujo. Tuvimos el trabajo de culminar esto con una importante incorporación y formación en investigación de nuestros estudiantes de segundo, tercer curso de la carrera de bilingüismo y que luego también obviamente fueron participando en otros proyectos, ¿sí? Hay algunas imágenes. Un siguiente trabajo que ya lideró ahí como director el compañero Ernesto López, pero siempre en el mismo grupo, fue la plataforma Maite y Guaraní, que en este momento estamos trabajando ya sin fondos del CONACYT, por supuesto, pero sí con la incorporación de otros estudiantes nuevamente que vienen alimentando los proyectos de investigación con sus trabajos finales de carrera, pero que lo comienzan en el tercer curso, ¿verdad? En el tercer curso de la licenciatura, tanto en la lengua inglesa como en bilingüismo, eso ocurre. Nuestras políticas y nuestros reglamentos institucionales hacen que en el tercer curso ellos estén desarrollando dentro de una asignatura que se llama Metodología de la Investigación Lingüística y Literaria. Entonces, realizan la revisión de los antecedentes, hacen lecturas en aula, trabajan también en proyectos interdisciplinarios con otras asignaturas y terminan por lo menos con el tema elegido, ¿verdad? Entonces, es parte de la formación. En el cuarto, ya definen, digamos, su proyecto de final de carrera, pero digamos que las asignaturas van colaborando para que esto también se enriquezca. Y bueno, así como tuvimos el proyecto multilingüismo Maite y Guaraní, una plataforma en línea para la enseñanza y aprendizaje de la lengua guaraní en línea, es una plataforma elaborada y creada también en un consorcio entre estudiantes, docentes, colaboradores externos, obviamente, para la parte de informática y estudiantes en ese momento, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática. Y bueno, hoy estamos en un proceso de reacomodación, digamos, si vale el término, de las unidades didácticas para un relanzamiento de esta plataforma ya en el servidor de la Universidad Nacional de Itapúa. Entonces, hay más o menos en el equipo interesante
mencionar esto, si se fijan, todos las figuras que están aquí, creo que en mi caso era la profesora aquí, Ernesto, que ya como eh, recién egresado para el proyecto multilingüismo, pero como profesor ya en este otro proyecto. En el caso de Andrea, hoy ella ya es Andrea Acevedo, ya es egresada de la carrera, ya tiene 2 maestrías y sigue en la línea y en el grupo, ya como tutora también de los estudiantes que se van formando, ¿verdad? Gracias a ese trabajo, bueno, tenemos un espacio. Hoy estamos justamente transmitiendo o participando de este evento desde el Laboratorio de Lenguas, que es modesto, pero que reúne las condiciones necesarias para que podamos tener internet suficiente, unos equipos de informática bien preparados como para que los estudiantes también ahí puedan realizar sus investigaciones, su revisión de literatura, lo que necesiten. Tenemos libros eh, que aportó ese proyecto en ese momento y lo necesario, ¿verdad? Normalmente las asignaturas de metodología o las que necesiten usar, por ejemplo, videos u otras estrategias, eh, a lo mejor, eh, digamos, multimedia, entonces pueden utilizar este recurso. Y bueno, últimamente estamos también colaborando, albergando en realidad, porque con estos 2 trabajos logramos conformar un grupo de investigación sobre estudios de multilingüismo y diversidad lingüística, atendiendo también la realidad que habíamos relevado del multilingüismo en Itapúa. Y bueno, conforme también se van dando los intereses de los estudiantes, los vamos orientando a que puedan incorporarse en este grupo, ¿verdad? Y otro decía que estamos albergando porque si bien no tenemos una carrera que se oriente a la documentación de lenguas indígenas o dirigida especialmente, que es verdaderamente una necesidad ya ha surgido, sí albergamos, primeramente creo que en varias de las actividades que hemos realizado también en conjunto con la Secretaría de Políticas Lingüísticas en el 2018. Realizamos aquí la tercera Feria de Lenguas del Paraguay. Era una actividad muy interesante que, a ver, puedo nombrar ahí a la señora La Isla Alcaraz, a Nieves Montiel, que también es una colega que trabajó mucho tiempo en el INAES. Trajeron esa actividad aquí y ahí conocimos a una investigadora paraguaya, una gran luchadora también por los derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, Celeste Escobar se incorpora y dirige el grupo de investigación para la documentación de lenguas indígenas y ahí trabajamos apoyando también a este grupo y especialmente a la documentación de las 2 lenguas que están, digamos, con referentes en el departamento de Itapúa como son la Muga y Maca, ¿verdad? Obvio, hay también espacios y generamos esos espacios para poder trabajar con otros grupos, pero siempre liderados por ella, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos estas 3 etapas en las que se ha trabajado desde el 2022, cuando la universidad le contrata como investigadora Celeste, entonces trabaja en observaciones y entrevistas en el 2023 y 2024, una investigación basada en diseño con hablantes nativos, el desarrollo de habilidades en apropiación de tecnologías multimedia con ellos. Y luego en un espacio presencial que tuvo entre diciembre y enero de este año, entonces se estuvo también haciendo trabajo de campo. Y bueno, para comentar también que fruto de ese trabajo que específicamente lidera Celeste Escobar, publicamos, digamos, el vocabulario Painta Guaraní salió como producto de una estancia de investigación acá en la universidad, pero es un trabajo que ella particularmente viene realizando hace mucho tiempo. Ofrecimos también de manera gratuita un seminario de introducción a la documentación de lenguas indígenas y
tuvimos también la posibilidad de colaboración y de varias publicaciones, entre ellas también un dossier que salió en Emitirá, la revista del Instituto Superior de Lenguas. Y bueno, para cerrar un poquito, ¿qué compartimos en aparte, ¿verdad?, de esta presentación similar de la que hablamos como docentes en el primer panel? En el último que mencionaba el profesor Remigio hace rato, nuestros estudiantes tuvieron en el PALE, tuvieron un espacio para comentar sobre los trabajos de investigación. Y bueno, ahí le cupo a Claudia Villalba y Fabio Figueredo, dos de nuestros estudiantes de la licenciatura en bilingüismo guaraní-castellano. Fabio en realidad ya tiene la licenciatura en lengua inglesa cursada y aprobada, finalizada, pero en este caso continúa la licenciatura en bilingüismo y bueno, ellos fueron a presentar ahí la idea de investigación que están proponiendo y es la de eh, ver cómo funciona el guaraní en el ámbito cinematográfico paraguayo, ¿verdad? Es una propuesta de investigación y bueno, en el FALE estuvieron compartiendo con sus pares de otras universidades esa propuesta. O sea, primero creo que se negaron en algún momento, dijeron, no, profe, no queremos ir, hicimos el esfuerzo y bueno, también con un poco de apoyo económico de nuestra facultad pudieron ellos participar y muy grata fue la experiencia, eso lo mencionaron ellos cuando pudieron, luego ya de la presentación, pudieron también recibir sus certificaciones, las felicitaciones de sus pares y de las autoridades de las otras instituciones, pudieron dialogar con otros estudiantes de otras universidades. Y entonces esa es una oportunidad brillante que yo creo que se tiene que seguir dando, ¿verdad? Que estos espacios no solo para que así como en el COMPLA, a lo mejor los que ya tenemos un poquito más de experiencia en investigación, tenemos ese espacio para compartir los resultados de nuestras investigaciones, pero también los espacios son necesarios para nuestros estudiantes. Y yo creo que el FALE dio esa oportunidad y los más beneficiados fueron ellos, para los estudiantes. Así que bueno, era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y bueno, le damos el espacio también al otro compañero Díaz, ¿verdad? Aquí. Entonces dejo de compartir y entonces le doy el espacio a Marcelo para que pueda también hacer su intervención y esperamos después poder tener oportunidad para otros comentarios. Sim, Muchas gracias. claro. Muchas gracias, profesora. Una vez más, buenas tardes. É um gosto falar neste evento com os professores, com a professora Mita, que de encontro la conheci no FAL quando estuvo em Assunção, o professor Emílio e o professor Christian, que nos conhecimos ano passado, e agora veio, infelizmente, por linha, mas sempre um gosto vê-lo. De mi parte, gostaria de tratar sobre a participação dos investigadores brasileiros que participaram do FAL e gostaria de fazer com um ponto central, a partir de uma perspectiva de el FAL em INAES foi um local de encontro, pero não encontro só do ponto de vista intersubjetivo de las pessoas geograficamente, pero também el punto de vista epistemológico, porque en el FAL nos deparamos, podemos ver juntas perspectivas metodológicas, concepção de educação, ideias de metodologias, ideias de análises, e também vimos experiências de trabalho com os estudantes em desenvolvimento de sua investigação. Por isso, gostaria de falar deste ponto de vista a partir de agora, nesta tarde que estaremos falando, do FAL como um local de encontro. Gostaria de falar também, já que vou falar, de los brasileiros, quero dizer que ao todo de Brasil fomos 5 professores, 2 estudantes de pós-grado e 8 estudantes de grado, e todos representamos 5 instituições. Emílio ha dicho todas elas, pero me gostaria de repetir de novo, porque para nós outros não é comum
Es muy raro tenermos tantas instituições de Brasil num único evento. Fuimos de Universidade de São Paulo, Universidade do Estado de Mato Grosso, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão e Instituto Federal da Bahia. Isto não é pouco. Para nós não é pouco. Temos acá todas as regiões de Brasil representadas num único evento que não era no Brasil. E isso é mais significativo, essa quantidade de pessoas em um evento fora. Casi temos todas as regiões de Brasil, só faltou a região sul, e por muito pouco, por exemplo, não tivemos companheiros do Paraná ou de Rio Grande do Sul que poderiam se juntar a nós outros. Lo que passou é que este tipo de evento, este tipo de organização acadêmica, ela não é só educacional. Temos, vocês sabem, estão organizando um evento, o trabalho que para conseguir inversões públicas para poder realizar um evento. Bueno, e então me gostaria de falar isso, do ponto de vista de encontro, e de duas maneiras. A primeira maneira que gostaria de propor essa discussão, é falando um pouco de cada apresentação dos brasileiros e o que essa apresentação incorporou ao FAL. Por exemplo, na primeira mesa técnica, tivemos a participação da professora Mita, estava aí, e do professor José Antônio Vieira, que é da Universidade Estadual de Mato Grosso, e também presidente da Associação Nacional de Investigação para a Graduação de Letras, que é a ANPGR, que é quem organiza, ele fala, pelo menos organiza em território nacional. E ele apresentou na mesa técnica que abordou os distintos aspectos de investigação em graduação, que gostaria de mencionar rapidamente alguns. Primeiro, ele falou do tipo de investigação. Acá nós temos modalidades distintas de investigação para os estudantes. Por exemplo, temos iniciação científica, temos apoio à pesquisa, temos outros programas que desenvolvem um tipo de produção que, al final, sim, é uma investigação acadêmica. Chamamos de pesquisa, que, al final, sim, é uma investigação, mas a modalidade, a forma de comprometimento do estudante cambia um pouco. Por exemplo, o estudante que tem que cumprir horas, tem que ter 8 horas de trabalho na universidade para desenvolver sua investigação. Há estudantes que não há uma vinculação no tempo de trabalho, ele tem que produzir os textos. Há outros estudantes, por exemplo, que têm que cursar determinadas disciplinas na universidade para que isto se concretize, sim, para que isso tenha uma concretude em seu trabalho de desenvolvimento, seu trabalho de investigação. Isto é distinto, pero toda sua investigação. O modo como o estudante vai chegar em determinado programa ou determinada concepção não determina o trabalho final, pero determina o processo. Portanto, foi interessante a palestra do professor porque apresentou essas distintas diferenças. Ele falou um pouco também de políticas acadêmicas. Este é muito complexo, que isto é onde estão, por exemplo, os programas, as inversões, o tipo de assunto que um programa pode ou não abordar. Es que lo que pasa es que ni todas las universidades tienen programas de desarrollo de investigación para los estudiantes. Y cuando hay, este está vinculado a su, por ejemplo, especialidad. Portanto, nem todos os professores têm. Então, por exemplo, tem professores só de literatura, e toda aquela instituição só terá investigação científica de professores de literatura, e não necessariamente professores de linguística, e não necessariamente professores de ensinança de idiomas. Portanto, cada programa tem uma característica distinta. Ele falou também da condição dos estudantes para investigar. Se há becas, e becas são algo muito importante. Por exemplo, se há disponibilidade do professor. Quantos professores podem ser? Nem todos os professores podem ser se não tiveram um apoio da instituição. Portanto, esses são câmbios, são características muito típicas, muito únicas de cada instituição e de cada programa para hacer investigação. E principalmente ele falou de uma coisa que acho muito relevante e que vou discutir depois, na segunda parte do que queria falar, que é a circulação dos resultados. Isso é muito importante. É muito importante. É uma das partes mais importantes. Como a produção de los estudiantes que estão desenvolvendo suas investigações, como vai circular na universidade, como vai se juntar ao conhecimento anterior que los precedió
e que agora vai seguir para que os próximos estudantes possam ser. Tem que haver espaços para que eles possam apresentar seus trabalhos, tem que ter espaços para que possam circular suas ideias e confrontar com as ideias de outros colegas. E isto não é a coisa mais comum. Teremos muitos eventos que se destinam a pós-graduação. Agora, para a graduação, isso não é muito comum, não como ele fala. Em outra mesa, por exemplo, na mesa técnica 3, tivemos a professora Lucilene, que apresentou suas experiências com orientação, que é um aspecto muito importante também, porque se o professor José Antônio falou dos programas e da estrutura para ser desenvolvimento de investigação, a professora falou da experiência como professora para desenvolver. E duas perguntas atravessou toda a sua apresentação, que é como acompanhar o estudante durante todo o processo de investigação, respeitando suas decisões, respeitando o quanto ele se dedica a este trabalho e como ajudá-lo a trasladar, como transportar o conhecimento acumulado na investigação que ha desenvolvido para sua formação em curso de letras, por exemplo. Como transportar todo o que ha hecho, como fazer com que o estudante compreenda que tudo que ha hecho pode ser incorporado a sua formação e que o que ha hecho não é uma coisa à parte de sua formação, mas junta, que deve involucrada, que deve ser desenvolvida junta. Esse foi o grande tema de seu trabalho. E tivemos dois talleres proponidos por professores de Brasil, por parejas de professores. A professora, por exemplo, Mariana Ribeiro, que é da Federal do Maranhão, e da professora Renata Costa, que é do Instituto Federal de Mato Grosso, por exemplo, pesquisaram a aquisição da língua em Los Niños, que é interessantíssimo, especialmente porque ele falou como constituir o processo de aprendizagem de los estudiantes com uma pergunta de investigação. Como transformar a realidade que está diante de vós, como transformar isto em um problema de investigação. Foi distinto, por exemplo, do que eu falei com meu companheiro Saulo, que é um estudante de pós-grado. Hablamos de metodologia de investigação. Que hicimos em nosso trabalho? Nós, em nosso taller, traemos trabalhos de los estudiantes de Brasil e analisamos cada parte dele para ver se esta parte cumpre do que estava sendo dito. Se, por exemplo, a introdução era uma introdução, se na metodologia era uma metodologia, e se os resultados alcançados haviam sido demonstrados por todo o texto, por todo o trabalho. Isso é muito importante, nos pareceu importante discutir metodologia por um aspecto que não era só o formalismo, que não se trata só de discutir o quão formais estávamos tentando ser, ou quanto os trabalhos cumprem um formato que se enquadra no que chamamos de investigação, mas sim se o estudante tem clareza e consciência do processo de escrita, se lo que ele tem dimensão de que lo que está haciendo, esta publicação transmite a los outros estudiantes todo o trabalho, o percurso, o processo que tuvo a hacer uma investigação. Isso também podemos ver em las apresentações personais. Tivemos, por exemplo, trabalho em 3 ejes no FAL, de los estudiantes de Brasil. Sobre línguas, por exemplo, a estudante Jennifer Domingues e a Dassa Bach fizeram um trabalho sobre línguas. Jennifer, por exemplo, ha analisado a enseñanza, a situação das políticas linguísticas em região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A Dassa, por exemplo, estudou como os conhecimentos de linguísticas chegam, por exemplo, a los estudiantes do ensino, acá chamamos de ensino fundamental, que são os estudiantes dos primeiros 8 anos de la enseñanza. Como os conhecimentos da linguística nos alcançam? Isso que foi o tema de seus trabalhos. Agora, por exemplo, tivemos trabalhos que discutiu a literatura. Marcos, o estudante Marcos Sena, Tatiana Cruz, Jorge Alain, Marcel Ribeiro e Camila Ojeda, todos fizeram trabalhos baseados na literatura e na leitura literária. Que são trabalhos que apresentaram
diálogos e discussões que tratam sobre línguas, sobre linguagens visuais, problemas sociais como racismo, incluso a possibilidade de melhorar sua compreensão leitora como estudante, como esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos chegam ao estudante na escola, chegam à formação do professor. Como o professor pode ter estas discussões para cambiar-se num professor melhor? E todo isto que estou falando, e hago questão de mencionar, serviu para ter clareza de uma coisa. Um processo desta viagem que hicimos, desses trabalhos que foram apresentados, eles são resultados de um processo mais largo, um processo de formação. Esses trabalhos foram construídos em meses antes de sua apresentação. Alguns ainda estão em processo de desenvolvimento. E isso se deve, nesses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é que podemos compreender, por exemplo, concepções de educação, comprometimento dos professores que os ajudaram a ligar, e, acima de tudo, o quanto os estudantes estavam interessados em apresentar esse trabalho, por exemplo, num evento como FAL. Ele fala, por exemplo, existe há 35 anos, o professor Emílio mencionou, agora, ano que vem, teremos a 37ª edição, 37 anos de um trabalho. E nesses 37 anos de trabalho, que sempre falamos com o professor Valdir, uma coisa é muito clara, muito clara. Não se ensina estudante que não quer ser ensinado. E um estudante que quer ser ensinado é um estudante curioso, que busca resposta para problemas que ele mesmo identificou, que ele mesmo estruturou. E esse estudante é um estudante que quer aprender, é um estudante investigador, é um estudante que faz investigação. Agora, quanto logramos construir um processo para que possa desenvolver sua investigação é o grande reto que temos. O quanto estamos conduzindo isso. Eu mencionei cada um desses trabalhos para demonstrar que é todo um processo. Chegar no resultado que disse foi necessário muito trabalho, por exemplo, com concepção da investigação, com políticas acadêmicas, com becas, com editais quando buscamos para ter viagem, com editais quando buscamos para ter o máximo de estudantes possível para ser orientado por um docente. Teremos aqui o compromisso dos estudantes, nem todos os estudantes puderam chegar a Edifale, pero alguns chegaram, que bueno que isso foi possível. E, acima de tudo, esse para mim é um dos mais importantes, foi o interesse da comunidade científica paraguaia em receber esses trabalhos e organizar a Edifale. Esses trabalhos foram discutidos previamente por seus professores, esses trabalhos foram discutidos em la universidade. Embora todavia houvesse um espaço para eles discutir, esses trabalhos foram discutidos depois, quando os companheiros de los estudantes vinham e perguntavam sobre ele, quando um professor via lhe cumprimentar, olha, foi um bom trabalho, e nesta parte. É muito importante no processo de formação dos estudantes, especialmente dos estudantes pesquisadores, que haja um evento como ele fala, porque é necessário, é muito importante, por exemplo, que tenha um espaço para a materialização destas pesquisas, um espaço para que o estudante possa compartilhar os resultados de seu trabalho. A circulação de conhecimento, por exemplo, é determinante, por exemplo, para que as pesquisas de investigação possam seguir. Por isso, espero, ojalá que a experiência de INAES pueda trazer frutos, porque para nós outros houve muitos frutos. Espero que a instituição possa fomentar muito mais oportunidades para que os jovens investigadores possam apresentar seus trabalhos. Era isso que tinha para dizer. Muitas graças. Muchas gracias, profesor Díaz. Y no sé si el profesor Remigio quiere responder a la última pregunta que le hizo. Bueno, sí, el FALE ha sido una experiencia bastante interesante para todas las instituciones que participaron, y yo considero que sí, que existen otros espacios, otras instituciones que bien pueden generar nuevos, nuevas experiencias, ya sea en Asunción, ya sea en Itapúa, en otras regiones. Es decir, eh,
quiero recalcar lo que mencionaba el profesor Marcelo, ¿verdad? La necesidad de que el conocimiento circule y que los estudiantes que realizan sus investigaciones vean la valía de estas por medio de estos espacios en los que ellos no solamente ven como parte de su formación o como un requisito para la graduación, sino que realmente es una actitud inherente a la propia persona, es el hecho de querer ser investigador, eh, el hecho de querer indagar y sobre todo de elevar propuestas que sean aplicables a su entorno, a sus contextos institucionales o regionales. Sí, profesora Valentina. Bueno, nada más que agradecer y felicitar al equipo, al profesor Remigio por organizar este panel, también a la profesora Mirta y al profesor Marcelo. Justamente quería destacar eso que dijo el profesor Remigio, de la importancia de que podamos hacer circular, o sea, que repitió el profesor Remigio lo que ya dijo el profesor Marcelo, de que ese conocimiento que se genera no se quede ahí en la biblioteca en un documento, sino que se dé a conocer. Por eso es también que hemos propiciado este espacio del COMPLA y quiero reiterar mi invitación para las próximas ediciones que puedan organizar algunas mesas temáticas con sus estudiantes, van a ser bienvenidas, ya sea de manera síncrona como asíncrona. Tenemos algunos estudiantes que a veces eh, prefieren o por cuestiones de tiempo o por cuestiones por distintos motivos, prefieren hacer en la modalidad póster de YouTube, digamos, un video y eso va en las memorias también del evento y hay la posibilidad también de publicar los artículos. Así que, así como mencionó también la profesora Mirta, que con la profesora Escobar ya hicieron un dossier temático, está abierta nuestra revista a otros. Eh, Números especiales, ¿verdad? De temáticas como lo es el FALE, por ejemplo, se podría, ¿por qué no?, buscar y proponer un número temático de la revista con artículos provenientes de las últimas ediciones de este evento. Así que queda abierta la invitación y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí, también a Cristian por ayudarnos con la moderación. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Damos por terminado entonces panel número 6 el día de hoy en nuestro Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Muchas gracias a los panelistas. Disfrutamos de el viaje que hicimos junto a ustedes al INAES, a la UNI y a la USP. Entonces, un gusto. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Seguimos en el Gracias. complejo. Como é que sai? Eu nunca sei. Quedan invitados para quedarse si quieren para la última actividad. No Nos sé quedamos si, aquí. no sé si nuestra moderadora, a ver, quién tenía que moderar, no sé si la profesora Rocío no está pudiendo entrar, parece. Vamos a esperar un par de minutos Sí, para empezar a tiempo. sí, un momentito ya. Ah, ahí Perdón que está. Ahí está. estoy llegando, estoy conectando. Voy a abrir mi cámara. Así Se que Entonces, viene vamos. entonces la conferencia número 2 y dejamos en manos de la profesora Rocío Mazzoleni. perdón que no tengo, no funciona mi cámara, parece. Bueno, eh, me pido mil disculpas por eso. No sé qué le pasa a mi cámara, pero igual voy a presentar la última ponencia de esta noche, ¿verdad? De hoy, del día de hoy, del día 1.
Y nada más y nada menos que le tenemos no en su faceta de presentar el Congreso, sino como presentadora a la doctora Valentina Canese, ¿verdad? Entonces, ella tiene varios, decimos en inglés, varios sombreros, ¿verdad? Y hoy se pone su sombrero de que la doctora Valentina es una destacada académica paraguaya especializada en la lingüística educativa, en bilingüismo, en políticas aplicadas a educación, es licenciada en lengua inglesa por el Instituto Superior de Lenguas, pero también siguió sus estudios, hizo una maestría y un doctorado. El doctorado es en educación, currículum e instrucción, ¿verdad? Estoy tratando de traducir porque hizo en la Universidad de Arizona, del estado de Arizona. Y hoy nos va a hablar un poquito de su investigación y de lo que ella ha estado trabajando. Eh, la profesora Canese es la directora del Instituto Superior de Lenguas y también enseña hace mucho tiempo, entonces tiene mucha experiencia en ese campo. Entonces, qué mejor que terminar este día con esta ponencia tan interesante. Entonces, adelante. Bueno. Bueno, ahora estoy compartiendo pantalla, creo que se puede ver, me avisan si es que sale bien. Sí, sí, se puede ver. Bueno, yo para este Compla quise, como ustedes ya muchos que conocen este evento saben, normalmente dejo las conferencias para los colegas que puedan presentar, pero teniendo en cuenta la importancia del tema que voy a compartir con ustedes, consideré importante compartirlo en este espacio con colegas de aquí, de Paraguay, y así también como los colegas que se están conectando de otros lugares y quizás lo van a ver de manera asíncrona. Este es un trabajo que hemos hecho conjuntamente con muchos colegas, pero muy especialmente con la profesora Susana Pesini de la Universidad de Alabama Birmingham, que como digamos que último trabajo, gran trabajo de su carrera antes de jubilarse, estuvo en nuestra institución con una beca Fulbright y nos ayudó a elaborar, a compilar este material tan importante que voy a compartir con ustedes. Justamente por ese motivo, yo le invité a Susan a presentar este trabajo en este espacio y me pidió que lo haga yo en su lugar porque, bueno, como está ya jubilada, está con, digamos, elige algunas cosas nada más y bueno, entonces no quise presionarle mucho, entonces por eso es que voy a compartir con ustedes este trabajo que le llamé Enseñar lenguas en el mundo actual, colaboración y recursos abiertos en la formación docente. Este trabajo se origina a partir de una necesidad identificada en nuestra casa de estudio, el Instituto Superior de Lenguas, con los recursos educativos, los materiales para la enseñanza de pedagogía, de metodología de las lenguas, que normalmente se presentan a través de materiales comerciales de alta calidad, por cierto, pero muchas veces poco accesibles para nuestros estudiantes, ya que tienen un costo muy elevado y nuestras instituciones en la mayoría de los casos no cuentan con las suscripciones que permitan que nuestros estudiantes puedan acceder a estos materiales comerciales que normalmente, bueno, en Estados Unidos e Inglaterra también tienen un costo para los estudiantes. Entonces son muy costosos, incluso hoy en día los ebooks
tienen su costo. Y a partir de ahí entonces tuvimos la idea de, bueno, ¿por qué no? Ya que nosotros estamos en la carrera de lengua inglesa, profesionales del área de lengua que quienes muchos de nuestros docentes tienen décadas de experiencia y digamos que yo les propuse, bueno, ¿por qué no hacemos que cada uno hable de su área de expertise a través de un capítulo donde se presentan diferentes temáticas relativas a lo que sería la formación de docentes en áreas específicas para la enseñanza de lengua? Entonces, le propuse a la profesora Spesini eh, ayudarnos en la edición de este material. En un principio estuvo un poco reticente, pero logramos convencerla y ya había ella postulado a la beca Fulbright y a través de eso pudo venir a estar con nosotros. Entonces, en el año 2022 creo que se lanzó la convocatoria para este libro. Entonces, el objetivo, como les decía, fue el de producir un libro de acceso abierto, como recurso educativo abierto con licencia Creative Commons para la formación de profesores de inglés y que se pueda usar en las diferentes asignaturas con perfil de formación docente, ya sea pedagogía de las lenguas, didáctica de la lengua, práctica docente y bueno, tenemos didáctica uno, didáctica 2, práctica docente uno, práctica docente 2 y bueno, apoyar en la preparación de profesores eficaces para enseñar a alumnos de todas las edades en Paraguay y en todo el sur global. O sea, ahí está la profesora Pesini en su primera visita cuando vino el primer año, eh, cuando estábamos iniciando, digamos, bueno, ya estábamos a mediados, digamos, de camino. Entonces, no, en realidad en 2021 se lanzó la convocatoria con una idea de 30 capítulos proyectados. El próximo año cumplimos 5 años y vamos a lanzar la convocatoria para la segunda edición. Así que prepárense aquellos que estén interesados en contribuir con nuestro proyecto. Vamos a estar actualizando el libro el próximo año. Y se hizo la distribución en el COMPLA de hace 4 años, en el 2021 se lanzó la convocatoria, se hizo la distribución del llamado en Paraguay, Latinoamérica y en otras partes del mundo con colegas, conocidos, líderes en el área de enseñanza de inglés como segunda lengua y lengua extranjera, lengua adicional. Y y a partir de enero del 2022 fuimos ya organizando la recepción de las propuestas de los resúmenes. Eh, Contactamos con colegas con experiencia editorial como Leslie Barrat y Gabriel Díaz Moyoli, quienes estuvieron colaborando para el diseño del formato del libro. Y entre febrero y marzo del 2022 se hizo la selección de las propuestas de profesionales de 10 países. Luego se realizaron eventos virtuales para la redacción de los 55 capítulos recibidos entre abril y mayo. Entre junio y diciembre, que fue cuando el primer año que vino Susana a Paraguay, porque ella tenía que venir en el 21, pero por la pandemia del COVID-19 no pudo venir. Entonces vino en dos visitas, eh, 22 y 23. Entonces, entre junio y diciembre se hicieron 3 rondas de revisiones, también con la ayuda de la doctora Julia Austin, quien es doctora en redacción y es editora profesional. Entonces, Susana Pesini consiguió también la colaboración de ella en este proyecto. Y luego, entre enero y junio, se hicieron 2 revisiones más, 2 rondas de revisiones más, para luego, en la segunda mitad de 2023, hacer las últimas ya ediciones, la maquetación, el diseño y la publicación en el COPLA de 2023, o sea, en el
cuarto copla hace 2 años que se lanzó la versión en PDF y luego de un par de meses se lanzó el sitio web con los DOI para el libro completo y para cada capítulo por separado también, para que los autores puedan, o sea, para que se puedan citar los artículos, o sea, los capítulos por separado. Como les dije, son 55 capítulos con 61 autores, ya que varios capítulos son en coautoría, algunos autores tienen más de un capítulo, en realidad 9 países en total, y como pueden ver ahí están listados los países. La mayor parte de los capítulos vinieron de Estados Unidos y Paraguay, ya que las editoras Susana Espesini y quien les habla, venimos de esos países, ¿verdad? Muchos de los capítulos fueron escritos por los colegas del Instituto Superior de Lengua, a quienes digamos, convincentemente les convencimos para que colaboren con su experiencia, con su sapiencia, con lo que ellos saben. Y luego tuvimos 3 capítulos, tanto de Colombia, México, Rusia y Uruguay. Luego tuvimos 2 capítulos de Honduras, uno de Argentina y uno de Australia. Entonces, como pueden ver, tuvimos de varios lugares del mundo y los capítulos para facilitar, le dimos le falta una S ahí, me disculpan el, el error, a ver si puedo ponerle la S porque es muy molesto. Em, Le dimos un formato de libro de texto con un resumen y palabras clave, luego el texto principal con una introducción, antecedentes, dimensiones principales, aplicaciones pedagógicas de cada uno de los temas, luego ejercicios y actividades para los estudiantes como conceptos claves, discusión, tomando acción, expandiendo más con referencias a sitios web y finalmente ver también o sí also, que serían otros capítulos relacionados en el libro, referencias con un número limitado de referencias más importantes, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan buscar esas referencias. Sobre todo buscamos que sean también de acceso abierto estas referencias para que les sea fácil a los estudiantes acceder ahí. Y entonces se publicó en 9 partes, 55 capítulos. No les puse aquí todos los títulos, ya les compartí, tenemos colegas como vieron, de todo el mundo. Tenemos la parte uno, el mundo de la enseñanza de inglés, en donde tenemos 4 capítulos que hace un recorrido, digamos, le da una base de lo que significa, lo que implica enseñar inglés en el mundo actual, ¿verdad? 4 capítulos que les pueden dar como los antecedentes, las bases teóricas, si se quieren, de la enseñanza de inglés a nivel global. Luego 5 capítulos sobre los estudiantes, los aprendientes, si se dice, porque el título, como pueden ver ahí, es Teaching English in Global Context, Language, Learners and Learning. Sería lengua, estudiantes o aprendientes y aprendizaje. Entonces, en el segundo capítulo, la segunda parte, son los 5 capítulos, se tratan de cuestiones relacionadas a los individuos que aprenden idiomas, cómo se aprende, la adquisición de lengua, todos esos aspectos que tienen que ver con el individuo. En la parte 3, tenemos 8 capítulos sobre el aprendizaje y el uso de las lenguas, o sea, cómo se aprenden las lenguas en contextos formales, informales, en los diferentes tipos de uso, los contextos, que ya también es la cuarta parte que habla del contexto de la enseñanza propiamente dicha, porque en el anterior es del uso y en este el contexto de la enseñanza y el aprendizaje. 8 capítulos más sobre, les voy a estar mostrando luego
en el sitio web del libro para que puedan ver los diferentes capítulos. La integración de contenidos y lenguas, tenemos 6 capítulos. Métodos y enfoques para el aprendizaje de lenguas, otros 7 capítulos. Estrategias de enseñanza, otros 7 capítulos. Evaluación, que es algo bastante importante y también, si se quiere, controversial muchas veces. Y finalmente, una última parte sobre desarrollo y mejora profesional con 6 capítulos más. Entonces, una vez que les muestro el sitio web, les voy a estar haciendo digamos, un viaje por los capítulos específicos. Este fue el lanzamiento del libro en 2023. Fue un par de semanas antes del COMPLA. Si pueden fijarse aquí, eh, a ver si se fijan, el libro está también en Google Books, totalmente libre. Entonces, si ustedes van acá a la vista previa, pueden verlo vista previa y también aquí pueden descargarlo directamente de Google Books. Pero nosotros tenemos un sitio del libro que permite la navegación adaptativa en dispositivos como los teléfonos celulares, ya que el PDF muchas veces no es muy amigable para la lectura cuando lo hacemos desde un celular. El prólogo del colega Gabriel Yamoyoli, que en ese momento fue presidente de la IATEFL, International Association of Teachers of English as a Foreign Language, actualmente es el presidente electo del TESOL International, que es la Asociación de Profesores de Inglés con base en Estados Unidos, y un referente muy importante en el área del inglés como lengua extranjera y lengua adicional. Y él menciona en su prólogo que para él esta es una contribución verdaderamente única al campo de la enseñanza del inglés y la formación de docentes de inglés, que la polifonía de voces sustituye a las antiguas barreras que silenciaban voluntariamente o no a las voces de los profesionales del sur global, que es un ejercicio de democracia profesional y un verdadero servicio a la profesión. Estas son todas cosas que dijo Gabriela, así que, bueno, que nos honra muchísimo a nosotras, ¿verdad? Habla de la generosidad y solidaridad encarnadas y puestas en práctica dentro de nuestro campo, ya que todos los autores, así como todo el trabajo que se hizo para este material, se hizo con, digamos, auspicio, digamos, de cada uno de sus lugares de trabajo, ¿verdad? No hubo un presupuesto aparte para producir este material en los tiempos libres, la profesora Susan con su beca, la profesora Julia Austin, que ya estaba jubilada, donó muchísimo tiempo. Y bueno, todos los que estuvimos participando de este proyecto lo hicimos de manera, digamos, que voluntaria. La naturaleza está situada en nuestro compromiso profesional y proporciona al campo de la enseñanza del inglés como lengua eh, extranjera bajo una nueva luz. Luego, posicionar, perdón. Eh, Luego tuvimos, durante el transcurso del proceso, tuvimos las voces de los autores quienes en sus comunicaciones con las editoras proporcionaron comentarios no solicitados que se pudieron agrupar en 5 temas, ejes temáticos. La profesora Susana Espesini hizo un pequeño análisis cualitativo de estas comunicaciones y se pudo encontrar que, por ejemplo, uno de los temas recurrentes es el aprendizaje de este proceso, ¿verdad? La experiencia adquirida con el formato APA, además también formar parte de un equipo, de sentirse parte de un proyecto más grande que como que le da importancia a lo que estamos haciendo. Eh, También agradecer, ¿verdad? Fue uno de los grandes temas, ¿verdad? Que si pueden ver ahí, hay un par de veces en donde también agradecimiento se ve también reflejado, reconocimiento y gratitud. eh, También por la orientación editorial,
eh, que fue realmente muy exhaustiva, realizada mayormente por el equipo de la profesora Susan Spesini y de la profesora Julia Austin, quienes hicieron las revisiones con los autores del trabajo para que quede con un formato profesional. Y finalmente la ilusión para y entusiasmo para utilizar el libro. Em, entonces, a partir de este material, nosotros pudimos ver que se dio una colaboración internacional de esta gran comunidad que se creó a partir de este proyecto, ¿verdad? Se realizaron talleres virtuales, autores experimentados prepararon resúmenes y capítulos como modelo para los otros autores. Los profesionales de varios países colaboraron en capítulos. También expertos en la materia revisaron y aportaron comentarios. También fueron incluidos con la profesora Spesini. Estamos en proceso también de publicar otros capítulos más y quizás un artículo en TESOL Quarterly sobre este proceso y sobre todo lo que, digamos, implicó y los resultados que se tuvieron a partir de este proyecto. Y también presentaciones, aquí hay solo algunas, ¿verdad? Citadas, pero realmente siguieron más, ¿verdad? En el COMPLA de los años anteriores, los últimos 3 años, se presentaron paneles y conferencias en los eventos TESOL a nivel regional, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos. Se hicieron varias presentaciones. Las colegas Gracia Mendoza, Araceli Salas también nos estuvieron ayudando, presentando en México, ahora recientemente estuve presentando en Ecuador. La semana pasada, el domingo pasado, estuvieron los colegas del Instituto de Lengua de Paratesol presentando sus capítulos en un evento virtual organizado por un colega creo que es de Guatemala. Entonces, y en las convenciones TESOL International de los años 23, 24 y 25, que estuvieron muy fructíferas y que realmente también tuvo una receptividad muy positiva el proyecto en sí. Luego quería comentarles un poquitito la adopción. El libro ya ha sido adoptado por principalmente, bueno, primeramente los autores del libro han utilizado sus propios capítulos, así como otros en sus clases. Hemos recibido comunicación de personas que no estaban vinculadas con este proyecto, que están utilizando, por ejemplo, una colega canadiense que está utilizando para curso de maestría para extranjeros en una universidad de Canadá, en el Instituto de Lenguas, en la Universidad de Alabama Birmingham, en el Mississippi College, en el Consorcio de Dakota del Sur. Si se fijan en este último, 37 de los 55 capítulos se utilizan como parte de los módulos de los 4 semestres de una especialización. Nosotros en los cursos de posgrado también estamos implementando algunos de los capítulos. Y estos son comentarios de algunos de los formadores de docentes que están utilizando este material. Estos capítulos son mucho más accesibles que los que nuestros estudiantes están acostumbrados a leer. Esto en Estados Unidos, creo que pueden sacar más provecho de estos capítulos que de otras lecturas, ya que la redacción de los capítulos se adaptó justamente a un nivel intermedio, superior, más o menos de inglés, entre más o menos B2, para justamente permitir que, por ejemplo, estudiantes en programas de grado donde admiten estudiantes a partir del nivel intermedio puedan leer esto con facilidad y no tener que estar, digamos que, sufriendo o no entendiendo lo que dice el material. Este libro ha aumentado la eficacia de nuestro programa de preparación de profesores de inglés como segunda lengua al proporcionar partes que se ajustan a los cursos de nuestro programa, facilitar el debate con capítulos de longitud manejable, racionalizar y recomendar recursos adicionales, ofrecer voces y experiencias variadas para ampliar el aprendizaje de los profesores. Estos son algunos de los comentarios que recibimos. Y bueno, entonces, para ir
más o menos no quiero aburrirles demasiado con con este material. Quiero mostrarles, acá tengo el sitio web, ¿verdad? Eh, que está aquí a través de este QR, a través de este enlace acortado. También está el DOI del, del sitio del libro completo, que es 10.47133 y después, bueno, TEGC First Ed 2023 es el DOI, digamos que no están. eh, y voy a pasar a mostrar brevemente el sitio web que tiene esta interfaz de usuario. Lo hicimos en Google Sites, ya que es una herramienta de fácil uso, ¿verdad? Para aquellos que no somos webmasters con experiencia. Y aquí tenemos aquí pueden ya bajar directamente el PDF completo. Y esto es sobre el libro, donde nos dicen los editores, agradecimientos. Y aquí es la página que quería mostrarles con los contenidos, ya que en mi presentación no les detallé todo. Entonces tiene un capítulo de donde te dice todo lo que tiene el libro, un prólogo de Gabriel Díaz Mayoli, que lo resumimos en la presentación. Acá están los capítulos de el Word of English Language Teaching, que es la primera parte. Entonces tenemos el primer capítulo que es de mi autoría sobre, digamos, las bases fundamentales. Leslie Barrett escribió sobre la diversidad de los ingleses que se hablan en el mundo. Remigio Díaz sobre la diversidad de las clases de inglés. Brian Meadows sobre el humanismo en la enseñanza de inglés. Luego en la parte 2 sobre los estudiantes de lengua, Stephanie Montiel habló de la relación con los estudiantes. Gracia Mendoza sobre el aprendizaje socioemocional. Mónica Gandolfo y sus colegas de Argentina sobre enseñar a los estudiantes niños más pequeños. Eh, Vicky Ariza Pinzón de Colombia habló sobre los adolescentes. Maura Salimben sobre los adultos. Luego, pasando al aprendizaje y uso de la lengua, Harshini Lawani habló sobre el, ¿cómo se dice? Language awareness, que sería tener conciencia de la conciencia fonológica, la conciencia de idiomática, sería Silvia Terolis y Jessica Amarilla sobre el uso de las redes sociales para el aprendizaje de las lenguas. Carla Fernández sobre la adquisición de las segundas lenguas. Eh, Heather Kaiser escribió sobre el, eh, el aprendizaje basado en el estudiante para promover el aprendizaje activo. Cristina Sandy, la promoción de, de las habilidades del pensamiento para mejorar el aprendizaje. Julie Choi y Kaylin Liu sobre el translenguaje, las prácticas del translenguaje para explorar los significados. Aida Romanchenko sobre la incorporación de interjecciones para facilitar las conversaciones. Y Christian Christoffel, el feedback o retroalimentación para mejorar el output o la producción de la lengua. La parte 4 tenemos algunos nombres conocidos como Remigio Díaz, en los contextos diferentes, Rocío Mazzoleni para las prácticas inclusivas, Becky Crosby y Diane Carter, communities, crear comunidades de aula. Gracia Mendoza, también otra referente muy importante en Latinoamérica, conectar el manejo de clase con la interacción de los estudiantes. Ken Buckley S. También la parte comunicativa a través del discurso. Holly Hubbard y sus colegas integrando la tecnología en las aulas de idiomas.
Julia Gertseva y Elena Siranova, enseñando en clases virtuales e híbridas. Y finalmente, nuevamente, Harshini Lawani sobre planeamiento de aula. Entonces, como pueden ver, hay muchísimos temas actuales y de uso, la parte de contenido y integración del lenguaje para, sobre todo, programas bilingües. Tenemos el Content and Language, lo que sería el CLIL, habló Alberto Roca. Fernando Esquivel habló sobre la ludificación o gamificación. Está Rufinel y Carolina Ortiz sobre la enseñanza a los niños a través de la literatura auténtica. Nuevamente Carolina Ortiz y Matthew Baki sobre el uso del teatro como una estrategia. Otoniel Carrasquiel, el uso de la música. Y finalmente Silvia Terol, el uso de la traducción y la interpretación para la enseñanza del inglés. Siguiendo la parte de metodología y enfoques, Clara Onatra hizo una introducción a las tendencias, Nicolás Dantas los enfoques, Gabriel Díaz Molyoli a enfoques alternativos. Yo escribí sobre el desarrollo del pensamiento crítico a través de el aprendizaje basado en la investigación. Ignacio Jiménez y Cintia Rolón sobre el Task-Based Approach, que sería el enfoque basado en tareas con los adultos. Cintia y Ignacio nuevamente otro enfoque para adultos que se llama Engage, Study, Activate, que sería involucrar, estudiar y activar. Y finalmente Catherine Davis, Joseph Prado y Julia Austin, el enfoque sociocultural para enseñar gramática. La parte de estrategias, tenemos estrategias para enseñar la comprensión oral, la producción oral, la lectura, la escritura, las habilidades integradas, pronunciación y vocabulario por Elena Núñez, Susan Espesini, Elena Kirukova y su colega Melinda Harrison, Lynn Fuller, Susan Espesini y Gwen Dean Fastnach. O sea, como pueden ver, para todas las habilidades del lenguaje tenemos un capítulo. Casi penúltimo tenemos la evaluación, que es una de las cosas, como ya todos sabemos, bastante siempre delicadas. Natalie Kuhlman escribió el capítulo introductorio a lo que sería evaluación. Gabriel Díaz Mayoli sobre la evaluación auténtica de, para y como aprendizaje. Elena Núñez habló de los marcos referenciales internacionales para evaluar el desarrollo de la lengua. Y finalmente Briseida, el uso de los e-portfolios para la evaluación. Y por último tenemos la parte de desarrollo profesional, donde tenemos nuevamente 6 capítulos sobre desarrollo de competencias interculturales, las observaciones para la práctica transformativa, la práctica reflexiva a través de la investigación-acción, eh, el investigar en las clases de grado, promover la colaboración y el profesionalismo y finalmente construir y eh, involucrarnos con la comunidad profesional por Mark Algren, otro gran referente de la enseñanza del inglés. Tenemos ahí, para no olvidarnos de mencionar, Lizeth Roja y sus colegas, Verónica Sánchez y Jonathan Puón, Valentina Canese, Araceli Salas y Diana Pineda. Entonces, con esto, y el epílogo que lo escribió Leslie Barrett, quien también fue una gran colaboradora con esos capítulos que le dije de ejemplos para los autores. Entonces, ¿qué les pedimos? Esto es lo que queremos, ¿verdad? Les invitamos a utilizar nuestro libro, aquellos que estén en el área de inglés, obviamente. Eh, yo en la especialización de la enseñanza de lenguas traduje un par de capítulos
y sobre todo que pueda servir como modelo para proyectos similares. Entonces, aquí es donde tenemos las recomendaciones este es un poco el propósito principal de esta presentación de hoy, es hacer un llamado a los colegas, amigos de Paraguay y de todo lo que se están uniendo a embarcarnos en lo que son los recursos educativos abiertos para la formación de profesores de lengua. Entonces, yo he propuesto en el Instituto de Lengua y creo que los colegas de lengua portuguesa ya están trabajando en una versión similar a este material para la enseñanza del portugués como lengua extranjera. Eh, Me gustaría poder hacer una versión, digamos, multilingüe o genérica para cualquier lengua y abrirlo. También les mencioné a los colegas de lengua alemana que tienen un grupo de investigación muy activo a nivel global de alemán como lengua extranjera, que creo que podría ser algo muy interesante, que tengan un material así colaborativo para la enseñanza del alemán. ¿Por qué no también francés es para la enseñanza bilingüe, que es lo que queremos ver con la colega Catherine Mortimer, si por ahí conseguimos hacerlo? Eh, y bueno, estas son las recomendaciones para nuestros proyectos similares. No sé si, creo que no está bien, lo que está aquí no es lo que tenía que estar. Les pido muchísimas disculpas, no tengo cómo recuperar lo que estaba ahí. Estaba en inglés, copié mal la traducción, pero sí es juntarnos, eh, ver quiénes podrían ayudar en esto, ver quiénes son los expertos que estarían interesados en colaborar y no necesitan tener 55 capítulos, puede tener 20, puede tener 30, puede tener, normalmente menos de 20 no creo que salga, ¿verdad? Por toda la cantidad de temas que normalmente implica la enseñanza de una lengua. Pero sí, para nosotros el desafío en el Instituto de Lenguas es quizás tener uno por carrera. Tenemos 5 lenguas, eh, guaraní, inglés, francés, alemán y portugués, y por ahí podemos tener uno para cada uno, tener uno para múltiples lenguas. Yo quiero dejar esto así en el éter, el llamado a la colaboración, a ver a quién le interesa. Está también el tema que hoy en día se está poniendo también muy de moda, sobre todo en nuestro país, con la ley que exige a los estudiantes extranjeros rendir examen de español como lengua extranjera. Así que las posibilidades son múltiples. Queremos agradecer para el apoyo primeramente a la Facultad de Filosofía a través de su editorial, quien nos dio, digamos, la posibilidad de publicarlo en formato de Creative Commons, la gestión del ISBN, el sello editorial, la Universidad de Alabama Birmingham, la colaboración de los colegas de allí, el programa Fulbright, que permitió que la profesora Susana Spesini pueda venir a Paraguay, la Asociación Internacional de TESOL, que nos permitió presentar nuestro proyecto en varias ocasiones, y a lo largo y lo ancho del mundo a los colegas Gabriel Díaz Mayoli, Gracia Mendoza, Leslie Barrat, Mark Algren, Natalie Kuhlman, quienes nos brindaron asesoramiento y apoyo en todo el proyecto, muy especialmente Julia Austin, editora profesional, nuestro diseñador también, Marcelo Ferrer, y a todos los autores de todos los 9 países y, bueno, 16 asociaciones afiliadas a TISOL, ¿verdad? Que a través de TISOL pudimos conseguir justamente llegar a una comunidad tan amplia de colegas. Y bueno, aquí les dejo nuevamente el QR con el enlace si quieren citar el libro, agradeciendo, thank you very much, a Wiyete Opavaepe, y
quedo abierta a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, entonces, como dijo la profesora Valentina, ahora tenemos un espacio para preguntas. Creo que la profesora, y tenemos que agradecer todos porque vio esta necesidad y pues, nos puso a todos a trabajar y a colaborar. Entonces, ojalá que todo, que surja una segunda edición en otras versiones, en otras lenguas, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta que les gustaría hacer, abran su micrófono o si no, en el chat, si nos pueden. Ok. Acá agradece Amalia. Ok. Eh, sí, sí, realmente, porque la ventaja que lo que tenemos que estar agradecidos todos es porque uno ve la necesidad cuando uno enseña. La doctora Canese y Susana Spesini vieron en su amplia experiencia enseñando también, vio lo que faltaba, ¿verdad? Y tomaron la iniciativa. Muchos pudimos haber visto que faltaba eso, pero ahora todos tenemos que tomar la iniciativa para esta segunda parte, ¿verdad? Entonces, esperamos que todos colaboren. Si no hay más preguntas, también les esperamos mañana a las 9 de la mañana en punto. Empezamos nuevamente. Vamos a disfrutar con más ponencias, 3 días. Terminamos ahora el primer día, que fue excelente todo lo que hoy aprendimos, lo que hoy estuvimos. Sí, por favor. No, terminá y después yo quisiera Sí, nomás agregar no, algo. y que en todo lo que hoy pudimos enriquecernos con las ponencias de los colegas, ¿verdad? Realmente uno no sabía a qué sala ir, ¿verdad? Por suerte va a estar disponible en YouTube, entonces si nos perdimos algunas ponencias porque estábamos en la otra sala, vamos a tener la oportunidad de verlas todas. Entonces, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a la doctora Canese. A ver, solamente yo quería decir que agradecer a todo el equipo que está trabajando incansablemente para este COMPLA. Realmente para nosotros es una gran alegría poder ofrecer este espacio de compartir, de de nutrirnos de los conocimientos que comparten los colegas y nada más también invitar a todos, todavía nos quedan dos sesiones, también agradecer a todos los que nos ayudaron a organizar esto, a todos los ponentes que confiaron en nuestro evento para enviar sus trabajos, los panelistas que también presentaron y todos los conferencistas que accedieron a estar como conferencistas en nuestro evento. Yo soy un poco sui generis, así que acá está la parte que faltaba de las recomendaciones A ver. para los proyectos similares y nada más lo que ya les decía, eh, juntarse, conversar, ver quién puede ayudarse, como decía una colega, yo necesito cómplices porque muchas veces solo lo que podemos entre muchos, solo no lo vamos a hacer. Entonces, lo importante aquí para mí es justamente crear la comunidad, ¿verdad? Y a partir de esa comunidad que se va creando, poder construir esto, porque realmente cuando estamos entre muchos podemos, o sea, si yo tenía que escribir 55 capítulos, no iba a escribir, ¿verdad? Susan probablemente tampoco. Yo voy a hablar por mí misma, apenas pude escribir 2 capítulos y medio más o menos y fue bastante difícil y también, bueno, ayudar un poco en la edición, en todas esas otras cosas, pero
pero teniendo todas las personas que contribuyeron con nosotros, fue posible. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Por eso que me animé a presentar esta conferencia en español para que toda la comunidad, a ver si alguien, yo ya le vengo hincando a la persona hace un tiempo, pero por ahí, alguien por ahí se prende y podemos tener una colección de materiales de acceso abierto, porque también acceso abierto existe, pero acceso abierto de calidad y que pueda servir a un público amplio es lo que siempre hace falta. Entonces, animarle a todos los colegas, agradecer a todos los que estuvieron acompañando y bueno, esperamos poder tenerles nuevamente con nosotros mañana y el jueves, ya que si se fijan en el programa, tenemos propuestas súper interesantes. Mañana tenemos varias conferencias espectaculares en lengua extranjera, tenemos en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en guaraní, tenemos. Así que, y también anímense, por favor, a enviar sus artículos a nuestra revista. Entonces, nada más, yo voy a ir repitiendo esto a lo largo de los días para ver si la gente se entusiasma y podemos así seguir creciendo como comunidad. Gracias, Rocío, por moderar esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 9. Chao, chao. Gracias, Arnaldo. No olvidé de mencionarte a vos, pero no te preocupes que te voy a mencionar varias veces a lo largo y a lo ancho de este evento. Encima que estuvimos con algunas vicisitudes, pero sobrevivimos. Así que gracias nuevamente. Mañana entonces, tipo 20 minutos antes por lo menos para poder organizar todo.